Yeah, do you mind? Go ahead, do you think? Él dice que sí, eso le quita el mal. Do you have, brother, do you have a, like a towel? Towel? Yes. Pásale una toalla, por favor, ahí atrás. I gotta spray him down. You have a sink? Yeah, in the back. Yeah, that would be best. Do you mind getting a quick shampoo? Yeah, cool. Thank you. Is there a towel back there? Yeah, towel. Thank you. All right, so this is perfect because this is genuinely how I would do it. I know a lot of you guys probably don't shampoo. If you do, great. If you don't, whatever. It's just how you do it. This is just how I got comfortable doing it. I like to shampoo because the wet hair, it doesn't lie to you, right? So sometimes your clients will come in with hat head, bed head, gel in their hair, whatever. And then you just like, I gotta fucking get this shit done. So you just start. Hat head is the most. Yeah. So you just start, going at it with the clipper, and then it just, to me, resetting the hair to its natural, textures, and I'm able to see because when the hair is wet, you can really kind of just like jostle it a little bit, and it'll just pop and fall, or it'll show you where all the cowlicks and the growth patterns are. So that's what, I gotta get I gotta get his hair wet anyway to do this like scissor work. Okay. So doing a quick shampoo for him, Okay. and it adds to the client experience. I don't know how much you guys charge, but I charge $60 for a haircut, and I get $15 extra for the beard. So my ticket, that's about a 45-minute appointment for me, and it's $75. It's, you can make good money when you start getting up there. Yes. And if you charge more than that, then God bless you, I love it. And I plan to get to a $100 haircut eventually, but I want to like. How long have you been in the? I got my license in 2015. Oh wow. Yeah, but as Joe was saying, I took it very seriously from the beginning. I've probably taken more education in those 7 years than a lot of people have taken in their lifetime of hair. He's Yeah, always I've doing got something. every hair show. I've just volunteered myself for things. I just go all over. I took my whole entire staff, 14 people, to Orlando last year for the Behind the Chair show. We do things. I'm very ambitious in that sense, where I'm just like, I want to learn. I never think I know it all. I never think I'm the best. I just want to get as good as I can and offer as good of an experience. Plus, with the shampoos, we offer cold beer, coffees, online booking. I make it very convenient, and I try to make it very comfortable and not intimidating. There's a lot of like beta guys. There's a lot of guys that are just like, ooh, like they would walk in here and they'd be like nervous because you guys are fucking cool, and it's like it's very like macho or like masculine in here, right? So there's a lot of guys that might not necessarily like feel comfortable coming in, you know what I mean? You gotta make them feel comfortable. Yes. Welcoming. I have Yep. a question, Jason. Yes, As sir. far as competition in your community, Yeah. how is it? Like, is it very dense, like here, where you have 4 shops in one block? You know Yeah, what I mean? so Nothing is quite like down here. Yeah. So it isn't a very competitive market, but it's not. It's this is pretty. two different languages. This is pretty like unique as far as like the density. Yeah. But it's The not hood. to say that we're not also dense for our population. There's far more. There's a in larger this New Haven density of spot, in population. this New Haven shop, I can think of like There's 4 or four. 5. There's within 4 a within a sight quarter of the mile. front door. Yeah. Yeah, there's 4 shops within a quarter mile of me, but I did my absolute That's best. on his street though. I did my absolute best to just stand out, to offer a different experience. And if you look at my shop, if you go to Skull and Combs, you'll see it's very just like Goodwill. retro, vintage, like Goodwill, a lot of No, like. tell it. He literally went Oh yeah. to his first shop in Yeah. New Haven. He went to Goodwill, bought all the dressers, bought the mirrors, bought the old Nice. speakers. But that was because I that's had no money. But it wound up It being wasn't a But like it's cool, yeah, it's nice. the lack of money to build my first shop actually created my brand. Yeah. Because I was like, I had the construction. I signed the lease before I had any money. I swear to God, I had like $2,000 in my checking account, and I signed a lease to rent a place. And it's a pretty cool story. And I won't say all of it, and I won't say it to brag, but I turned $7,000 into a salon by doing it with Goodwill furniture, and I bought 4 chairs. The stations were just like $2, $5 dressers that I bought at Goodwill. The mirrors didn't match. I took old speakers, like tower speakers that didn't work, and I just drilled them into the walls for like 3-dimensional like texture and art in the room. And I filled it up with just like, pop culture, like music and movies and all kinds of like just like random art. Threw it together. $7,000, did almost 200,000 in my first year. Wow. Had no marketing, no advertising, no nothing. Just popped this place open with $7,000. Did almost 200,000 in my first year. Made money. First year in business, made over $50,000 profit for myself. And then last year we did 1.25 million. Congratulations. Thank you. Awesome. Yeah.
So it's 6 years. What's really 6 neat, years. what's really neat about his Goodwill vibe, okay, first of all, I love Goodwill, I stopped, I got one on my home, stopped there like 4 days a week. But what's really neat is his second location's over at the, what's called the Sono Collection. It's at a mall right off of 95 in Norwalk. And it is a big bougie mall, you got Nordstrom, you got everything. And it's just awesome because you have this Goodwill themed shop in this bougie mall. And it's awesome. People And love it. it's great, it's so good. It's That's it's good. comfortable. It's comfortable. The original is Goodwill, Skull the and new bones. one Skull is and bones. vintage. Yeah. Skull and Yeah. combs or bones? Combs. 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 Yep. Combs. That's in Connecticut? Yes. Yeah, New Haven and Norwalk. Alright, so when you comb the hair back and then you kind of just like tap it forward like this, it'll just kind of show you where all the natural partings are. If he's got any real stubborn cowlicks, he doesn't. He has a kind of a, not a super dominant part right there, but that's kind of where his hair wants to naturally part, most easily. We're not gonna really part his hair, we're gonna do this more of an up and back and textured kind of like top, so we're not gonna cut it with like a part. I want it to all kind of just like flow. So what I want to do here is just kind of find that parietal ridge by combing the hair back and just kind of tapping it, and then you see where the hair kind of like naturally wants to fall. Sometimes it'll go further back on the head. Everyone's anatomy is different, so the skulls will be different. The hair will fall. It'll go longer straight back on some people, then it'll fall. See how it's falling right there a little bit? When it falls like that, guys, when it starts like when you're combing the hair and it's like bowing and like you're kind of forcing it over, it's trying to tell you like, I don't want to go there. Like I don't want to live on that part of the head. So just keep that in mind when you're cutting it. If it's really bending while you're combing it to like wear that way, that's going to be a nuisance for that client later to style, because it's just going to be unnatural and it's going to be very hard for the hair to live there. So keep that in mind. So I'm just going to continue this section straight across, making kind of like a horseshoe, like I said. Before I lock this in, I'm gonna clip it, but then we're gonna look in the mirror, because sometimes you guys can agree you're looking at the hair and like you're right on top of it, so sometimes you don't, oh shit, I put my clips back because I thought I was doing his hair. They're in one of the boxes? They're in the side, no, I think they're out, they're just in the little side pouches. This one is good. So I'll clip that hair up out of the way. Like Jello, sorry, that made you look silly for a second. That's that. Use your mirrors, guys. You know? Just like David. Yeah. That looks like a pretty clean section to me. It looks pretty balanced. I'm not gonna go super, you know what I mean? We're not gonna douse this one here. But this is an important part of this cut because it's gonna set the whole entire shape in. I'm gonna go in with, this is literally, I'm embarrassed to say this is like, I've been teaching for Hanzo for years. I've been cutting hair for years. And this is, What he's saying is I misguided him for too long and he found his own this is way. my first year with this scissor, and I'm like, when I tell you in love, I'm in love. This is the best, sharpest shear that, in my opinion, for the style of cutting that I do, this was the absolute best that I was able to get from Hanzo. This is called the Mambo, right? This is the Mamba. This is just, HHV. Joe will teach you about the shear while I'm cutting, because truthfully, I don't have enough education like on how to describe these like technically like he can. All I can tell you as a barber to a barber is this is fucking mint. It works as sharp as a fucking samurai sword. And it cuts right to the tip. You ever get your scissors and it just, you can't get that sharp cut at the end, at the tip? This is the scissor for that. It just eliminates the hair. Yeah, these are wonderful shears. Those called So, Mambo? what I want to do is start on your dominant side. If your right hand is start on your right, your left, start on your left. Mullet, faux hawk, anything that's going to be short to long, you guys just have to remember the core principle of haircutting is over direction is what's going to preserve the length as you move away from where you're cutting. So if I want the hair to go short here and then get gradually longer as it goes back, I need to take this hair and as I cut it, I need to pull everything forward. Everything's going to come forward as I'm cutting to really help create that short to long effect. Right? So I'm going to do my best to like make this visual for everybody because it's hard to like show everybody. So I'll spin them around a couple times, and if you can't see them right away, then just give me a second so I can
move around a little bit with it. So I'm gonna take diagonal sections. That hair's pretty short. I'm gonna go a little further back. And I'm just gonna start cutting, okay? So, let me see what I can do here. This is a tough setup to try and show everybody, so I don't want to put my ass in anyone's face either. So I'm just gonna pick some hair up. And I like to just point cut everything, because it allows me to get some control. I think I just cut myself in my fucking first cut. Rookie. They're super sharp, yeah. You point cut the whole cut? Yeah, pretty much, man, yeah, Just share that at the end. yeah. Something I'll make my own since Tom's gonna make them. That's I'm gonna okay. pass this scissor around. Actually, can I talk for 2 seconds, Jason? You wanna- Yeah, of course, go ahead. Okay, so I'm gonna pass this scissor around. It's the Mamba. The scissor comes 4.5 to 6.5 inches. We do 1/2 inch increments. The reason why people love this is, first of all, this is gonna be on the more expensive side of scissors. When you have a Mamba in your hand, you're looking at least $1,000. I mean, this is a $1,200 scissor right here, okay? The reason why this thing is really badass is when it comes to how long shears stay sharp. First of all, barbers are doing a lot of dry cutting, okay? When Kelsey gets her hair done, you know, we get shampooed, gravity's pulling moisture to the end, we're cutting the ends, stays saturated. So any short hair, like very short women's hair, but short hair men's cut, I consider almost full-time dry, okay? Now, this, if he goes to spray bottle this, you know, it's kind of wet right now, but again, not everybody sitting in your chair has longer hair like Jello here, okay? So, this scissor right here, because of the metal, I don't know what you guys are using for those that don't have Hanzos in the room, but I would bet that whatever your timetable is for sharpening, this will last 4 times longer because of the metal. This is basically a high carbon steel. So if you ever bought like a military knife or anything like really high grade, it's made of this high carbon type of steel. And that's what gives its durability and its sharpness. Can you just give me 1 Yep. second, and then you can go? Yep. So as I get to the first kind of section behind the ear, over directing itself is not enough, depending on how extreme of a mullet you want to make. Like how much length do you want to leave in back, right? So what happens here in this scenario is if I go just like I've been going, and I continue to take the hair just straight, right? It matches up, there's my guide, right? And then I'll cut it. This here down here in the bottom of my hand. Can you show that one more time? Just turn your chair. So what I've been doing is just coming straight forward and just kind of on an angle, you know, longer hair, because I'm gonna need this hair to be a little longer in order to match with this hair afterwards. And then I've been cutting it so it tapers down and gets a little closer, right? But now that I'm entering the what's it, the mastoid process, the background of the head, I want to preserve the length a little more because I want that mullety look, right? So as I grab that hair that's coming from behind the ear, I'm gonna start rolling my hand out. And we're gonna start rolling the hand out to really stretch that hair, but while also maintaining a connection from the hair in front of it. So follow me here just for this part. So here we are at the top of the section. And then as I get towards the bottom, we're gonna roll it out. Here's my guide. And I'm just gonna keep rolling that hair out. I'm not gonna be super crazy with this because I don't wanna leave it like too long. If you find that you are somebody that likes the point cut lines, which there's a lot of benefits to doing that, that is potentially another reason steel upgrades can be really important. You're putting a lot of mileage on a very short section of your scissor. You said sex. And so that makes a difference. You know, like scissor over comb, like great, using the whole blade. But you know, a lot of times they say he's point cutting his lines, so he doesn't create a hard line. He's cutting in texture and softness, so he doesn't have to create it later by point cutting. So that means basically, even though he might be to a section that may be 3 inches wide, he's pointing through. He's only using that much of the points of the scissors. So that is going to be wear and tear on your scissors, which can then, if you're not keeping up on them, it's going to frustrate you later. It's kind of like driving a car and spinning the tires all the time. You don't get as many miles on it, because you're driving like a maniac, like the way I learned how to drive a stick.
get further and further back on the head, you'll have less and less hair to cut. Chiqui, ¿ustedes quieren venir para acá o están bien ahí? Ande, ¿quieren venir para acá o están bien ahí? Alright, so this is the last section for this side. You wanna go right to the center back with this. You don't wanna try and follow this one all the way around. Just about in the center of the head. And then as I finish this one, we'll move to the other side and start on that side. Excuse me, so never You cut. said you, I'm sorry, Go ahead. that angle is more, I wouldn't say never. If you're looking for like a hard line, then it's okay. Or if you know you're gonna go in and try to blend it out, you can. right, Yeah, to be One of honest, the things guys, he's pointing through, so he doesn't create that just solid line. Right. He's Well, pointing through also- because it creates a softness that he's looking for. Yes. So it's not never, it's in this scenario, he prefers this way, because at the end it's more efficient creating the softness for the feathery look that he's looking for, right? and also, I got comfortable and used to point cutting in my early days of cutting hair because I was nervous to fucking cut a straight line. I was nervous to cut that line because it's just, once it's like, yeah, then it's fucking gone, man. And you're like, oh, What's man. point But if cutting? I'm like, you know, if I'm just like, then I'm like, all right, I gotta mess up fucking 10 times for it like to be like fucked up. You know what I mean? So it got to be like a crutch, like a little insurance policy for me. But then when I was able to like build that into my haircuts, but also by doing it systematically, it came down to like speed. You know what I mean? If I cut straight lines, I probably wouldn't save myself any time because I'm gonna go back in and I'm gonna have to do double the texturizing at the end of the haircut to really soften those hard lines anyway. So I figured this was just an easy way to get the length cut off safely with less room for error and then also adding texture while I was doing it. So it's my way, it doesn't have to be your way, it's not the right way, it's just my way of doing it, it's how I'm comfortable doing it. So going to this side, if you want to get real critical and try to measure your length over here, and just, this is more of just like Vamos a seguir ahí, mi amor. you gotta use your gut. How short did I cut it? Use your, use your gut. This ain't showing nobody nothing over here. I mean, How's it going, man? So far, so good? so again, you gotta stay with that same angle, but this time I'm gonna work probably from the bottom up. Keep that consistent angle, right? So nice and short here and then a little longer up there. This hair is important to stay long, like I said earlier, because this hair's gotta come down. And in this particular hairstyle, this hair's gotta get married to the side. It's not gonna be like a big disconnection, so I wanna make it like flow. So you gotta preserve your length. You can't just take all your length. No, yo sé que en la barbería. This is one of those times if you want to get up, come around, take a look. Yeah, You can't just stand there like Jason did his route at his classes because it's a little bit smaller I'm crowd. doing my best Get up to in move here. them around enough so you see. But if you do wanna get up closer, just be mindful of everybody else and just get a closer look. Does anybody else point cut their lines like that at all? No? Is everybody here, anybody here do long hair, cosmetologist? Who's cosmetologist, raise your hand. 1, 2, 3, okay. I would tell the barbers in the room, if you ever have an opportunity to go to like some women's cutting classes, longer hair, you'd be surprised what you'll pick up. Any cutting class that you can go to will improve what's you behind the chair when it comes to the scissors. You're gonna learn a lot more about sectioning, over direction, different point cutting techniques, different, excuse me? I'm still point cutting. Oh, yeah? Yeah, I'm sorry, I'm trying to show you guys. This is like a weird angle for me. Alright, another thing I wanna mention, guys, cause we're all barbers, hairstylists here, right? So I think everybody here could admit to themselves and to me, you've messed up before, right? You've been in a haircut where you just was like, damn, you know? Or, and I didn't mess you up. I'm just like, I'm not bringing that up because I messed you up. What I wanna bring up and bring to your attention is this. If you have a very systematic way of cutting hair, it allows you to move really freely through each part of the haircut because in your system, you'll be addressing the next
in the next section, you'll be addressing anything that you might have been a little sloppy or careless on in the previous section. So I know that, but by the time I'm done with this, it's gonna be blended and texturized and smooth and connected, like perfectly when I'm done. So when I'm working through this part of the haircut, if my over direction is a little slightly inconsistent with this one, or if my tension or my elevation or my finger angle, if any of it is slightly inconsistent, because let's be honest, we're not machines. It's, you know, you're on your less dominant side, you're cutting differently, you know what I mean? So it's very hard to keep it completely accurate and consistent on both sides. But if you know what to do to address that I might leave this a little longer or a little slightly different than this side. If you know what to do later on in the haircut and have the right tools and the right technique already kind of predetermined, it allows you to just be confident and move through the haircut and not worry about making it so perfect every single time, because that's what's gonna eat up your happiness. You know what I mean? You're gonna be stressed and you're gonna be nervous and you're gonna be frustrated. You're not gonna be confident. And that stuff sometimes, even though we don't think we're showing it, sometimes you might be showing it. Sometimes your client might be like, you know, looking at you in the mirror and you can just tell, they can tell that you're like, oh, this dude's fucking me up. So you don't wanna look nervous. You don't wanna be nervous, because then it makes it not fun, right? You wanna have fun while you're cutting hair, you wanna be good at it, you wanna enjoy it, you wanna make money with it. The best thing you can do for yourself is to just have a system and a way of doing things that allow you to be comfortable and have fun while you're doing it. So I'm telling you right now, I know I'm not perfect. I know you're not perfect. You're gonna like have inconsistencies sometimes. If you know what to do afterwards, it'll allow you to move through those areas where you think, oh, this might be a little longer or wonky than the other side. That's the biggest thing I'm trying to tell you, is if you just know what to do in the next step, it'll allow you that relaxation in your current like part of the haircut. Okay. So we're still over directing. I'm behind the ear, so I'm really rolling out that bottom section. And again, guys, how much you roll it out and how exaggerated you make that progression of length is like, that is determined by like what's your end result that you're going for. By going for Billy Ray Cyrus, you know what I mean? I don't know if anybody knows who that is. It's a country singer who had a wicked mullet. Yeah, he wanted his mullet back, yeah, see, she sings too. He said I wasn't perfect. Yeah, if you get a chance later, when you're looking, if you want to look at my Instagram, I did one recently where the guy had massive, like long curly hair, like kind of like rocker, you know, long curly, and he wanted a less dramatic kind of faux hawk mullet kind of thing, but he had a weak hairline. So we did like a crop, but like a longer crop. You'll see it. It's a very quick video. I didn't do like a whole tutorial, but. I have a question. Yeah. You're point cutting, so let's say if we didn't know how to point cut, should we just cut the other way around? Would it still look the same, or will it give it a different Yes. texture? So it'll definitely be different texture, because I'm making a series of little chops, so it's creating that disruption, that little it's like a paintbrush. You ever look at the bottom of the paintbrush? It's got a million little things, but it's not like straight across. It's got little inconsistencies. That's what I'm doing when I point cut. You can do that. You can do this with a straight line, of course, if you're more comfortable with that. But if you really wanted to add that texture, then you gotta go back in and you gotta point cut. You know what I mean? So it's just a matter of, Why cut it twice? yeah. And I'm gonna cut this fucking 5 times. Real quick, one thing I don't know if you guys notice, I watch people actually how they handle the scissors, because I don't cut hair, but this is my job, is to know this. One of the things that you're looking for, if you notice the way he's doing it, he actually has, you know, his finger sitting on this, like right at the tension point. You comfortable there? Okay? You want to come And back? it's just the corner, his thumb's not in the hole like this. So he has the shears very forward. So try to open up your mind to the fact that you might hold your scissor differently to achieve different things. Like, particularly when some people are taking, I watch cosmetologists all the time, take hair up, and they come across to cut across here, and they're trying to get their thumb in the hole like this, but his technique where he's putting his finger there, drops the elbow, and allows you to cut up high. And again, my thumb is not even in the hole, okay, when you're up here. So like right now, as he's cutting in, his thumb's like this, okay, and he's creating stability. He's pulling in on the ring finger blade, and he's pushing his finger, and then opening and closing with just the side of his finger, not all the way in. So different ways of holding the scissor
are gonna allow you different techniques as well. So when you're watching videos and you're watching an artist do stuff, don't just watch the section and what they're doing here. Look what's going on back here, because there's some magic happening. Okay? Okay, so while Joe was explaining that, what I did there was, by over-directing everything from each side, you're just naturally gonna have a point in the back, like a ducktail, all right? That's not the look we're going for. So what I did was, comb it all down, grab it, then loosen up your tension. Don't cut it with like really tight tension, because you want a nice soft, you know, kind of flowing perimeter. So what I did was just pull it all straight down, basically take from my shortest piece and just kind of point cut straight across. And then when you get to the other side, you should meet up with the other side. Okay? But now, going back to what I was saying about the inconsistencies and, you know, I might have done this side a little different, whatever. They feel like pretty good, but here's how we're gonna like cross-check and soften and start making more connection. I'm gonna stand behind him. I'm gonna just grab a big chunk of hair. I'm gonna elevate and I'm gonna lift forward and I'm gonna see where it's disconnected from there and I'm just gonna soften that a little bit. That's good. And so, as I'm grabbing this hair, I'm pulling it in the same direction that we cut it in. But I'm just looking for like any inconsistencies and any bits of long hair that might be living behind. See, there's just a little bit right there. And this elevation is actually layering the hair a little bit. Well, I'm gonna layer it more later, but the elevation of the hair layers the hair. It's important to know what you're doing when you're cutting the hair. I'm holding it up higher than where it's living. I'm layering it. All right. So you want to make sure that you have intentions to layer the hair if you're cutting it like that. Because if not, it's gonna be weird. It's gonna be different than what you're trying to do. See that little bit of extra length right there. Okay, that's right to the center back. Now I'm gonna do the same thing on this side. Turn on this side. What is it? Turn on this So that's that side. Yeah, 'cause that's not so down. So hopefully you guys can see as when I'm pulling it up, I can start to see where there's a little disconnection and the hair is just a little longer. Again, this is just my foundation for this haircut. There's a nice little long piece right there. That could be caused from maybe my hands dropped a little bit. I didn't over direct as much, or I didn't have enough tension. So the rough shape of this is in. All right, I feel like this piece might be a little long. Okay. So now what I want to do is take the top down, comb it out. He's got a lot of length up here, right? So you're just gonna have to establish a length, right? What I want it to do is flow with both the sides and the back, all right? Because what I said earlier, we're gonna, taper this and get this a little crisper on the sideburns. But I want the top not to like be totally disconnected. I want it to feel a little more full for him. So I'm gonna start by just taking a section straight across. You're gonna lose some of this blonde, buddy, okay? Okay. So I'm just gonna take a nice piece of hair off. I'm gonna over direct everything back, which is gonna help me. There's some long hair up here, bud. Yeah, that's like super long. All right, we're just gonna okay. We're here for a haircut. As I'm over directing, I'm preserving the length in front. So like this is how this isn't how the fancy barbers would do a pompadour, but this is the same like concept. If I'm pulling everything from the front back, I'm preserving the length in the front, and I'm gonna tailor the back to connect, tailor the top to connect with the back, which is gonna leave me that long to short or connected style, all right? I just went straight through, so now I'm gonna kind of take like an angular section, and I've got guide and guide from the sides. Now for just texture, I'm just gonna kind of rip and tear the hair off
is that affiliation? I So don't know what to what call he's doing, it. he's taking this, I don't know if you noticed, but he's actually going flat on his fingers like this. Just be careful to toast some knuckles off pretty good. I've And he's definitely just flung popping my through knuckle like across that. the room. Okay? It's not even coming through, but he's coming flat and then just pulling up as he closes. I don't know what the technique is called, but we'll. Affiliation. Yeah, it's called affiliation. So it's like I'm Apple- creating I'm like sorry, a torn, like almost like a razoring effect. Affiliation? AFFILATI. Yeah, yeah. I started doing it without even knowing it was a thing. I just thought I created something that I realized I didn't, and people were using it already. But it's not very common. You don't see a lot of people doing it. Okay, yeah. But it's like kind of like think of it like rip, like a rip and tear. I catch the hair with the scissor, but in a very quick way. I'm not like slowly, gradually, like like it's not painful. But it for the takes client. time to learn that technique, I can imagine. It takes rhythm, like like coordination. Like slithering or. Slithering is a different method. So Yeah, this one you just got to be careful not to catch your knuckle because you're kind of tapping, and I have caught my knuckle before, and it's very uncomfortable for me and the client because I'm like, oh, there goes my I'm bleeding. knuckle. But anyway, this creates like a really cool like disruption of the cuticle at the ends, which gives the hair more texture and like kind of lived in like feel. So it's a nice technique, and it's you know what? It's also visually kind of like, whoa, what's he doing? Like, oh, this is cool. No one's ever done that to me before. And then they feel their hair start to feel different, and they think like you're a fucking magician. How many times has someone said, "Oh, you're a magician" to me? I'm like, yeah, thank you. $60, please. It was a big show, so yeah. Yeah, he doesn't mean, have you people can- watch the mirror, so sometimes. But then again, my stations are I'm positioned to work. I want to work off my station because that's where all my tools are. So for the most part, my clients will be faced like this, and I'll just be working off my station. You know what I mean? Because I want to be next to my shit. I don't want to have to like walk around. You know what I mean? So that's just how I do it. So I'm working after I made that center guide. Now I'm just working my way to the back, and I'm kind of just looking for connections. Now I have it pretty much connected with the back. Okay, so let's take this piece, lift up. There's a little inconsistency right there. But you guys see, if you by doing a technique like this, it's like, man, this is nice because I'm not making like that dramatic line that may or may not be right. You know what I mean? I'm just using my eyes and a visual like experience to just kind of connect the hair, but while also creating the shape, but adding texture while doing it. And if you got like ordinary shears or dull shears, or you know what I mean, like if you're not like laser sharp, they're not going to do this technique. Well, they're not going to do it well. It's going to it's going to be uncomfortable for the client because it's going to like pinch and pull. This allows it so sharp. It just allows me to do a light little close, and then and it just takes the hair off. You think about in that section that he's taking, you have like these several hairs coming up. It's kind of taking the outer ones lower and creating little pyramids. Hence, that's where you're getting that texture by bouncing up as he's coming through. Yeah, and the short hair in the What up, what up? in between the long hairs, guys, is what creates volume. Because the short hair will act like little support beams for the long hair. So texturizing and making those little peaks and valleys is super important with anybody with any kind of style that requires volume. So that way So you if can you sit got down. anybody that looks with their hair kind of blown Sure. out and up Sure. and like elevated off the head, you want to have the short hairs. Oh, your brother's you not wanna coming, be Johnny- meticulous Johnny's not coming by out. cutting Yeah. those so that it doesn't recreate the shape of the hair, but it gives the hair that internal volume or support for the volume. So if your client's not wearing his hair with any volume, it might not be super necessary to do a lot of deep point cutting. But the point cutting is what allows those little peaks and valleys, and it helps, the short hairs will help support the longer hair, right? We have another second or so before it starts. We're gonna blow dry, and then we're gonna start really cutting. That's sort of like I'm sorry. You use that technique sort of when you do like Caesar look, but more to the front, and then you pen to get all that feathered kind of. You can. I can cut the top for if I was cutting this as like a crop crop. top. Right, If I was cutting a crop, exactly. I can cut with a similar technique. It would be in shorter lengths. That's the way you would do it. Yeah, so I could be taking it like. Well, you're more likely to chop your knuckle off with shorter hair, correct? Yeah. There's a million ways to texturize. I'm going to show you guys some really cool texturizing techniques. Why not use the texturizing scissors then? The ones that have like the comb look. Well, I'm still creating the length and the shape, and I don't want to do his type of haircut necessarily with the texture shear. I'm going to incorporate the texture shear into this haircut later, but this is just doing
this haircut with a texture shear, I'd be closing this shear a million times. So I'd be doing a lot more work on my hands, and it would just take a lot longer. You know, He's still building the original shape, and he's gonna go back Yeah, in and refine exactly. it with So, texturizers. Yeah. You know, like you pull your clipper, let me get rid of this weight, big, clipper over comb. Like, he's basically doing that right now, but just trying to not put hard lines, so it's just gonna make it easier for later. And I can't stress enough, guys, when you're cutting hair, cross-check, 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 cross-check. Like, do it a million times. Especially if you got somebody wearing their hair like, like yours. It's just like, it's like a square shape, right? It's not necessarily square like SpongeBob. Don't think like that square. I'm talking just like a square shape. You gotta push that hair this way, that way, forward, back. You gotta check for those inconsistencies. That's what's gonna separate you from like being a normal, like an average barber to like an exceptional hair cutter. You really gotta like get through the top of the hair, make sure that there's no super long pieces, because what's gonna happen? That client's gonna go home, they're gonna try and style their hair, there's gonna be one fucking long piece right here, and they're gonna be like fussing with it, and it's gonna like piss them off or annoy them. Maybe that might be the difference with whether they come back to you or not. From a $30 to a $60 barber. You know what I mean? All right, so I'm gonna go through one more time, just side to side. See, got a little something there. I'm gonna pass around the kamikaze real quick. Yeah, that's a wonderful shear. Just real quick, I'm gonna pass this around. I want you to just notice something, and your question kind of popped in my head with those like Caesar crop. You're getting a lot of texture. One of the easy ways to create texture is by having a shear that has an exaggerated radius in its blade, because it's meant to push and create short to long with every closure. Okay, so this scissor is never pretty. This is not going to cut a straight line. Okay, even if you went scissor over comb or just straight across the fingers, you're going to see it ramp up, and that's the point. And that's going to happen because of this radius. So sometimes you want to create texture, you may not have, his technique or whatnot. Sometimes you can get a blade that's going to help you do that. If anybody here was a cosmetologist doing like curly hair or whatnot, these are pivotal. Go like your hair, cut curl by curl, creates nice little wispy ends on it. I have several curly hair specialists as a primary tool. Okay, but on longer hair, like even with Kelsey's, to blend in extensions, you use a kamikaze starting mid shaft and coming down, because that radius is pushing it. It's going to create that short to long, much like he's doing there. So there's a lot of different ways to get to our goals. Sometimes it's tools, sometimes it's the technique. Okay. I was looking at these two. Passes through, really trying to create as nice of a connection to the sides and the back as I can, while preserving the length of his hair. I don't want to cut all the stylistic parts of his hair too short, but I do want to make connections, and sometimes you got to be confident. You need to cut his hair shorter. He needs to be able to marry the sides of the hair. So I want to also layer the back, because a lot of times when guys get mullets like this, especially, he's got a lot of density, he's very thick back here, it can look very just chunky and heady back here, unless it's cut with like some layering and some texturizing. So what I want to do is, I just want to kind of ask, just put your head down a little bit. So this isn't very technical or pretty, but what I'm doing is I'm elevating the hair from Kind of dope. I was thinking about getting these, the man. bottom to the top, Pricey. but then Here you get double also swoop. texturize a little more. And as I elevate, what am I doing? I'm layering, I'm graduating the hair, so it's gonna fall Show me those. beveled and a lot more light and airy, because it'll be shorter up here and then get gradually longer as it falls down. So straight up, the long hair will kind of show itself. Nobody knows this, but I did it in the channel. By doing it with this kind of like It feels awkward, right? freestyle technique, I'm just Steve, creating a ton of feels texture. awkward, right? I'm not doing straight lines. That like me you're too, gonna like cut it line. visible when the hair is dry. You'll see a lot of. I'm gonna show you past Yep. I'm gonna show you. Yeah, just kind of marrying everything as it comes up. It'll just kind of show you right here. Look at that. But it's kind A lot of extra length right there. This keeps the hair flowing What do you mean by together without any real chunky or disconnected pieces, but it also will just add a boatload of texture. here? It has that curve. When you have those two curves, it's gonna push the hair as it closes. Do we have So any you know like when you're doing like wrapping texture paper and spray, you like do a that sea sweet salt buns, or it's- something to that build a helps little you bit get of to like that sweet volume? spot. Just push the hair as it's spray? cutting. A spray, preferably. Alright, give me a second. If you don't have it, it's fine. Yeah, I do, work I have with one.
So Lucho over there is crying because he's like, it's not swivel, it's not swivel. Because he's fancy. That's what it is. He's really fancy. You only use swivel? Nah, I just got used to it. And then Yeah, no, no. Regular Does scissors anybody go here for else the use thing. swivels other than Lucho? And my wife over in the corner? I gave way more stuff. You did? That's right. I was there when you did it. A swivel allows you to just move the shear and keeping your thumb in there. Okay? What it does, a lot of times when you're cutting hair, instead of having your elbow above your arm, having a swivel is going to allow this to rotate, and it's going to keep you better body posture. You're going to find you're not doing like one of these, all the time, particularly if you're doing any kind of longer hair. Okay? And then also, sometimes it's actually a little bit easier to get a nice static ring blade scissor over comb. The key to scissor over comb is not moving that bottom blade. Okay? So with a swivel, that's a little bit easier. And if everybody has a hard time doing this, I'm going to show you guys how to do that in a minute. I'm just waiting for him to get to like somewhere where it says over comb and it's applicable. But I was pulling this out for him so you can take a look at it. Lucho. So I put a little bit of like it's called Ocean Mist. We use Gorilla Salt Spray or Hair Shake by Joico. In case you hear a little grit, like if you ever go into the ocean and your hair dries in the sun and it's got that tackiness to it, it's almost like you could style it like right from the water. That's the type of texture that I'm going for because it's going to give that hair volume. Call it beach hair. Yeah, and help like control it too. So we're not using any brush or any like fancy drying techniques for gelatin. Consider cut in the salon takes me about 40 minutes. Just start to finish. Just to give you an idea. You know, we're stopping, we're talking. What are you charging for something like this? 60? 60, yeah. Sometimes you can't predict what's going to come into the salon, and they book online and they'll book a barber cut and they'll have like long ass hair and like a fancy kind of like 90s long hair trim, which is much more complicated than a number 2 or a skin fade. You know what I mean? So those are some of the instances where you probably, for a customer service aspect, just get your regular barber price and then let them know tactfully, hey, next time, if your hair's this long, we need to do this. It's going to be a stylist cut, which is, for me, $95. So it'll be a little more expensive. You separate the stylist cut and Barber cut. We have barber cut and style cut. We have a very particular type of clientele. Yeah. So we have a particular type of clientele in my New Haven salon where we try to stay away from, men's cut, women's cut. If you understand what I'm saying. So we're just trying to be like respectful of everybody's lifestyles, and so I just created stylist cut and barber cut, and and dealer's choice, which is a novelty book. The barber cut. I'm sorry, what is the dealer's choice? Tell them what dealer's choice is. You get no say in the Yeah. No what? No say. Oh, Yeah. Like you. okay, all right. I gotta say it says it all. Yeah, Right, and we get a lot of them. We get Like a lot. People, and I did it as like a novelty, something funny. It's Okay. Because it says like, 69. if you're just hate Just your, sit down and you do what you do. the That's description's like if you hate yourself, like just like book this cut and let us do what we want. Okay. And a lot of people book it, and then we charge $69.69 just to be fun. So it's $69.69 for the haircut, and a lot of people book it. And sometimes it's easy because somebody will come in and be like, I booked the dealer's choice, but can you just like do like a skin fade and like, I'm like, well, I'm charging you the 70 because that's what you booked. Well. But yeah, in our barber cut, we in the description, like the service description, it's like we use like words like your more masculine styles, like spading and things like that. Okay. And the stylist cut, we use more, like this for more feminine styles. And, trying to be a little PC with that based on the demographic of our area. Got it. But it suits it, it works with our vibe and stuff. I'm sorry? I'm gonna use a combination of my VP1 and 2 right now. Yeah. Also the 40 team. Okay. I'm gonna show you I wanna help you guys just to be more confident and more accurate with your scissor over comb. Jason's gonna scissor over comb with a texturizer, okay? But I know that I've come across a lot of barbers in my almost 10 years of doing this, that scissor over comb can sometimes be a challenge, okay? And the key to getting that hard line, if that's what you want,
Again, he's doing a lot of softness, okay? But a lot of people, when they're trying to scissor over comb, they wind up moving both blades like this. Does anybody do that? Chop. Anybody chop like that? Raise your hand. Does anybody want to do this better where that blade is still? Can everybody do this? Everybody here can do this, no problem? Yeah? Okay. Can y'all do it lefty too? Okay. Show off. That's right. I don't have those sections. I only learned one thing, how to hold them. I just want to say, and one of the things that can help you create a harder line and scissor over comb like that, a lot of times, particularly if you're doing cosmetology, I find that most people are cutting under with this first, over this first knuckle. So the shear's out here. Okay, so the first thing you want to do to get a better scissor over comb, instead of working off of this knuckle, work off your second one. Okay, and kick it back. The one thing that's going to happen is the thumb is going to go away from your hand. Okay, remember before when Jason was doing his technique, he didn't have his thumb in the hole, he kind of just had it resting on it. So instead of being here, a lot of people want to have their thumb all the way in, you kick it here, now you only have the corner of the nail. And what's going to happen is when the thumb is away, we don't need our thumb in the hole, we want this angle because at that point you're going to use a muscular rotation to bring the shear up and close. You'll also hear how hard I'm closing that? That's because I'm closing it with a muscle and not tendons, okay? So now the other challenge that you have is we're angled back. Okay, usually you guys are scissor over comb directly in front of you, right? Well, we have this angle because we switched to this knuckle. The solution is whether you're right-handed or left-handed, it's whatever arm you're working off. Work off to the right side if you're a righty, put your left foot forward. And then you're gonna have a diagonal view into that scissor over comb so you have a better view of your depth. Okay, and again, when I swing it open, if you look, my thumb goes on the thumb hole, not in it. Not choking, am I? It literally rolls out. You see that? Okay, that will help you get a more hard, accurate line when you're scissor over combing. Okay? And by the way, this is a badass scissor. It was designed for barbers. It's high carbon, it's 7-inch. It's actually more like a 7.5. Or this is 7, it's more like a 7. It's got a lower angle for a plunder cut, and it really wants to be your new scissor. Yeah. Oh, yeah. What is it? What is it called? The CW. The CW. Okay, so back to Jello's haircut. We got the rough shape put in. We got his sides cut. You guys see how we built that shape? It's like looking like a mullet. It's not finished by any means, but it's got like a nice, like, strong shape now. Now we're gonna go in and we're gonna fine tune it and detail it and really make it come to life. So, does everybody see this little piece of weight here? You see that little piece, right? Now I wanna spin them around here so you guys can see. You see this, like this stuff? This is from where the top falls and meets the sides, and it's just not looking like it's soft and blended right now, all right? So as barber stylists, we have a few different options here to like marry the top and the sides, right? What do? We do clipper over comb. We do scissor over comb. Those are like, you know, the techniques. I could pick it up and I could do some more of those tap cuts to try and like blend it in a little better. Okay. So when you have something like this, something of a heaviness or a disconnection with where the top will meet the sides, you have a couple different like options as far as like how do I smooth and blend this a little better. So you can take, if you're really good and comfortable with clipper over combing, you can take this hair and swing down your you know, thumb a clipper little over bit. comb that off. This has a little bit small finger hole. You can point cut it. There's a million different ways to skin a cat. I'm just showing you like, You'll you know, start to use this a muscle. few different options. What I do is, this is where, going back to what I was saying earlier, is having the right tool for the job. So this is the VT2. This is, I mean, one of my most used shears for This my has really men's small fingers. texturizing. Right on the next one, that has one. It cuts a lot of hair, but it does it very softly and delicately. It doesn't leave a lot of harsh lines in the hair, but it also does a great job in these particular cases where I want to meet two different lengths and I want to marry them and create that fluidity without altering the length too much. So I want this to all match and mesh as good as possible. One of the words I often use to describe the way this scissor cuts is it makes the hair frothy. Yeah, it like takes the guts out, the heaviness, and Fluffy, like a fluffy. yes, and it doesn't separate the two lengths. Like I'm marrying the two distances, but with like a blending, almost think of like an airbrushing technique. Okay. That's what this scissor feels like for me. It's very soft and delicate, but it does do the job. It removes the hair. So I'm gonna pass that one around for you guys to see. yeah, so I'm just gonna give you that visual of the weight, and then I'm gonna get in there and use a barber. I mean, while we're here, we might as well talk the tools, all the tools we use.
This is the YS Park barbering comb. You guys can see it has a spine on the back of it too. So when you're doing scissor over comb, you don't have to keep rolling the comb. It just goes up and down because it's got a spine on the back. It's a very, very good barbering comb. And I loved using this for these particular areas of the cut because it's nice and wide. I can get a lot of hair in there. I can move a lot of hair around, and it's very visual. I can see a lot of hair while it's captured in the comb, and it can kind of show me what's kind of like disconnected from where I'm coming from to help me blend. So I'll do a couple snips facing this way. So I want to elevate as I'm doing this because I want to make sure that elevating is layering, but it's also moving this hair away from where it's going to live, which means I'm over directing it and I'm keeping it longer by elevating it away from where it's living. So I'm just going to get in there, and it kind of shows me right away. You see it? It shows me where the separation is. And by doing it with this scissor, I'm going in and taking jagged pieces of it. So I'm not just snipping it right off. Because if you don't make that perfect snip, if you're using just a still blade, a straight blade, you're gonna take a big divot or a chunk into the hair. And if it's not perfect, you're gonna comb it back down and it's gonna be very chunky. And this scissor allows you to work kind of like a little more freely without such risk with every single closure. Right? So instantly, just one pass. You see how much it just lightened up a little bit, the heaviness of it? That was just one go through. And it already looks a little more blended. So I'm just gonna pull the hair out and up. A lot of things that the shears, if you look at the teeth on this one as it goes around, it has a smooth top tooth, so it really prevents a lot of pulling of the hair. Sometimes when you're using texturizers that you guys may have out there that walk in, if you look, they have like this V-notch tooth where you have a tooth comes up and there's a little open at the top. Sometimes these different techniques where you're moving through the hair, that's gonna snag and pull hair of your client, which interrupts the customer experience. And so sometimes this is where like the right tool for the job makes a difference, not only for the result that you're looking for, but for your clients, experiencing the whole thing. We don't want to be snagging them, making them cry, because that's not good for anybody. So you guys see, I hope you can see as I'm elevating, it'll show me the inconsistencies in length. It'll show me that's a little long from where it's traveling from compared to what's behind it. Right here, a lot of heaviness right there, look at that. And you just get in there and then you're like meshing and blending everything together. This comb is a little fine, so his hair is getting pretty thick back there. So I move to this. Now, this doesn't look like a typical comb that you pick up when you're doing a men's these are all haircut. going When that you're way. working through That thick one's coming hair back. like this, with these That's longer, down. more these are happening custom on that looks, way. you need something that's gonna move through the hair kind of freely. When I combine the space between this and then the texture that this creates, it creates a really, really cool effect. You're able to move through the hair freely, so it's not pulling and snagging in the client's hair, but it also is giving this like really frothy and kind of like blended look that is gonna make the hair have its a lot of like character and personality. It's not gonna feel very like dense and heavy and floppy. That's what we want to get rid of. Like, see this? See where I'm coming? Like behind it, all that's too heavy. Now the trick is you got to do this on both sides to make sure that I got to come the other way also. But I'm taking a lot of the guts out of this. But I'm also correcting the discrepancies in length at the same time. This is a wonderful technique. I promise you, I started doing this thing on my own. You, Adam, every single one of the barbers at my shop now do it and swear by it. Okay. It's a great technique for even cutting your your medium length tops. Just getting through the top, it'll allow you to push the hair away from where it's living. It'll instantly show you any discrepancies, like any long pieces. Yeah. And so if you go through with a shear like this particularly, you can take that length off, the excess length, but also texturize the ends in the same process. So you're cross-checking and you're texturizing at the same time. And that's because of the width of those teeth on that, that's getting that, besides the tool. This helps because it moves through the hair freely. So in the hair, not like pulling the hair. Yeah, look how like feathery and like light and airy his hair is starting to look. That won't happen with like clipper over comb or like point cutting. This thing gets in there and takes the guts out, like the heaviness, without shifting the length or the overall style. It gets that hair more breathable, you know? So I want to do the same thing for both sides. As I elevate it, that long hair, I'm telling you, that's the best part of this whole technique is when you elevate, it just shows you what's living
like longer above, it'll show you if it's longer up top versus shorter here. And then that's how you're elevating it. And if you're cutting while you're elevating, you're preserving that length. So when it comes down, it'll still be long, but it'll be connected now. But having a scissor like this, you couldn't do this with like a straight blade or a fine or a very fine tooth texturizer. You need something that has this like this type of cutting quality. Okay, so now to add a little more texture, I'm gonna come in just on an angle and just kind of tap close the scissor while I'm kind of anchored deep into the hair. With the texturizer. With the texturizer, yeah. Takes practice. It can, I mean, if I closed it all the way, you probably wouldn't, you wouldn't see a lot of difference because his hair's so thick back here. But if it's somebody with like less density and like more finer hair, then you want to be a little more cautious, I guess, with it. So this is starting to look good back here. I think this part's a little heavy for my liking right there, so I'm just gonna come up. I also find myself using those Y2 combs, those Y2 Yeah. for curly hair. Cause Sure. you know, the regular comb, it just Yeah, you don't want, Close the hair. when it comes to curly, you Right. wanna keep them together. Right. Yeah, you don't want to put too much tension on the curl either, because it'll change the like the end result. It's the only comb I use really. You kinda have to. Yeah. You don't wanna use like very fine teeth No. texturizers, you need to have really wide teeth, really wide combs. Otherwise, yeah. Like that. Yeah, I mean, but also it's not gonna look right when you're done cutting it. Right. Because the hair with the curl is a certain length due to volume. And you start stretching that, you don't really know what you're getting. Yeah. And that's why when it comes to like long women's hair that have curls, Right. there's whole special techniques just for that. It has to. You know? Because I find it so difficult with short men hair. Yeah. I could imagine with women hair. Yeah, I mean wider to them, just fluff it up and then just cut the high spots and just keep doing it, you know, to kind of create that shape. You go in like with women also. Well, I don't really cut hair. I just don't. That's fine. But no, the same thing's gonna happen. There are some people that cut curly hair by cutting it. They straighten it and then cut it. Right. But the ones that are really good curly hair cutters Yeah. are doing it while it's styled and cutting it as where it lives. That's the specialty. Yeah, that's like the Just hardest shaping thing. it. Yeah. Yeah, and there's certain techniques to figure out what that shape looks like, and you kind of fluff it back, and then but Then it's you not try- easy. Try to put product in where to make it look good. But it's like here, it's like Yeah. all frizzed down, Yeah. you know. Yeah, Okay, so here's where it can get, Carrie. complicated, but you want to just, you got to use all the same like principles, right? So I'm gonna do some clipper over comb, but very delicately, to try and take this parietal temporal area down tighter to do a nice taper. But I want to do it so I continue that smooth connection. You don't want to do this to where it's just a hard fade taper, and then it's just like boom, the length. That's not the look I want. I want it to stay looking like it's blended and smoothly connected. So I'm going to be very delicate with how I do this. So I'm going to try and just get, I'll spin them around a little bit. I'm going to start down here. So if you can see as I'm cutting the hair, I'm pulling it away from where it lives. Same strategy I used when I cut the first section. I pulled the hair forward. I'm putting the comb in and pulling it forward as I cut it to create that same graduation. But I don't want to go too far back. I just want to get that side knocked down. These are the parts of this cut that all the different tools that I have are going to really come into play. Having the different scissors that work good with different lengths of hair and different densities of hair. How long would this haircut take you? About 40 minutes. This would be 40 minutes. Yep.
So I'm watching everybody try my technique. Okay, so just so you know, there's counter forces at play with that. Let me show you something here. Okay. Basically, what I was teaching you guys about effective scissor over comb, you're kicking it back here. Okay. You guys are out here. You like to have your thumb there. It gives you control, right? And you're kind of working with your fingertips. When you're back here, the way I'm teaching you, you're rolling your hand in, which is bringing the shear, pushing the shear towards your thumb. The thumb is pushing back. So my technique is a little bit easier for me with a regular shear versus the swivel. But basically what's happening is these fingers are pushing the shear into my thumb is pushing back. So when I'm holding the scissor, if you feel this, wiggle this back and forth here, okay, that's because these fingers are really curling here and I'm fighting back here. And that's what's creating that stability. Understand? It's that rolling in, pushing out, and that's why my shear is nice and stable and not moving. You guys towards the wall, sliding a little bit so you can sit down if you guys don't mind. Alright, great. Thank you guys, thank you guys. So Joe, I'm using the 14T now. Let's just get this a little closer before I go in the clipper. Using a different shear now. What was that? The 14T. Okay. So I'm doing this just to like get the blending down a little more before I go in with the clipper again to like do a little taper and fading there. I'm gonna pass around two scissors together. I'd like these two shiny scissors to stay together as we pass through the room, okay? I'm gonna explain them both. Right now, Jason's using this, what we call a 14T. It's the one that has the curved blades, okay? This scissor is really good for long hair. Like if we wanted to remove weight on Kelsey's hair, we would use something like this. A lot of smoothing and blending. A lot of people call these types of multi-tooth shears texturizers. Ironically, this takes texture out of the hair. It's removing weight, removing errors where there was a texture spot we didn't want. It's smooth and blended, so it blends it away. If the teeth aren't scaring you, it's not a texturizer. Okay, if it looks uniform, it's smoothing and blending. There's also this one, which is the 40T. Now, when I do my CT Barber Expo in May, everybody that buys scissors from me at that show will walk away with one of these, and every one of you if I have my way as well. And the reason for that, this is not something we would ever get into long hair with. There's too many teeth too close together, okay? So the amount of teeth, the size of the teeth, how many teeth there are, even the shape of the teeth, are all variables you need to pay attention to when you're looking at multi-tooth shears, because they all do something a little bit different, okay? So this 40T would be really great right here, blending clipper to scissor work and working within the fade. So you guys get that perfect buttery fade, going on, you got that perfect blend there of your fade, but then like an asshole like me has like a dark spot in there and it's kind of messing you up, or maybe there's like a dimple and the hair is growing in, it creates a different density. Instead of trying to go in there with your clipper, just take the first few teeth of this and go right on the scalp and you can get rid of that dense spot, okay? When you want to work above parietal ridge, then it's going to be the 14T, okay? This, you can get into that long hair. The other thing I want you to look at is the teeth themselves. On the 40 tooth, it's got one of those V-notch teeth where you have the tooth and the V at the top. Where this one, it ramps up, so if we wanted to, I could basically achieve a slide cut texturize going mid-shaft and cutting down to the end on Kelsey's hair, okay? So the lots of tight teeth. If the other thing about this tooth pattern matches your big clippers. Your full-size clipper, it's the same tooth pattern. So that means it's perfect to blend your clipper to scissor work. The wider? Huh? The wider? Yeah, the full size clipper. I want to try and continue to have control over it. Sometimes with the clipper, this It depends on the spacing, but in this scenario, the one that does have the wider teeth, it's wider and less, would be to be able to get into long hair. The one that's got the 40 straight teeth, it's too many teeth, too close together, and you would not want to get into long hair with that. That's what I mean. Yeah, because it would just be remove too much weight. You're kind of starting a whole new haircut. This is better for shorter hair. Yes. You know the 4420 that everybody, the barber's grandfather's grandfather had that he passed down? That's the tooth pattern on that bad boy. I never knew.
trimmer detailing to really give this haircut like some character. Both of those come in swivel. I do more of like a sandwich kind of fading technique when I fade. I usually will fade down and then up is kind of meet the two. This is how I do it. I don't just stick strictly up, or down, down, down. I usually go down until I get to a certain length, and then up and try to meet the middle. And then I use my scissors as like a blending tool. Yeah. This is a half cut open. His hair is not super dense right here, so that could be tricky. I'm gonna switch to a line so I can walk just a little more confidently. You don't want to take that half too far up and make it fade harder. This is not supposed to be different spots in the dress. too aggressive. The only way you want to count is right. Are you looking at the bottom? The texturizers are going to be, you know, like the shiny ones, just under 600 each. Everyday shit. The cutting shears we passed That's how I around. do it, nigga. Only one certain shit when I'm Yeah, I'm those assuming the shorter ones. Curve. No, no, those no. are 40. They're like, I think they're like 565, 575, something like that. We do payment plan. I'll talk about that as well. I'd love the opportunity to sell you guys some scissors. We'll give you a little discount if you buy some scissors today as well. Yeah, you can sell it now, right? Yes, sir. Yeah, it's a free class. Somebody gotta get paid. Oh. Besides Jason. Now, the question is, we're just talking about scissors, just interested in it, just so y'all know. We do have the opportunity to hook you up with some new tools today. Depending on how much money you spend, you'll get a certain discount. It could be $100, it could be $500. Just depends on, you know, what you're shopping for. But a lot of the reasons why we're successful, and a lot of the reasons why Jason was able to do this, as he just randomly changed careers at 35, wasn't random, but changed career, got fully committed, was that we sold them shears on a payment plan with no interest, no credit check, and allow them to pay for themselves over time. You know, I don't know about y'all, but I would not have my car if it wasn't for a payment plan. I can't drop thousands of dollars because of that damn child support, you know? Bad joke, I love my son. I just hate to see him. People want you before they get the cut from you. That's good to be that. That was for life. Right? You get to hold it like for life. Those Yeah, basically. so you can retire with these pretty much no matter what age you are. The problem or the variable is how you treat your scissors by a lot. The fact that the metal lasts 2 or 4 times as long as what you guys are using that aren't Hanzos, that adds to the life of the scissor, but how you treat it as well. You know, if you're knocking the blades, you get nicks in the blades, they gotta remove a lot of steel to get through the nicks. Yeah, through the sharpening process. So they last 2 or 4 times as long as what the industry's built on. We want to do the sharpening with the amount of money. Excuse me. No, Japanese. American company, Japanese steel. But we do provide sharpening services. It would be free mail-in service. You pay for the sharpening, wouldn't charge any shipment on it. We do have a lot of reps all around the country. Unfortunately, I'm probably getting an eye over here because we sold them scissors, and I can't come down here to service him, unfortunately, because I'm pretty busy up there. We do have a rep in Brooklyn. If anybody knows any great salespeople, we could really use a Queens rep, but better have freaking balls of steel, that's all I gotta say. And be bilingual for sure. But I wish we could find somebody. I mean, if you know any great salespeople, man, let me know. Yeah, they're over here in the room right now. We have this one. This one. Pass these two together. Where are we at, Jason?
I'm not doing much with scissors right now on this side anymore because I'm doing detailing. Okay. But I'm tapering, I'm cleaning up. I don't want to make any hard lines like past this mastoid bone here. I want to let this kind of like do its thing, but I want everything nice and crisp and clean leading up to that area. So you see how big of a difference just that little bit of detailing made it? It gives it like a whole nother like feel. Those are extremes? The ones that he used to debulk, they look like that. I think that's what I thought they were using. Like the 7-inch? You know what's up? That's fine. I'll give you credit. We love you. I mean, Duh. if it's only. Just while he's focusing on that, I'm gonna take an opportunity to pass the scissor around that you didn't use. Okay? I actually love this one too, guys. I just didn't bring it. I have some barbers that I've sold 4, 6, 8 shears to, and I feel kind of bad. I mean, I don't feel bad because I love my job, but I feel kind of bad because I'm like, hey, try this. They're like, damn it, I love this scissor. I'm doing whole haircuts with it. I don't need those other $4,000 in scissors now. And I'm like, sorry. And then I come back around a year later or something, and they're like, damn it. You know, it's just, so, yeah, honestly, these are badass. So, as a barber, I mean, not as a barber, me, as a barber for you, first of all, tend to like longer scissors. The scissors that Jason was using, the 14T and the VT2 that he was talking about, this has that weight removal of the VT2, but it's a little bit different. And with the longer blade, you can get a lot done. And so I have quite a few barbers I sold this to, and they got pissed because like, dude, I can just do my whole haircuts with this now. Kind of rad, check it out. Yeah. You also carry that, like the 8-inch curve. Okay, so I apologize to everybody for what I'm about to say. What are these called? I'm sorry. Those are the Talon texturizer. I apologize to anybody who has the curved shears, but I get that question a lot of people. Do you guys have those? I said, no. You know where I can get them? I said, yep. And they're like, where? I'm like, go check your local dog groomer. Sorry. For me, I'm never here to bash any of my You like those competition, big scissors, but I think though. some things are gimmicky. Okay? The curved shears and the shears that are like stacked 3 and 4 on top of each other, I feel like they're fairly gimmicky. And here's my argument. Okay? There might be one person with an afro that you decided to cut at that radius. Okay? That radius of that curve is not matching the head, so you're still gonna have to rotate around. And so all you're doing is you got something that looks cool, but it will never be as sharp as the day you bought it, because it's basically impossible to sharpen properly. That's right. Yeah, and it's made of like not great steel. I got you. Yeah, that makes So sense. remember the scissor that I passed around that had that butterfly looking blade that pushes the hair? That creates a curve you're looking for on a more professional level and higher quality steel, and you can actually use it on bone dry hair, and you know, but it's a technique. Caesar with that. Yeah, Right. but that one, the With the one curve, he's talking about with the butterfly blades, and your Caesar, like the sharp yeah, like that. All right, yeah. So yeah, that's what I was thinking when I passed it around. You just kind of go across like 4 angles, like that pineapple pattern, and it's going to help push that. So that would be a better tool for when you're trying to create that curve. But you know, people are like, oh, I got like an 8-inch curve shear, and I'm like, I'm sorry. They look nice though. They do, it. and they come in cool colors. You know, if you notice, our shears aren't colors. There's no colors. They're not racist. It's just that when it comes to a higher quality steel, you're not going to put a paint job on it because it's not going to stick. Because the steel has a certain level of porosity, just like our pores. And so when you get to a higher density steel, it creates more durability, creates a harder, straighter line, but it also is something that you can't paint. Those are just over 600. You'd be surprised how much you can get done with that shear. It's ridiculous. What's the name? Hanzo? 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 The company or the shear? Tori Hanzo Shears. Hanzo. Hanzo.com is the website. Correct. Everybody here see the movie Kill Bill? Anybody see Kill Bill? Raise your hand. Yeah. Yeah? Okay, well that's where we stole the name from. They had a whole name for the company. They're about to go into production, whatever year, 2009. And they saw the movie, Kill Bill. And then there was a scene with Uma Thurman. And she's like, I need a Tori Hanzo. She's like, why? He's like, I got vermin to kill. I need Japanese steel. And they're like, oh yeah, we're doing that. And so they stole that. And that's why our most expensive scissor is called the Pai Mei. Remember the guy with the long white? I got a 6.5-inch scissor that's about $3,500 with tax.
Once I get all the other scissors back, I'll show that one. Okay, you wanna see that? You wanna see your new favorite tool, bro? No, No, man, it's only $3,500. Everybody chips in, I can have them today. Yep. You know, hey, Let me see them. I'm starting to go fund me. Go for me, right? Good, Joe. so the reason why this scissor is so much money, if you look at it, it looks kind of sexy, it's got a good shape to it, but it doesn't really look special. It's not gold, it's not glittery. You're like, why the hell is it so expensive? It goes back to that porosity, the density of the metal. So it's really surprising, but a lot of times scissors can't cut a real straight, hard line, all right? And so Kelsey, who I just keep touching here, if I wanted to take all this, that's a lot of hair. Half of it's hers, half is not. But if I wanted to cut a straight line on this, I could literally take this scissor, get in here, close down once, and it'll cut a dead straight line through like 5 sections of dry hair. And the reason for that, it's a specialty metal. So it's basically what's considered a nano powdered high carbon steel. And that's the reason why this is amazing. Anybody doing a lot of dry cutting, you're just bougie AF, or you just like really expensive toys, or you like a real hard line, this might be the one for you. People buy this tool, ironically, after they've already spent $5,000 or $6,000 with me. Because it's one of those things you don't believe why you would spend that kind of money until you start trying the products, like the shiny ones we passed around. And then I leave one of like the high carbons, and they're like, man, why didn't you sell this the first time? I'm like, I told you about it, you said it was too much money. You wanted 2 scissors for $1,200 versus 1 for $12. And then after all that, that's when they get into this. It's got really small finger holes though, too. What do you got for like styling product that's not shiny? You got a matte styling product? Luch, you got a mat? Powder, the powder. Yeah, powder matte. Powder, where's the line of Fine, powder. Thank you. How much is it? Just under 3,300 before tax. But you got a cost? You do. Tengo una de esas por todo un 300. Jello, you didn't know how fly you were gonna be when you left El this Hanso. room. Yeah. The outfit came in for the hair. ¿De cortar o de texturizar? Oh, ok. Estoy pensando en comprar la otra, man. ¿Ah? 1100 yo pagué por No, la. don't have. You know what that is? That's the man bun killer. I did use that for a man. Hint, hint. Took the whole phone when you were in. Probably like 30% of the time. There's a lot of pomade. I build the shape and the texture with the salt and the hair shape products. So like those texture sprays, I'll put them in when the hair's damp, blow dry, and then normally I can just shape the cut with a little bit of dry pomade. Certain cuts like the crop cuts with a lot of texture, heavy fringe, then those cuts I feel like they lend themselves so these well. in me? I use the powder in my own hair. So I use hair shake in my hair when I get out of the shower, and I'll blow dry my hair, kind of upside down to get the volume. Then I'll sprinkle the powder in just to get a little separation, a little bit of like, texture, and then I'll spray my hair spray to give up. No pomade, no gel, no nothing. We use Bruzel mostly. We use some Slick Gorilla products, so the salt spray and the powder, and then we use Bruzel for all our pomades and gels. It is. What do you guys think? I think it looks pretty fly, right? It's great, man. I was expecting more mullet. I thought you were going to go a little bit tighter up in there. No, I think this looks great. It's got a nice fluid shape, right? So it's got connection, texture, shape. It's strong. It's got a little bit of like a little more urban style, like with the taper on the edges. It fits them well. Yeah, I think it looks great. This is a cut that can, it could be a lot of fun. You could dress it up with like, a lot of different styles, fashion-wise. That's another thing we didn't talk about in the beginning when we were talking about the consultations. You really need to understand what your client like dresses like, what their lifestyle is, what they do for work. You know what I mean? You need to know all those things. Those are questions that you have to have like ready so that you know how to tailor their haircut. That's how you're really gonna build like a real strong clientele, is by building those relationships and by asking questions that the barber down the street doesn't. Get to know your client, get to know what their styling rituals are,
get to know what kind of products they're currently using. You got guys that are like thin on top, that are having trouble, like, you know, they're showing too much scalp that they're comfortable with. You gotta teach them. Not everybody understands the moisture aspect of styling. If people like that are thin, if you start putting your products in your hair when your hair still has wetness in it from the shower, it's gonna show scalp, because what wet hair gathers. The wet hair will gather together, and when you're thin, that wet hair exposes a lot of scalp. Teach that client. You want your hair to look as full as possible, blow dry it. Get some product like the Hair Shake Salt Spray, Ocean Spray, whatever. Blow dry that into your hair, and that will temporarily chemically change the bond of your hair. It'll make each individual hair shaft swell because the product attaches to it, and then the heat acts as that that catalyst that makes the hair puff a little bit. Teach them those things, man, and you'll add value to yourself. Get the right tools. I mean, I used three different shears today. I didn't use my 40T is one of my go-to anchor, and that 7-inch texturizer that you showed, what was it called again? It's the Talon Texturizer. The Talon Texturizer. Those are some of my favorite shears to use. Truthfully, I didn't bring the Talon Texturizer, and the 40T was just probably too aggressive. You see how he was like, the density was real light here on the sides here? The density was light, so when you're fading and you start to see a lot of skin real early on in that taper, you have to be a little more delicate with what you choose to use. It gets a little harder to fade. You can't go in with like a super aggressive texturizer like a 40T, or else one false move and you make a patch, a hole, and you're like, fuck. Now you gotta, like, you know, so then you gotta widen the space between the teeth of your texturizer in order to make sure that you're blending this as safely as possible. Because they can be tricky. When the density is low here, you know your clients, you know the difference. You know when that guy comes in and it's just super dark, dense hair, it fades, it looks so good when it's faded. And then you got your clients that have, you know, it's a little less dense, it's a little sparse, a little light, then it's harder to fade. It gets to become a little bit of a challenge. So you gotta have the right tools. Because if you got the same tool for every single texture, every single client, think about how many different people are just in this room right now, let alone out there on the street and as potential customers. You gotta have the right tool for the job. I never think it's a bad idea to invest in your tools because of, number one, that reason. You wanna have the best scissor available for the job. Number two, if you're taking yourself serious in any capacity and this is like your craft and your trade, then why wouldn't you want the best? Why wouldn't you want to invest and like have those tools available for you? Number three, it's a fucking write-off. This isn't like, you know, this is money that you otherwise, I mean, if you're doing things legit, you're paying fucking taxes. This is a write-off. 100% write-off. At the end of last year, right before tax time, I bought like $6,000 worth of shears. Because I'm like, that money's gonna go to the government anyway, man, why not? Why not? I gave $600 shears away at my Christmas party. You know what I mean? I bought a bunch of shares. It was a raffle, so you could have won. You gotta come in I have it all costume. right now. No, it's a theme. Every year's different Oh theme. yeah, our Christmas parties are lit. I have them like a haunted bed and breakfast. We stay overnight. Like, we do like all crazy shit. Yeah, we're doing a prom this year. But anyway, Jella, thank you for being the model. Dude. I Wait, hold on, I appreciate need you. Yeah. A little afterwards. Hopefully you guys picked up at least a little technique, and I didn't come here to like do the best haircut that you ever saw, but I wanted to show you a few things. job, bro. Thank you, I appreciate it. Oh, yeah. So I'm gonna collect those scissors. If anybody has any questions on scissors, I would love to chat with you. Basically, just so y'all know, there's one swivel in the texture. So, Joe, I don't want to interrupt you. Yeah, no. Just to recap, this young man had the question, the three, just to reinforce the three that I used during this haircut. The Mamba was to put the initial shape in and cut the length. I did it, you know, with the point cutting, and then we did that affiliation technique. Those named like the Kobe bun? What's that? Are those named like the Kobe? Kobe? Yeah, Mamba. Oh, no, I don't think so. I don't think it's got a Kobe reference. But then the next scissor I used to start to softly blend the top and the sides after it was dry was the BT2. These are both high carbon. You can tell the difference in Hanzo's because they look a little more like matte, like dull metal. These are high carbon, they're mostly meant for dry cutting. And then the last was the 14T texturizer. This and the 40T that I didn't use today, but like I said, because it was a little too aggressive for his hair texture, are like staple texturizers. If you have the 40T and the 14T, you got it covered. You got your dense hair texture covered, and then you got your sparse or medium to like fine textures covered with this one, so it's not as aggressive.
that would be my advice. This one I just love. I can't believe I waited this long to buy this scissors. And I speak wholeheartedly in that. I'm not trying to sell you scissors. This one's like, it's so sharp and it's so precise. You'll thank me after buying it. The Mamba. But these are the ones I used. I mean, they can pass these all around, but just to kind of reinforce what I did use. Excuse me, for more accurate cut, right? Would you prefer doing more damp hair or wet hair or dry hair? Yeah, so I think if you're looking for precision, I would definitely do wet. Wet. Wet, yeah. Well, my dry cutting is usually when I want lived in, organic, rough, like paintbrush type texture. I'm able to create a little more like softness when I'm doing the haircut dry. I prefer dry cutting women's hair almost 90% of the time. I like to dry cut women's hair because I like to see the whole shape come to life as I'm doing it. And some of these tools, like those of you that do women's hair, this is the VT1. Again, this is a very, very good shear, texturizing shear. It's like the older brother of the VT2. It's more aggressive. I do entire haircuts with this shear, but for women's hair, I'll cut the entire perimeter. I could layer with this. I could texturize with this. It'll depend on density because I don't want to use this particular shear on somebody that's light, like medium or fine texture, because it can be a little aggressive. I would go to the VT2 for that. But for this shear, like you could do like it's so functional because I can go into like someone who's got real thick coarse hair, like a men's cut. You can get in there and really chomp into it and like really bust it up with this shear. And then One second, remember before when I said if it looks scary, that's where we're putting texture back into the hair? That's what that VT1 is. It's got those larger teeth, and it literally intimidates people, but it's like, dude, you know what's really intimidating? A 100% mistake versus a partial one. But yet this scares the hell out of people. But this, when you get into that, or something like this, that's when you're putting texture back in. You know what I mean? And you want to create some lift and support for your pompadour, you just kind of carve out the front here and then create some shorter pieces back here, and that'll give it some structure to sit on to keep it like pumped up. So just be mindful when you're cutting like pompadours and stuff like that's gonna have a lot of like visual like volume and texture in the front. I've made the mistake in the past where I went in and tried to like get creative and cute with my texturizing, and if you take too much of a piece in that very front piece, it could wind up being a disaster because you'll have a very visual short piece in the middle of all the long hair. yeah, You want to be very mindful, which is why why using that VT2 is such a blessing for me, because I can get that whole front pushed forward and just kind of like make one like solid close in the front, and it takes out all those little micro pieces, but it does it so delicately that you don't see the harshness of like what a point cut might make. You know, sometimes point cutting, you know, you ever grab a thick piece of hair and you cut it with a point cut and you make like a chunk, and that's not the intention. The intention was to bust up the weight and just release some of that like heaviness. So you know. Yeah, you can make a chunk. Yeah, I've done it. I've done it with after a blowout on a women's haircut. That's like real thick, dense hair. The ends can get like kind of coiled, like curly. And if you go and try and point cut and soften that with a straight shear at the end, you could take a pretty significant chunk into that doesn't look necessarily good. So having shears like that is beneficial for things like that, because you could just snap right into the center of that chunk and not take it all out. Anyway. Can you get a big round of applause for my boy Jason, please? If anybody is interested in some shears, I'm gonna scoot down to the other end of the room. I'd love to chat with you, answer you some questions, I'd like to hook you up with some tools. I'll give you a little bit of discount depending on how much you're spending based on the rules that we got. We guarantee your happiness when it comes to buying Hanzo. This gentleman right here, Juan, he came to a class in Connecticut, right? And I persuaded my ass off to get him into some scissors. And guess what? He wasn't really happy with them. He's like, you know something, I don't need this investment's not for me right now. And took him back, got all his money back. Okay, so if you want to try something, I promise to blow you away, but we'll certainly hook you up, and there's no such thing as buyer's remorse. All right? Thank you. All right, thank you. ¿Tú quieres usar el micrófono o tú estás bien con así? Yo tengo una bocina con micrófono. Ok. ¿Tú quieres hablar en lo que Elvi está ahí o no? ¿Tú quieres? A ver, está bien, está bien. Hey.
Doctor, he's interested in buying. Yeah, so you can go talk to him on the phone, podría hablar con él de frente. No, right, don't worry about it. Sí, tranquilo, habla con él, yo le ayudo. Evi, adelante. You can give him a hand? Of course I can. You hold me the seat, I'm good. Yeah. Ahorita. No, it's okay. No, I'm sorry. Put my hair out later, right? Oh my gosh. It's okay. It's just, and I will take her to Rico because she know that we have chocolate. Like cash. Regulares, ¿ves? Y después empezar con las Para que yo pueda aprender a usar. Sí, que no se participe. Si quiere volumen de televisión. No, mira, me había no hay más. esto es para blend, esto es para texture. Dio, Domingo. Sí. No, CEO. Guys want some scissors, humor? Tenemos que ayudar. Oh, thanks. I get a lot of compliments on that bag. You know what it is? It's an old doctor's bag from the 50s. So when I bought it, it was from Goodwill. I got it for like 50 cents. It was all torn. The seams were all torn. The zipper was broken. And I took it to a shoemaker, like a guy who works with leather. And he reinforced the seams with the suede, with the zipper, he put the handles on it. And he said to me that this is most likely blood. Blood. Yeah, he said, yeah. I never checked it with the light or whatever, but he said it looks like it's blood. Like from like a artery or something. Yeah. This is an old school guy that makes like wheels and shoes. So there's no confirmation whether that is blood. Thank you so much. Thank you. Anytime you got, hey, anybody ever make their way into Connecticut? I mean, it took an hour to get from my shop in Norwalk to here. It's in a mall. You got it happy on I also have their tacos and everything. It's a nice one. Bunch of bags. I don't know if we're gonna still use them. They're incredible. Stone Cold, yep. Radical Jason. Yeah. Well, I appreciate you guys. I hope some of you make an investment today. If you don't, whatever, it's not the right time, but trust me, that's an investment that will pay you back. You know, it'll make you more confident, more excited to come back. Yeah, so, thank you either way. Get my Instagram? You probably can. Yeah. The hard part is selling it on. When you guys sell them. Oh, appreciate you, man. What's your address? Radical Jason. Like spelled normally, right? Yeah, R-A-D-I-C-A-L, Jason. That's me, first one. Gotcha, man. I'll follow you Perfect, right brother. Thank you. I appreciate it. Look forward to seeing it. Thank you. Appreciate you. Thank you. Thank you. Yeah, appreciate you. Yeah, thank you very much. All right, thank you so much. Appreciate that. It's Radical Jason. R-A-D-I-C-A-L. Jason. You might occasionally catch me doing some stupid shit. Take myself there.
I'm just, I am also white, and this is. Oh, thank you. I appreciate it. You get you save a little bit of money today. I look forward to seeing you guys again. So, anybody makes it to the Barber Expo, hit me up. Oh, yeah. Kelsey and I, we presented one of the awards at the Barber Grammys the night before. So we get a couple of rookies. Okay, so, No, una I'm pregunta, just going to attend. I'm actually meeting. Oh, sweet, man. todo el mundo aquí Oh, sabe that's sweet. That's hacer not, Adam's doing great here. Everybody knows how to pay? We're getting out of here. No, I'm not saying get out of here. I mean, not yet. I'm sorry. Me imagino que algunos saben cortar, hacer tips, color. Algunos no. For those of you that are in cosmetology, you know how to color. La pregunta es la siguiente, ¿quiénes saben hacer eso? But who knows that's in the artist there, anybody knows how to? La levanten la mano. I don't know, I'm a student, I took the course. Okay. La pregunta la hago porque esta es en la rama de la computología, es lo que está proyectándose en el futuro con más potencia de equidad. So he asked about S&P, if anybody knows about it. It's something that is growing dynamically. Los felicito porque vengan a estos seminarios porque así se pueden educar. Cuando la persona se educa y tiene más servicios de su cliente, tiene más probabilidad de adquirir más dinero porque tiene más servicios. I would like to congratulate you for taking the time to come here on a Sunday and get more education to better yourself and learn more, because not only is it showing your passion, but you're potentially offering it as a service to your clientele to generate more money, because at the end of the day, that's what we all want to do, right? Le voy a hacer una pequeña historia de mi vida, cómo me introdujo a la micropigmentación. Como les mencioné al principio, tenía un negocio en muchos años. Soy fundador de James Barber Shop. Pero yo como barbero, como estilista, como cosmetólogo, quería seguir a otro nivel, otro step más para arriba. So he wants to tell you guys a little bit about how he got into S&P. He's like I said before, he's been a barber for over 35 years, but he wanted to elevate himself and get into something new. Y descubrí la micropigmentación que me dio un giro de 360 grados a lo que es mi vida personal. So he found S&P and it gave his life, our life, turned 360. Le menciono eso porque yo como barbero, ustedes como barberos, tenemos que estar detrás de la silla y es 12 horas, 15 horas. As you know, as barbers, we're behind the chair for 10, 12, 15 hours a day. Not doing a marriage, Cuando yo me entré a la micropigmentación, como le dije, mi vida fue un porque lo que hacía como barbero, en 60 horas, una semana, 70 horas, en 6 horas. So one of the things that changed in his life and our life is that when he would make in 60, 70 hours a week, he can now make it in 6 hours. Con esto no le estoy diciendo que tiene que dejar la barbería. He's not saying you have to leave the barbershop. No, eso no es. Lo que yo no quiero es que agreguen otros servicios a lo que ya ustedes saben. What he's saying is be motivated to add a service to what you already have to offer. Como le mencioné, lo que se puede hacer en 70 horas, tú lo puedes hacer 6, 7 horas. Depende cómo tú aprendas a hacer esto. So like I said, when you make it in 6 to 7 hours, you can make it in 6 or 7 hours. But it all depends on the work you put into it and how you learn how to do it. Le menciono eso porque existen muchas compañías de micropigmentación. La pueden ver. Pero lo más importante es cuando una persona coge una clase de micropigmentación que le den seguimiento después de la clase. Porque en 2 días o 3 días o 4 días que ofrecen esa compañía, no van a aprender a hacer ese tipo. Le van a enseñar lo básico. Pero si no le dan
en la continuidad después de eso, van a quedar vacíos, van a tener un hoyo que no van a poder llenar. Y la mayoría de compañías no le cogen el teléfono después que salen de la clase. One major point that we like to push ourselves for Final Touch S&P is that, like you guys know, or if you're familiar with S&P, you can Google Mac companies in New York City alone that will give you classes and training. But after you finish that 2, 3-day, 4-day course, that's it. You will not hear from your instructor ever again. They will not answer your phone. They will not answer your messages. You pay whatever you pay. And you got what you want. At Final Touch, you have lifetime support. Elvis and many of you that are here can attest to that. Will pick up the phone on a Sunday at 10 o'clock when I'm on the couch with this man and he's there doing consultations over the phone and he's following up with his students. So, you know, that support that you will not get with any company or very little companies in New York or the tri-state area, he gives it to you. He is the face of the company, the heart and soul. Testigo de eso, Gustavo, cogió la clase conmigo. I can vouch for him, and he didn't tell me to say anything, but he's always picked up the phone and he's so direct with it, and it's the way his techniques and the way he talks is so easy to pick up, and basically the rest is just on whatever you guys want to do. He'll teach you the fundamentals, and he's just that guy, you know what I'm saying? I'm so grateful that Theo and Lucho also took the class, they can attest for as far as, you know, he's just there for you. He's not gonna take your money and run because he went through it, you know, when he took the class with somebody else, a different instructor. If he hadn't had the opportunity to work with that same company, he would have learned from them everything. Lo que vamos a hacer hoy, le vamos a hacer un retoque a un cliente que yo hice hace 4 años y le vamos a hacer una simulación para que ustedes vean la diferencia de lo que es la micropigmentación, le cambia la cara a la gente. La micropigmentación es algo que le cambia la vida a la persona. Por ejemplo, muchas de las personas que son acomplejados, siempre andan con una cosa, pero cuando se hace la micropigmentación, la vida le cambia totalmente y el autoestima se le levanta. Esto es algo que ustedes, yo que lo hago y lo que lo hago, estamos cambiando de la vida y dándole felicidad a las personas que se lo hacen. So not only are you offering potentially a new service for your regular or whatever you guys do, but you're changing lives. People that come from here, skinny, or have a p-shop, can benefit from S&P because it's an instant change. Not only changing the way they look, but you're changing the way they carry themselves. They come in here, they're leaving your confidence in themselves, and you're literally like changing the whole attitude, the way they walk, the way they feel about themselves. Like, you know, when you look good, you feel good, and you project that. Okay, ahora yo le voy a hacer una simulación. Oh, espérate, permiso. And today, aside from talking about what is S&P a little bit and talking about the class that we're going to have soon, we're going to do a consultation, just to give you an idea of what it would be a consultation, and we're going to do a touch-up. Because S&P, usually, depending on the person's lifestyle, Sammy's still here? Yeah. Yes. Okay. So Sammy's gonna be our model for the consultation. Thank you so much for that, Barber. And you can also talk to Elvis's class, I think. Yeah. Mientras vayamos haciéndole la demostración, vamos a seguir hablando de otras cosas porque el tiempo es limitado y no podemos pasar el tiempo solo. Yeah, so while we're doing those things, the consultation and the touch-up, which I'm gonna talk a little bit more about the touch-up. As he's doing it, we're gonna try to do like 2-3 things at once because we wanna be respectful of the other presenters as well and honor their time and your time as well. Okay. So, Sammy. And I'm also following the lead. So whatever he tells me to say, I'm gonna translate for those that don't speak Spanish.
Thank you, I appreciate that. I wasn't expecting that, I like it. Aquí estamos viendo una alopecia no generalizada, sino en alguna parte de la cabeza. So here we're seeing a case of alopecia, hair loss, right? Male pattern baldness, and it's localized, so it's not the whole head, it's a certain pattern. And in Elvis's course, he will show you the graph or the chart that we use to determine the different types of baldness. For both men and women, by the way. Para que tengan una idea más clara de lo que se trata de la micropigmentación, lo que se hace con la micropigmentación es recrear el folículo capilar que la persona tiene de lado, para que todo, cuando se pase la máquina se rasure, se le vea todo uniforme, que no se le vean esos vacíos. Si ese rasuraron la cabeza, se le va a ver la diferencia entre esto y esto, pero con el SMP eso desaparece, se le ve todo uniforme. So SMP or scalp micropigmentation, what it does is it mimics the hair pattern. So you know when you get a buzz cut, you have that shaved head look, the shaven head. And forgive me for not knowing the terminology. I'm not a barber, even though I should know more about barbering. But what it does, it replicates the hair follicles. Un punto que tiene que tener también pendiente, no solamente las personas que son barberos que están en el mundo de la cosmetología o el estilismo, son los que están capacitados para hacer esto. Desde la persona que yo aprendí no es barbero, no tiene nada que ver con la cosmetología ni nada. Esto lo puede aprender cualquier persona que no tenga que ver con barbería. Está relacionado porque es en la cabeza, pero es no es como cortar el pelo o teñir el pelo, esto es otra cosa. Se relaciona porque se hace en la cabeza. So SMP is related, but you do not have to be a hair professional to do it. You do not have to be a barber, you do not have to be a hairstylist, you do not have to be a cosmetologist. It's related because you're dealing with the hair, but it's different. You know, it's more like a tattoo artist, and in fact, SMP is known as hair tattoo. Okay. And you have to be a licensed tattoo artist. Yeah, in New York you got to have a license. Ahora lo que voy a hacer es una simulación para que ustedes vean cómo le cambia el rostro, cómo se vea el hairline. So he wants to show you what he will do, part of the consultation, because we cannot do a full consultation, but part of the consultation, he wants you guys to see how his facial features will change once he gets the hairline back. So this is a simulation and this will be part of the consultation. So just a snippet of what he shows you in this class. I'm doing this and you guys for free today. You can let that for free. But if you guys are on social media or if you haven't gotten the card, old school, you know, whatever, you can give Elvis a call. Like I said, he picks up the phone, he texts you back, he messages you, FaceTime you, whatever he needs to do, he's gonna do it for you. But you can call him as far as pricing and dates and the options that he has for training, because he does offer different types of training. Sí, hablo de eso. So, nosotros tenemos diferentes tipos de clases. Hacemos clases en grupo y hacemos clases individualizadas, personal. Por ejemplo, yo sé que como barbero, yo sé que a los barberos no les gusta coger día libre, 3 días libres seguidos, porque van a perder dinero y no quieren dejar de ganar dinero. Nosotros ofrecemos cursos de 2 días y también, si tú estás libre los lunes y quieres ir este lunes y terminar el otro lunes, tienes esa facilidad. La diferencia que hay es que el precio es diferente porque va a ser para ti solo. Y tienes que llevar tu modelo. Cuando es en grupo yo proveo el modelo, pero cuando es individualizado, cada quien tiene que proveer su modelo. También otra cosa que ofrece Final Touch es que pueden hacer las 3 sesiones que necesita ese cliente conmigo. Van a mi sitio y yo le ayudo a terminar el proceso desde el principio hasta el final. Como le mencioné al principio, en la mayoría de compañías no ofrecen, solamente te dan los 4 días, te hacen la primera sesión y después que tú vas a hacer eso, ¿sabes? Boom, ¿Sí ven la diferencia? Yo le hago las 3 sesiones junto con ustedes y su primer cliente lo pueden hacer conmigo. So, what helps us with this training is that when another thing that also distinguishes him from other trainers is that he asks you have the option of bringing your model or your client to do all sessions. Whether it also depends. Some clients only need 2 sessions.
or some might need 4. So whatever it is, if your client needs 2 sessions, 3 sessions, 4 sessions, Final Touch gives you the option of going back to the shop and doing it with Elvis there. Elvis will be shadowing you. Otra cosa que tienen que tener pendiente cuando vayan a hacer su búsqueda en Google, que la compañía que le vaya a dar la clase tiene que ponerlo a trabajar con una persona, no con una fruta. Una fruta tú la puedes dañar, pero esto tú no puedes dañar. Entonces, con mi compañía, ustedes trabajan con un modelo en vivo y hacen una persona en vivo. So another point is that some companies that do the trainings, they have you train on melons. I know maybe if you've seen on social media, they have you train on melons and instead of an actual person. And that's great to practice dexterity, to practice your hand motions, but it's never gonna be comparable to actual skiing and working on a person. Ya que le echamos eso ahí, ustedes no están mirando nada todavía. Lo siguiente que se hace es que cojan una coco. Una coco. Como esta, que es lo mejor que ha salido en el mercado. Para los que no lo conocen, es la mejor máquina que yo he podido usar en mis 35 años. So after you put the powder, you're not really saying anything, but once you get your, what type of clipper? Coco. Your coco clipper, right? So clean it up and I guess edge it up, that's the term? ¿Cómo fue? ¿Y la prenden o qué? Edge it, I don't know. Line it up, line it up. So yeah, I don't know the terminology, but I'm also a SMT artist. And I don't know anything. And I should know, guys, I'm telling you, it's kind of embarrassing. My dad is a barber for like 100 years, and my husband is a barber. What were you gonna say? So when you do it, because they have for you? No. No. I have to do everything. Yeah. I teach you how to play the hair. Yeah. Yeah, I do the hairline and This one, all the hair. yeah. That I learned from Haley. Afeitando la espalda. No. Entonces, ustedes están mirando, no es lo mismo, no tienen que hacer esto como se hace en la barbería, solamente es poner la máquina. Porque si le hacen eso, lo pueden arruinar y eso no es lo que quiere, es un polvo, no tienen que cortar, eso no es poner la máquina. Como yo les voy a enseñar ahora en estos momentos. Me van a perdonar, necesito tenerlo para de frente para el espejo. So for this part, he wants the client to be looking in the mirror. So he says that please excuse him, but he needs to show him in the mirror. Aquí ustedes van a ver cómo le cambia la cara a cliente instantáneamente. Al final el cliente que decide qué línea quiere, no tú. Tú como profesional debes decir, mira, al final Puedes recomendar. Yeah, so this is part of the consultation to do, like the simulation of what the hairline will look like. And at the end, the client is going to really help you determine what hairline they want, but you as the professional are going to suggest what looks best for them. es algo también que se hace sin medida, es algo que todo está haciendo a la vista, pero cuando se va a hacer el procedimiento, ya se le mide con una regla para que todo quede en su lugar. Esto se hace a la vista. Tú como profesional tienes que saber más o menos la medida de su cara y qué más le conviene. So now it's just freestyle, to do the hairline. But in the training, you will learn how to do it properly with the measurements and to be symmetrical. So now it's just freestyle, so they can have the illusion of what it will look like once the treatment is done.
We sent it back to life. How old are you? 25 now. No. Hey, No. look at that. Look at that. Now you can see un ejemplo de cómo le va a quedar. No es el color que lleva porque es un polvo, eso, el color de la tinta se debe de mezclar, depende del color del pelo de la gente. So this is to give them an idea because the color is obviously and the texture is not gonna be the same. You know, ink and powder is not gonna be the same and it's not gonna be the same color, but it's just to give them the hairline, the illusion, the idea of what it's gonna look like. And in the training, Elvis teaches you how to mix the pigment to give you the right tone. Ok, entonces cuando ya eso está así, el cliente tiene una idea más o menos cómo se va a ver. Entonces ustedes van a poder notar la diferencia ahora. So then when the client has the idea, you go, whoop, and you take a half of it. And they You can can show see them the days difference before and after, between you what can he see the normally difference. looks like. Yeah, so you can see the difference, right? 40, 25. Yo, ¿qué tú esperas para hacértelo? Mira, a ver. Sammy, some clients are going for the consultation like, what did you do? And then he's like, well, when you go outside and you get wet or like the wind, it's gonna be gone anyway. Aquella silla que yo la necesito ya. Ok, entonces. Ok, ya esto es lo que se vamos a llama una consulta, una simulación para que se vea. Ahora le vamos a hacer una demostración en vivo. So this is part of the consultation we call simulation, right? And now we're going to do a touch-up. So that's what I was going to talk to you before about the touch-up. So touch-ups depend on the client's lifestyle. Good, man. So Chilling, good to if see they're you. exposed a lot to the outdoors and the sun and then wear sunblock and stuff like that, or they're not protecting it, then it, you know, it can change over time. Like tattoos, you know, when you see old tattoo as opposed to fresh tattoo, the ink is good. So for that, then when you do it, you do a touch-up. And then we're gonna show you what that is right now. And also it depends on the person's chemistry too. So Elvis, this is Elvis. Elvis, ¿cuántos años hace que tú lo hiciste? How many years ago? 5 years. 5 years. Yo le voy a enseñar cómo estaba antes de hacer eso. So he's gonna show you his before. That's his before. Where is it? That's his before. No, él no es mentira. No se conoce. So that's on me. Ese era cuando, antes de hacerse, ¿no? Como él le dijo, hace como alrededor de más de 4 años que se le hizo. Y mira cómo se le ve todavía. No me han preguntado una pregunta que yo estaba esperando, pero yo se lo voy a contestar. No se ha hablado si se puede preguntar. Sí, claro, puedo preguntar. Todo lo que quieras. Pero, Una pregunta. El cabello y el tatuaje, ¿en qué momento se puede usar para que no haya problemas de infecciones en la barbería? Porque creo que en algún momento hay que abrir un poco el concepto de la barbería por lo que es el cabello y el tatuaje por lo que es invasivo, ¿no? Entonces, Sí, buena pregunta. Cuando se va a hacer micropigmentación, tú no puedes hacerlo aquí. Tú tienes que tener un espacio privado para eso. ¿Entiendes? Se usa una silla como esta. una camilla también. O una camella, no necesita un espacio tan grande, pero sí tiene que ser privado, no puede ser en la silla de la barbería. ¿Por qué? Por las infecciones, como tú mencionaste, eso es muy importante. Pero también, un cliente te está pagando $3,000 por un trabajo y él no quiere que lo esté mirando que tú le estás pidiendo la cabeza. ¿Sí me entiendes? So, for those that didn't understand that, it's a wonderful question by the way. We wanted to know what do you do when you have when you're doing this type of procedure, right, or this treatment? You cutting the hair and then you have to do the tattoo, right? Like that's not sanitary. So, like Elvis explained, you cannot cut the hair and do the SNT or hair tattoo in the same space. You have to have differentiated spaces. Elvis likes to use this massage chair because it takes up less space. So if you don't have a luxury of like space in your shop, you can use something like this. But some artists do prefer having a massage table.
They like to lay down their clients. But this has worked out for Elvis, and once you learn and you get the hang of it, you get built speed. So you know, to find this one. What about doing it in the same space where other people are getting their haircut? That's what we're covering just now. The whole thing has to be done. Yeah, that when you actually do the treatment, it has to be separated. Yeah. You have to have, no, it just has to be a separate space. Like you can choose a little room, yeah, for your tattoo. Lo que vamos a hacer con él hoy es, ustedes lo están mirando, a simple vista se ve bien, pero yo como profesional, yo sé que ya necesita un retoque y se le va a revivir el tratamiento como si fuera la primera vez que se lo hizo. Cuando se van a hacer retoques deben tener muy en cuenta lo que hacen micropigmentación, qué color usan porque lo pueden manchar. Todo eso se enseña en la clase. Y tener muy presente que el cliente lo que quiere es pasar desapercibido. Cuando una persona se hace micropigmentación no es igual como cuando se hace un tatuaje. Él tiene un tatuaje, ella tiene un tatuaje, ella quiere que ese tatuaje se le vea. La micropigmentación, la gente quiere pasar desapercibido, que no sepa que tiene micropigmentación. Si no se hace correctamente, lo que se le van a ver mancha en la cabeza, entonces va a ser muy obvio que tiene un tatuaje en la cabeza. ¿Sí me entiendes la diferencia entre un tatuaje y la micropigmentación? Los tatuajes tú quieres que se te vea, la micropigmentación tú no quieres que la gente sepa. So the difference between SMP, which is also like I said before called hair tattoo, and a regular tattoo, you want to show off your tats, right? You want people to see it, that beautiful artwork. But this type of procedure, SMP, it has to be something that's subtle, that looks natural. Where the people are like, you don't have hair? Like, oh, I thought you just shaved your hair. You know what I mean? So that's the biggest difference. That you have to, it has to look super natural and soft. Okay, como le expliqué ahorita, ahora le vamos a beneficiar. Yo le voy a hacer una demostración en vivo para un retoque y ella me va a ayudar también. Yo voy a trabajar un So poco. I'm just gonna show you, and guys, like they said before, the other presenters, I want you to look at, you know, how Elvis holds the machine and his feet, as opposed to me, that I don't have as much experience as Elvis, but I do know how to do it. So that's where the difference comes between the master and the student. Quiero que se fijen en los movimientos de Elvis, cómo agarra el demógrafo, la velocidad. O sea, la experiencia no se improvisa. Si ustedes pueden ver en la televisión, eso es. This is all over anyway. We got free TV. El tema de la profundidad de... Eso se enseña en la clase. Se enseña en la clase lo de la profundidad, se enseñan los tipos de cartuchos o agujas. Los colores, Los como que le lleva a cada pie. Bioseguridad. Sí, todo. We go into different things in the training. It's not just, you know, you're doing pointers and putting dots on somebody's head. So he's gonna teach you about the different needle cartridges, different configurations, different machines out there, depth, right, and color theory, right, the depth of the needle, yeah, and three, not depth, no, and color theory as well, and like how to work on the skin, right. La pregunta que yo estaba esperando que todos me hicieran, nadie la hizo. ¿Cuánto cuesta hacer ese So trabajo? Elvis was waiting for like the $1 million question, right? How much is it? How much does it cost? El precio. Sí, el El precio. precio varía, depende de cada necesidad, porque tú sabes que hay personas que son más, tienen alopecia más severa que otras. Yo personalmente no cobro menos de 1.500 a nadie, de 1.500 para arriba. 2.000, 3.000, 3.500, pero el mínimo es 1.500. So, the price, right, for this type of service. Elvis personally, and that's what I was gonna say, is very important. Different factors are going to determine your pricing, right? First of all, if you're not booked and busy, right, you're not gonna charge the same as somebody that is being looked after, right? So he personally does not charge less than $1,500 per client. So it also depends. So his range is from 1,500 to ¿cuánto fue? 4,500. 3.500. 3,500 per client. But it also, the different factors are the pattern, right? The balding pattern. Because, you know,
some clients may only need this. And for these, what is this? Yeah. It's entrada. Help me out, professionals. The balding right here, just here. Depending if it's receding. Receding, right? The receding hairline, just here on the side. Pero solo That's $1,500 right there. solo cuando tienen patches o harían preguntado si la hacen entero todo el pelo. Si lo hace, por ejemplo, disculpa que te coja de modelo, dale un poco la vuelta en la cabeza. Si lleva donde mí, esos son 2.500. Pero si te ha tocado conocer entero. Toda la cabeza. ¿Sí? Sí, pero si ya se va a hacer entero, tú estás hablando de 5.000, 6.000 dólares. Exacto. También tienen que tener presente que no solamente es para la persona calva, también las personas que tienen cabello, Right. que necesitan densidad, las mujeres se le puede hacer para que se le vea más lleno. Okay. Right, so, like you were asking, just a wonderful question, the people with patches, so yes, for people that have the whole head, they need hair, for SMP, yes, for women as well, so it's not only for, baldness, but it's also to create density when there is thinning hair or hair loss. That's why you can do it for both men and women. Ahí en la televisión me le van a salir So on the screen, you're gonna see the different slides. y gente que tiene cabello, que no es solamente para los que no tienen cabello. Right, so this client has hair. Eso es otra técnica diferente a esta Mhm. que se enseña en la clase, porque no es lo mismo tener cabello a que sin cabello, es una diferencia entre los dos. ¿Se trabaja bien? ¿Se separa el pelo o hay que rapar? No, no hay que reparar. Esas personas que están ahí, por ejemplo, de la mano izquierda, ese se hizo un trasplante capilar. El 90% de las personas que se hacen trasplantes capilares necesitan una comunicación para que se le vea muy bien. No solamente van a trabajar con los calvos, van a trabajar con personas que tienen cabello y con mujeres también. I'm sorry, la ejemplo, él puede hacerse micropigmentación y se le va a ver más lleno. Give a full look. Right, to create density. Yo tengo una pregunta. Una mala experiencia que tú has pasado, que tú puedes decirle, mire, esto es lo que yo quiero que traten de evitar para los que van, cuando vayan a hacerlo. Una mala experiencia que tú has pasado. Bueno, mira. O hay un caso. La mayoría de los clientes, vienen de mí, él no entiende lo que es. Tú como profesional tienes que indicarle a esa persona lo que es. Porque la mayoría de la gente lo que anda buscando es que se le vea oscuro. Eso es mala experiencia que yo he visto y no que yo la he pasado, porque el cliente viene y me dice yo quiero oscuro, no es oscuro, es el color que tú llevas, ¿entiendes? Pero muchas personas que no tienen la experiencia necesaria le ponen color y pasa que se le ve manchado como si tuviera un tatuaje en la cabeza, ¿sí me entiendes? Eso deben de cuidarse mucho de eso, de que la persona le digan ponme oscuro, no es oscuro, es el color que tú llevas, ¿entiendes? En la clase se le enseña qué color lleva cada persona. Una persona de tez como es, una persona de tez como es. Todo el mundo tiene un diferente color. Entonces en la clase se le enseña cómo se liga cada color para cada persona. Necesito un tissue. Creo que aquí en Chile hay una mala experiencia de alguien. Aquí por los lados del 82 he visto a alguien. No, hay muchísima mala experiencia. Y tomó el color como verdoso. Sí, porque es muy blanco y tomó el color prácticamente como si hubiese colocado esa camisa negra ahí. ¿Tú sabes qué pasó, güey? Lo que yo te estaba mencionando ahorita son gente que no tienen experiencia, lo primero. Lo segundo, si se le puso verde o azul, todo casi seguro que fue que le pusieron tinta de tatuaje. Y entonces hay una diferencia entre esto y los tatuajes. La técnica es diferente, la cura es diferente, la tinta es diferente. Entonces, cuando tú ves personas con la cabeza manchada por ahí es porque el técnico que lo hizo no tiene la experiencia necesaria y no usó lo correcto para hacerlo. O de repente no recibió entrenamiento formal y está trabajando. O sea, uno como cliente que está en su desesperación no averigua. Tiene diseños realizados, qué preparación tiene, su portafolio, qué trabajos ha hecho. Simplemente le dicen, yo hago esto. Sí, se puede bajar un poquito más. Bueno, aprendí algo porque pensé que era los tatuajes. No, es diferente.
if you guys, anyone needs like, it's like, what are they talking about? What did he say? Please let me know, because I just want to be rambling. But enjoy. Yo uso esta máquina He uses the corded machine porque esto mantiene siempre la misma presión. because Hay it muchas always máquinas maintains the same pressure. que no son así, que son wireless, pero a mí no me gusta. A lot of artists use wireless, but he doesn't like it. ¿Hay diferencia? Sí. For him, Porque- there's difference. Porque recuérdate que tú estás conectado directo a la corriente. Cuando es wireless va perdiendo la presión, pues la batería se va gastando. Esto mantiene siempre lo mismo, la misma presión. Por eso los artistas que usan dermógrafos inalámbricos tienen dos baterías. Tienen una de relevo, porque cuando va a perder fuerza, le ponen la otra. Con las máquinas. Con las máquinas de cortar, sucede lo mismo. ¿Podría hacerlo igual? Yo creo que sí también, porque yo soy bebero y cuando tú no caes cuando la batería no está bien llena, no cuesta igual. Por eso yo siempre tengo 2 o 3 máquinas para cortarlo, porque se va perdiendo la velocidad. Es lo mismo pasa con él. So when you put a touch up, you don't need to put that like white line. No, because No. he already has, yeah. Unless they wanted to change their hairline. Yeah. Si ustedes pueden notar, si quieren pueden pararse, lo que quieran pararse. Que si hay un video. No es, no bota sangre. No bota sangre. Perfecto. Pero tú lo vas haciendo basado a tu experiencia o tú tienes que hacerlo como tú tienes un lugar en específico. ¿Cómo hacerlo? No, I want to clean the lens. Gotcha. Can I take this one? Yeah, thank you. What color do you use? ¿Qué color? What color are you? It's individualized, and the pigments and the way you mix it, he teaches you in the training. I'm gonna clean this up for you so you can like kind of stream it. Thank you guys. Make sure you follow Final Touch SMP. ¿La cerveza? Horizontal para que se vea completo. Así. Dolor no digo porque eso no mueve. Cuando tu mujer te está gritando, que vaya. El dolor, eso no duele nada. So, someone just asked about the pain. I think the pain is Dile relative. que le tiene que mover cuando izquierda mano. Que esto de 1 a 10, 3 dice. So, from 1 to 10, he said 3, that it's more painful when you're getting a shot or you're getting blood withdrawn, but, and I'm sorry for the shakiness, guys, I don't have a tripod. But I think the pain is relative, right? Your mind say you're already coming in, think it's gonna hurt, or if it's not gonna hurt, and it's relative. Like, it's like how some people like spicy food, some people don't, because some people can take it, some don't. You know, it all depends. Do people ever ask for a numbing cream? Yes, some people do. Yes. Yeah. You can use topical anesthetic. But you can't inject anything, you know, because that's a whole different license in your training. But you can use topical anesthetic. Fuertecito. Tienen que aclararle a ellos que eso es a base de punto, que no es de línea directa. Sí, pero eso se enseña en la clase. No. He's saying that that's a good point, actually, for those that follow SMP on social media. It's okay. They follow SMP on social media. Some artists do make lines, but we teach points towards that. Because we're trying to recreate the hair follicle. Hair follicle, when you shave the head, it's not looking like a line, right? That's. ¿Tú no has tenido casos que una gente después que se hace eso dice, me quiero poner cabello? Sí, ¿Se pone cabello? Sí. ¿Sí? Y se le ve mejor. Se le ve mejor. No, Se ha it puesto depends. Like I said before, you know, que like if tiene you're la out in the sun cicatriz and y you se take the tapan sun eso a no lot, se the come. person's body chemistry can change Pero si tú te haces So it primero depends eso, on luego the puedes frequency. estar You ahí. have to Todas las personas, los doctores que hacen los trasplantes de pelo,
recomiendan que se hagan esto antes o después, para que se le vea más lleno. Depende de la actividad. Por ejemplo, eso yo lo puedo terminar en 1 hora, en 45 minutos. Pero es porque ya él sabe lo que está haciendo. ¿Tú me entiendes? Ya tiene práctica. Esto no es la primera vez, esto es ya un retoque que se hizo hace 4 años. Ahora se le va a ver como la primera vez. Esto es algo simple. Si es una persona como él, por ejemplo, yo lo hago en 2 horas, 2 horas y media. Pero ella coge 4 o 5 horas. Y ella no tiene la ella te puede contestar, como ya se... No, no lo quiero. ¿Cuál es la pregunta? Si esa es la misma tinta con la que hace la... No. Por ejemplo, esto es un pigmento diluido. Para las cejas es un pigmento puro. Y así tiene experiencia. La grabadera. Sí, tremendo. Gracias. Oh, yeah, there it is. Jimmy. ¿Puedo usar tu Por ahí anda mi cartera, mete la mano ahí que está arriba. Ahí está. En la línea adelante, depende de lo que el cliente te pide. Yo me gusta recomendarle a los clientes una línea no muy marcada para que no se le vea muy obvio que tiene micropigmentación, ¿entiendes? Y esa es mi forma de trabajo. Y también, otra cosa que pueden hacer con la micropigmentación es el barber. Jessica, Dime. que pueden hacer barba también con esto. Oh, you can also do beards. Elvis personally has opted not to do beards, but you can also do S&P on beards. Yeah, Feeling like gaps. pero yo decidí no hacerlo porque tú le estás poniendo una tinta en la cara a una persona. So, es diferente. Si se quiere rasurar, va a tener esa mancha abajo. Yo no quiero ese dinero. Oh, de la clase. You know what? Actually, it's not a bad idea because. Actually, dale, dile en español. You just reminded me. I don't know how to do that. Lo como le estaba mencionando de la clase, la próxima clase que van a Ese viaje está pensando, seguro. Van a ser 28 y 29 de mayo. Cuando es el grupo, la clase tiene un costo de 3.500 por persona, lo cual incluye un kit con una máquina, tinta, aguja, que pueden hacer alrededor de 15 clientes con esa clase. 15 o más. O más. Si es individual, el costo es $4,000 por persona. Y tienen que llevar su modelo. A las personas que han hecho curso y no se sienten todavía conformes con lo que aprendieron, también nosotros ofrecemos masterclass individualizados que tienen que llevar su modelo y se le cobra $2,000 por un día. So the different classes that Elvis offers are group classes, group training, that is $3,500, and it includes the kit and machine for working. And remember that you can do your first client with Elvis shadowing you in the studio, right? And then the other course that he offers is like a private training. So private training is ¿cuánto cuesta? $4,000. It's $500 more for you by yourself, and you have to bring your own model. So for somebody that is already an S&P artist but not really feeling confident or would like to learn more about this
techniques, tips and tricks. He offers a master's training for the price of $2,000. So those are the options, but also another thing that I wanted to say, let me ask you, para los que están aquí hoy, también la oferta. Para los que estamos aquí hoy y participaron de este seminario y quieren hacer la clase, tienen un 10% de descuento. So for those that are here today and sign up or are interested in taking the class, you have a 10% discount. Nada más tienen que llamar y decir que participaron en este evento y tienen un 10% de descuento. So you can call Elvis and just say that you were at the Corona Barbershop event and that you will get the discount. Or while I'm working, you can kind of talk to Elvis more about, signing up, or if you have any questions, because he's the guy. Absolutely. Ese descuento es por I don't Dos días. Domingo y lunes. de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 3.500 en grupo, si es individual son 4.000, ¿verdad? Sí. 4.000 si es individual, y si es individual tienes que llevar tu móvil. Pero menciona domingo. Que va a dar. Pero esa es la diferencia. It's the promo code. Domingo. Sunday. Pero es que te le pone de por vida. O sea, primer modelo, usted lo puede llevar al negocio y él le va a estar indicando y ayudando mientras usted trabaja ese modelo. Y cuando usted tenga alguna dificultad, don él, Ismael, o FaceTime, lo que sea, él le ayuda. Ahí hay un alumno de él que usted le puede preguntar y él le puede verificar. ¿Usted es barbero? Bueno, los que son barberos saben que ellos no aprendieron a recortar en 2 días, ¿verdad? Esto no lo va a aprender en 2 días, pero sí va a aprender lo fundamental y el seguimiento que yo te doy, tú vas a aprender. ¿Entiendes? En la clase se enseña lo básico, lo fundamental. For me, the biggest thing about this part of this meditation thing, but like the people, ¿Hay dolor? not Hay dolorcito. Como él lo dijo, no es igual que hace yo. like I joked before that it's not gonna be average the first time, but like those hours that you guys do is a lot. And we have 3 daughters, so a lot of the activities and the functions I feel like we're a single mom. It's on a Friday and a Saturday or a Sunday, and you have to work. So it's hard, but this it pays well, but also for me it's not that because I'm always good. But it's the time. You know what I'm saying? So that for me was the biggest thing. But for him, I'm sure it's the money, Yeah, it's all matter. You have a foundation you can see already about like pathogens, blah, blah, as far as English, because you know, training abroad, who'd you train with, by the way? Si ustedes pueden ver, enséñale aquí abajo. Si ustedes pueden ver, o lo pueden ver de cerca, si quieren ver para que vean la diferencia de lo que yo hice y de lo que tenía. Sí, ese va a poner. Puede ser para todo, como alergia. Para todo el mundo califica para eso. Las únicas personas que no son elegibles son las personas que tengan una enfermedad contagiosa, o VIH, o hepatitis B, Oh, no. Cuando se hace la clase, yo le enseño todo eso sobre cómo deben de preguntarle al cliente y todo lo que se necesita para eso.
Ahora vamos a terminar casi en un Eso toma más tiempo por la línea siempre es algo que tú tienes que tener mucho cuidado. Recuerda que eso es lo primero que la gente le ve a la persona que tiene delante. I got a friend who just keep laughing. I got a friend who ¿Quién? not having problems with myself. Bueno, mira, yo te dije, yo soy bebero por 35 años. Después que yo cambié esto, yo no quiero recoger. Porque no por el dinero, sino que esto me hace sentir relax. Me relaja. So the redness, as you know, as you clean your tattoo arts as well, redness is normal, but it's fake in a few hours. Oh, Jessica. But there's like no to very minimal bleeding. Jessica. Yeah. En la mochila de adelante está el spray, un potecito azul. ¿Dónde está la mochila? Allá Está adelante. Are you doing just one dot per spot? Like in one spot, you just doing one dot, or you just multiple dots in the same spot? This one. But there is a pattern to it also. There's a pattern to it and rhythm. And once you get into it and you get your own rhythm, then you will develop your own pattern. But he does teach you a pattern. Like, you do microblading as well or just so in microblading, you know, there's so many there's so many patterns, you know. Yeah. It's a matter of preference and also what the natural flow of the clients there, right? Lo que son barberos, yo les voy a explicar esto. Cuando ustedes están haciendo un fuego, en la barbería ustedes lo hacen de abajo hacia arriba. En la micropigmentación se hace de arriba hacia abajo. Inverso. Exacto. Le estaba compartiendo que la mayoría de nosotros se graduó de la universidad. Gracias a esto que tiene cero letras, nada de letras. Para mí es algo muy importante. You guys getting a pair? Huh? All right. Ese spray, el azul, ¿es para qué? ¿Para quitar el dolor? No, eso para quitarle el rojo. Ahorita en un momento yo le voy a echar el spray y la cabeza tiene que verse como Tiene también un efecto calmante porque es Sí. un tipo de anestesia. Una cosa que tienen que tener muy en cuenta es lo que hacen micropigmentación, ya, lo que cogieron clases. El nombre lo dice, micropigmentación, son puntos pequeños, no puntos grandes. ¿Entiendes? Tú vas a ver mucha gente ahí por ahí en la calle con unos puntos grandísimos. Eso no es micropigmentación. Micropigmentación es micro. Mientras más pequeño tú lo haces, es mejor. Por eso se llama micropigmentación. Este tipo de procedimiento, tatuaje, es por estética, ¿no? Es algo opcional que la gente coge. Se quiere que se vea natural. They want it to look natural. It's like when women go for microblading, right? They want natural brows. They don't want these crazy brows. They don't want like this dark blue or purple brows that they used to have back in the 90s or red brows. They want something that's soft, natural, and soft. Like, you know, so it has to be very natural. Por ejemplo, un procedimiento así, ese hizo 4 años atrás, viene de mí, $500. Por hacerle eso. So this procedure, he did it 4 years ago, but for the touch-up, this is like a $500 service, which is, we can do it in 45 minutes. La oscuridad de la piel. No importa, cualquier persona de cualquier color se lo puede hacer. Lo que tú tienes que saber mezclar es el pigmento. So he asked about the color skin or the person, of the client. So any color skin can work. You
can do it. What you need to learn or know how to do is how to do it ¿Debe cicatrizar o no hay problemas con la cicatrización? La cicatrización es muy mínima porque se forman unas cosas en algunos de los puntos, pero es algo que se le cae en días. Por ejemplo, él tiene que durar 4 días sin lavarse la cabeza y sin mojarse. Después de los 4 días se puede hacer todo lo que quiera. A los 4 días está curado. Porque algunas personas que tenemos problemas con cicatrización en la piel, no hay problemas por eso. No. Si tú te puedes dar cuenta que lo que yo estoy haciendo aquí no está sangrando, lo primero. Lo segundo, esto se trabaja en la primera ley de la piel. No va tan profundo, por eso no sangra. So he made a new good question, which is about keloids, right? Some people, when they have injury, their scar is not flat; it's a raised scar. So and that person can also qualify for SMP. Like microbrain, as you're an artist, you know, someone that has keloids, you cannot microbrain because the skin can possibly scar raised, right? But you can do ombre buffs, right? Because you're working only the first or second layer of the skin. You don't go to, and that's what causes scarring. So that's why when you're working with a blade for microbrain, you eventually go to, and that's why. And that's my first love. Yes, I love it. Because it's so beautiful, but then the thing that sucks about it is not just by the quality, like the way the skin you can't get it Gustavo, dime. If you have keloids, you can't microblade. Gustavo, espérate para atrás. Usted ve, hay personas que tienen pérdida de pelo en el frente, como él, por ejemplo. A él se le puede hacer ese empilla, hacerle su línea frontal como si fuera barbería y se lo marca por más. So for him, even though he has hair, the spots where he is bleeding a little bit, yeah, then you can add density to it so it looks like it's lined up, like it went to the barbershop. Por ejemplo, para ese trabajo, So for him, solamente necesita 2 sesiones. it will be 2 sessions. Like, como cada sesión como 20 minutos, se puede cobrar 800, 900 So you can charge 800, 900 for the 2 procedures, right? Yes. Not each, just for both. So for both. Bringing them back to life. Yes. Eso lo va a hacer. No, yo lo voy a hacer. Yeah, he says it's gonna. Oh, another point that he made before, and I don't know if I translated this. Not only is it good for somebody that wants to create density in their hair, but someone that has already had a transplant, right? You have clients that come in and they have the old school scar. You can camouflage that. Ahí en el tablet hay muchas fotos de él. And also for the new type of hair transplant, where it's hair by hair, you can also camouflage those spots because where those hairs were pulled out, they're not going to see. So if they want to have a fade, you need to do SMP. And like any transplant, guys, your body can reject it. So you can have a transplant and then it's not a successful one because your body rejects it. So with this, you don't have that type of problem. Everybody qualifies for SMP. SMP loves everybody. ¿Cuánto tiempo no tengo? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo más? Te digo ahora, Porque no quiero usar el tiempo de ella. Somebody like him, he had to shave the area of the hair first before he does this. Not necessarily. No, you can work through the hair. You can just part it. Si va a dar densidad, For density, they don't no like tiene to. que cortarse. You don't. The client will not want to cut their hair with one, and you don't have to. You can part it and work through it. It's more uncomfortable, but it can be doable. What size needle is that? Yo le enseño durante la clase también. What size needle is that? ¿Qué tamaño de aguja esa? Depende. No, esa que está usando. Esta yo estoy usando, esa es 0.25. So this cartridge is 0.25 for those who know about needle configurations. Is that comparable to a 3? Is this needle comparable to a number 3 as far as tattooing goes? Normal tattooing. Those are 3 round. These are 3 round. Okay. No, but this one is a single needle. This is a single needle, yes. This is So it's a 1. One individual single needle, Estamos 40, a 5 y 15, como nosotros trazamos, tiene
But you ¿Cuánto más te can falta? use a ¿Cuánto fue? Bueno, tú estabas a las 5:15, pero But comenzamos usually tarde. when someone is starting, ¿Cuánto más te we falta? recommend a 1.5. A ver, está bien. The diameter can change depending on the person's skin. Because as you, if you're an artist as well as you know, the skin texture and the depth that you have to go in. Sometimes you have. Is he using skin his that's fatty, finger then you have down to there put as a it- cushion? I'm sorry. My finger? This finger. No, this is my tire. No, meaning, is that what's Yo no- controlling part of your depth as well? That's Si my, esto controla parte de lo que he just uses it for stability. ese es mi estilo. Cada And that's quien his style, but it's also for stability. Because you know that the motor of the machine makes the machine vibrate, so he uses it for stability. How much is the needle protruding? How much is what? How far out is the needle protruding from the tube? Di- ¿qué tan lejos va la? La aguja. No, the protrusion can be between 1.5 to 2 and longer, depending. I like to use it longer, like a hang of 2 or 2.5, so I can really see the needle and how it's going into the skin. But that's just more technical because you're, you know, for those that are familiar with machine work or know those types of questions. And that's something that I was supposed to do in class. Oh, he's gonna go back, like, further away, and we're gonna be here until kind of like, they say, okay, next person's coming up. We're gonna finish the whole thing, but we can go to another spot. In these But he's gonna work classes, all the are you way. teaching like cross-contamination Yeah, he's before gonna go all the the way. actual process? Yeah, of course. Yeah, okay. Elvis, ¿hasta qué tiempo, hasta qué distancia tú ahí para que ella estaba preguntando? No, hasta aquí se Yeah, right there. You see where the scar is? You see where the scar is? Kind of like there. So like a crown. Okay. Sí. So he can do the touch-up in 45 Yeah, minutes. he can- A beginner doing the touch-up. 6 hours, 3-4 hours. Yeah. Because you know, you want, when you're starting, you're not as confident, right? You don't have the practice, and you don't want to mess it up because it's semi-permanent, right? So you don't want to have blotches, spots, and you want to like, and when you're learning, you walk away from it, you come back, you want to look at it at a different angle, different perspective. So otherwise you're going to F it up, you know? Have you ever experienced that? When he started, oh yeah, yeah. Every artist, for sure. Si uno termina en un día, no coge como 2 sesiones, 2 días, o 3, solo en un día. Bueno. Son 2 días la clase. Okay, pero digo cuando le hacen. Oh no, en un día, sí, en un día le haces ese trabajo. Sí, eso, no sé si estoy entendiendo la pregunta. En un día, por ejemplo, él viene de mí, eso se lo hacen 2 horas y media, pero él tiene que esperar 15 días para volver a hacer la segunda sesión. Sí, para hacerse en la otra sesión hay que... De 10 a 15 días tiene que esperar, para que la piel se cure y la tinta se asoja, entonces el cliente viene para ti otra vez, para tú hacer la segunda sesión. So between sessions, there's a period, you know, that you have to wait. So Healing between process. healing process. So between the first session and the second session, it could be anywhere from 10 to 14 days. And then the third session, You gotta wait a like, week, right? like 3 10 days. weeks or 3 semanas. 4 semanas. Oh, like so 3 to 4 weeks for the last session. But I said El, this el before. procedimiento está supuesto a terminarse en un mes y una semana, está todo completo. Pero el cliente ve los resultados del primer día, va a ver la diferencia. The client is the difference the same day. But like I said before, once you learn and you get like the hang of it and you develop your own technique, you can finish a treatment in 2 sessions too. Yeah, Instead of 3 I can do or it in 2 4 sessions. when you first starting out. Yo lo puedo hacer en 2 sesiones, pero cuando tú vas a hacer en 2 sesiones, tú te estás corriendo riesgo, porque esto depende del metabolismo de la persona. Si el cuerpo de no absorbe la tinta como yo esperaba, es posible que se le manche. So, yo para protegerme me gusta hacer 3, para ir paso por paso. Recuerden que cuando tú dañas a una persona,
Eso fue lo único que tú hiciste, más nunca viene más nadie para ti porque nadie va a venir a bañarse la cabeza. Exacto, es mejor tú hacerlo al paso. Who's had that whole picture? Tener como You seguridad. want to show it? I don't even want to see it. It's very No, I don't care. slow and in separate sessions as opposed to rushing through it. That's kind of a good thing for people to see what happens. Because it's that kind of like insurance. You're like, okay, let me see the third session, how we can best capture you. Or she, because you don't female, right? Female hair loss. What'd you get? What'd you get? No, the scissors. Cheers. You got them? Huh? No le duele. Él dijo que del 1 a 10, un 3. Creo que es relativo, porque yo digo como ejemplo, a mí me gusta la comida picante, pero a él no, so, es relativo. Yo quizás puedo tolerar que me saquen sangre, que realmente no, pero que me saquen sangre y él no, un ejemplo. What do they clean it with? After they done it? Oh, that spray that he uses now? That's really not so clean, it's more like a taco pan spray. And the rest, go down in a couple of minutes, it goes away. But do you use something to clean it with? No, he's just cleaning it dry, and or you can use a water wipe. Water wipe. No chemicals. Doesn't have to clean it with anything. For aftercare? Yeah. No. As a matter of fact, the first 4 days he can't do anything. He can touch it, he can wash his hair, he said nothing in 4 days. And then he can use like a A&E or something like that. What's like a test? Yes. But he doesn't have to. The Herrero, do they wear a hat to cover it from the sun or what? They could, yeah, you could. But they want to show off their hairline. Cuando yo me lo hice, hace like 8 años atrás, So when I was did it 8 years ago, yo siempre usaba gorra. yes, he always has. Yo nunca uso gorra, no importa el frío que esté. And now he doesn't use hats. Ok, ahora Jessica me va a ayudar en esto aquí. Algunas personas se hacen diseño también. También pueden hacer, yo les voy a enseñar cuando ella esté trabajando. Some people get design. You can do design. Got me? You got me? I'm pretty sure you will, motherfucker. Yo lo estoy haciendo parado así, pero se puede sentar cuando yo no traje la silla para sentar. He's doing it standing up, but you can also work Eso sitting mismo down. te iba a preguntar yo estoy muy alto. Estoy 5 pisos más arriba. I'm not really sure I'm going about it for next year. Right now it's I'm in the building process, you know. Pero probably next year I think I'll put a house. ¿Y eso qué es? Eso para que no se le desaparezca. It's like a Yo taco quería pan una spray. varón porque me salieron dos niñas. You gotta
Está bien. Para tu momento, tirar el Congrats, bro. Congrats. How good? Crazy good. Crazy. Cool. Another crazy glue, crazy glue. También se pueden camuflajar cicatrices de personas que hacen, que hicieron trasplantes capilares y tienen una cicatriz atrás. Camuflajar. Yeah, I'm tough as shit. No, you're not. No, you're not. No, you're not. Nah, say Yo, crazy. shut up. No, you're not. Try to fix it. I have to try. Camuflaje. For that job, you can charge it like that. It's only 2 sessions. Yeah? I know you miss it. I love from distance. Eso, you can see like that because in the end of the job, You miss me around after too? a couple of days, they go down. You miss me a little? En la clase. Y las personas que se hacen el pelo a pelo. Este como este. Eso se puede también camuflajear para que se le vea así. Se le ve así ahora, porque está acabado de hacer, pero cuando se cure a los 2 o 3 días, eso se le ve y se puede pasarla como la media y se le ve todo igual. Esas fotos siempre son cuando los clientes terminan. Después que ellos terminan, ellos no mueven para atrás, uno lo ve por 2 o 3 años, tienen que tirar la foto en el instante. Pregunta para usted, ¿usted se puso nerviosa? Yo voy a hacer una pregunta muy. Pregunta para ella. ¿Que se me puse nerviosa? Sí, cuando cosiste primera vez. No. ¿Y te gusta? Me encanta. Miren la pantalla, eso es una mala práctica de una cicatriz, le hicieron una línea muy negra, eso no se hace así, ¿entiendes? That's a malpractice. That's a real bad pigmentation there. ¿Y can you bring it? ¿Tú lo puedes traer para atrás con otro tipo de pintura? Yeah, of course. ¿Sí? Yo te lo voy a enseñar. Cuando una persona se hace ese pi arriba y tiene la cicatriz, el precio es diferente, se cobra más. When the people do SMP and he has scar on top, you can charge him more, about like $500 more. Covering the scar. Esta era la que estaba, este era el que estaba así. Oh, wow. This one, right? Go like this. You see it's a bit different? Yeah, it's a little different. It's not finished yet. It's only only had 1 session. I gotta do another one. O sea, se puede trabajar encima de cabello largo. Sí, para rellenar, como se ve como clarito. Igual que el tatuaje había que rapar. No. Mira, por ejemplo, déjame enseñar. Todas esas personas tienen pelo largo. Claro. Tú no tienes que Esa cortar. duda me quedaba porque yo veía la foto, pero no me acuerdo. No tienes que cortar el pelo. You see this one? Pero se hace un poquito más complicado. No, en realidad es lo mismo. Viene siendo lo mismo. ¿Sabes? Lo que pasa es que se usan otras agujas, otra tinta. ¿Tú me entiendes? Sí. That guy over there, he got hair transplant. Ese se hizo un trasplante de pelo. Como le dije, los doctores recomiendan que se hagan micropigmentación antes o después para que se le vea más denso. You see? Wow. You can charge for that like $2,000.
Y te lo van a pagar porque ellos pagaron 5,000 por un trasplante. Eso 2,000 para no es nada para ellos. That one is head transplant too. Como le estaba explicando aquí el Jimmy, también se pueden hacer líneas. Ya eso depende de lo que el cliente te pida. Eso se le puede hacer también. Si en el futuro el cliente quiere taparse eso, solamente tiene que venir y yo se lo tapo. ¿Entiendes? Después que está tapado, si no se puede hacer otra vez. So look, he can leave like do like simple designs and you know and cover it up if he wants to in the The future. person who got hair like this, for example, you see? Tú puedes hacer eso sin quitarle pelo. Él no quiere quitarse pelo, se pasa como la media y se lo va a ver así. You can charge for this like como 100, como 1,500, like $15, $100. Lo que le mencioné ahorita de los tú ves que tiene solamente el hairline. You can do that. En la clase se le enseña cómo se debe de hacer eso, porque es diferente cuando uno tiene cabello. ¿Entiendes? Tiene que tener otro. Es la misma técnica, pero tiene que tener muchas cosas en cuenta para que no se le vea muy obvio que tiene el lamento. Estamos bien. No, sí, no. Por ejemplo, look at this. ¿Cuánto se cobra más o menos por un hairline nomás? A ver si que nomás quiere hairline. $800. 800? ¿Sí? Ese tiene, tú puedes ver que tiene el hueco adelante, ¿ves? Se le puede rellenar eso y se le va a ver así cuando ya tiene. No le puede, nadie te va a notar que tiene ese pico. Como le expliqué al principio, esto es para que la gente no lo note, no para que la gente lo note. ¿Entiendes? No como el niño que tiene muchos tatuajes Que se vea. Mira el tatuaje, mira. Esto es para que no se vea. ¿Se necesita licencia para El tatuaje. En la ciudad, cada estado tiene diferentes reglas, ¿verdad? En New York necesita la licencia del tatuaje. En Connecticut, en New Jersey, son diferentes reglas, no sé qué necesitan. Pero aquí necesita la licencia del tatuaje, que te cuesta $100 por 2 años. Eso es algo sencillo de sacar. Es como un entrenamiento. Nosotros cuando están en la clase, le indico dónde tienen que aplicar para la licencia del tatuaje. Usted se toma un curso de pasadía de bioseguridad y si pasa el examen le da su licencia. Por ejemplo, miren esa persona, ¿right? Eso no se nota dónde tiene ese chiquito y dónde no tiene. That's the point. You cannot see it. So use the one I have. Está listo ya nosotros. Ya casi estamos terminando. ¿Cuánto como la sección, usted como parado allí, cuánto tiempo tú puedes durar? ¿Cómo se? Por una sesión. Haciendo la sección. ¿Tiene que tomar descanso o siempre? Si el cliente te pide descanso, tú coges descanso. Si no me pide descanso, yo lo hago de uno, porque solamente hago como 2 horas. Yo lo hago. Ok, 2 horas. ¿Entiendes? Depende de cada artista, ¿tú entiendes? Porque hay personas que duran 3 horas, 4 horas. Yo duro aproximadamente 2 o 2 horas y media. Si el cliente me pide un break, yo le doy un break de 5 minutos, no más de ahí. Ahí yo me sé. También tiene que tener otra cosa. Yo personalmente nada más cojo 2 clientes al día, no más. Porque cuando tú coges más de 2, tú vas a estar cansado. Y el trabajo no te va a salir como debe. Igual. Yo solamente cojo 2, no más. De 2 al día. Luis, ese trabaja conmigo, está sentado conmigo. Tenemos una clase ya mañana, de aquí me voy para la puerta para dar una clase ya. Él no pudo venir, en la próxima será.
That's another point. Another artist, Luis, he's in the Dominican Republic right now because spinal touch is also in the Dominican Republic. Well, this is something that you can do anywhere in the world, right? Yep. Déjame decirle algo que para que tengan más claro la idea. Dirán, los clientes son difíciles para conseguir. Que depende cómo tú hagas. Yo tengo clientes que vienen de todas partes, de Orlando, de California, de Puerto Rico, de Argentina, de Ohio. Si a él le gusta como tú se lo haces, viaja de donde sea. Yo he tenido clientes de todas partes que tienen esa solución. Como cuando se hacen el trasplante de cabello. Exacto. Entonces, no es que no va a haber cargo, va a haber cargo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquí se han hecho estudios en los Estados Unidos de que aproximadamente unas 3 millones de personas que quedan cargo aquí en los Estados Unidos solamente. Imagínate, no es solamente para calvo nomás. No, pero yo para que tengan una idea, ¿entiendes? Sí, no, para que también entiendan que no solamente para calvo, para la gente también que tengan pelo y quieren. Give me that fact one more time. How many people go bald a year? Like a 2 million. 3 million? In the US? So there is business. Yeah. Tú tienes. Sí. ¿Y tú haces? Sí. Okay. Ya como ustedes pueden ver, ya Jessica está terminando de hacer, solamente falta. Ya falta poquito ya. Estoy en una clase aquí con el maestro. Es my wife. Okay, bye. Vamos bien. Sí, no. También, ustedes yo sé que han visto mujeres que tienen esta pérdida de pelo aquí a un lado. Se le puede hacer eso para que usted vea que ya está claro. Entonces, eso se le hace para que se le vea así, un poco más poblado. So that's a case of a female problem. Ahora les voy a enseñar algo que para que tengan conocimiento de lo que le estaba diciendo, de los malos trabajos que hay en la calle. ¿Sí? You see? Wow. You see? Wow. You see? So there's different factors that go into those bad cases, right? Hay algunos casos que se pueden arreglar, Some can be pero hay fixed, muchos que yeah. no. Lo que no se pueden arreglar se tienen que someter a una sesión de rayos láser, que es muy doloroso y muy costoso y tiene que durar aproximadamente un año para poderse remover esto. Por ejemplo, este señor, ustedes pueden mirar en la pantalla, tiene ese pico. No sé si se puede notar algunos negros, ¿usted ve? Ese se puede arreglar, yo le arreglé y le quedó así. Algunos se pueden arreglar, algunos no. A muchos artistas, por cobrar el dinero, vienen a ti, tú sabes que no puedes arreglar, cuando tú le quieres cobrar $700, $700 y se lo pone peor de lo que lo tenía. So, tienen que tomar en consideración eso, por eso se debe de primero preparar bien y estudiar bien para poder hacer. El señor me preguntó ahorita que si en 2 días lo iba a aprender. No va a aprender a hacerlo en 2 días, pero sí va a aprender la técnica. Ya está en ti que tú practiques. Si tú no practicas, no lo vas a aprender. Es como la barbería. Cuando tú comenzaste a cortar pelo, tú no sabías. Tú vas paso por paso y vas aprendiendo. Mientras más experiencia tú vas cogiendo, más mejor tú vas haciendo. Por eso que le digo que es bueno que se eduque, no solamente en esto. Si tú eres barbero, edúcate en la barbería, aprende a hacer
la bebería como es correctamente. Si tú eres comertólogo, aprendes de comertología como se debe hacer correctamente. Como le expliqué, yo soy comertólogo por 35 años. Hago mujeres, hago todo. Pero, esto es lo que me gusta. Toda la máquina depende de lo que tú quieras gastar. Por ejemplo, es como la barbería. Hay máquinas que son baratas, pero hay que son caras. Por ejemplo, solamente, esta de mora cuesta $1,100. Aparte de eso, cuesta como $300. Pero hay que cuestan 200, 300. Eso depende de lo que tú quieras gastar. Y cómo tú. Recuérdate lo que le dijo Hanson de la tijera. Si tú tienes un buen equipo, tú haces un mejor trabajo. ¿Entiendes? Y se te hace más fácil. No, igual con lo de un solo tratamiento, ya hace todo eso. Exactamente. Lo de la clase que ella le explicó ahorita, 3,000, 3,500, 4,000. Pero ustedes ya están cobrando 3,000 o 2,500 por un cliente. O con 2 clientes ya tú tienes tu dinero para atrás. ¿Sí me está entendiendo? Sí. No es, tal vez se ve mucho, 4,000 es mucho. Pero tú lo vas a conseguir con un cliente o 2 clientes que tú hagas. ¿Entiendes? No es que tú vas a perder tu dinero. Inversión. La inversión no la vas a perder. Y con el curso que yo le doy un kit con máquina, con tinta, con esto, para que ustedes puedan hacer sus primeros 10 o 12 clientes. Su dinero está garantizado al 100%. Es testigo de eso. ¿Cuánto tiempo hace que cogiste la clase? El año pasado en agosto. Yeah. ¿Cómo te está yendo? Oh man, it's great. I'm already on my like 16, 17 client. Like I said, he's been real helpful. And if you really put your time into it, you can really make a lot of money. You know, but it's all on the time that you put. You know, and you just I don't know. You basically have a 10-second gap to convince somebody to put ink on your head. Right? If they're not convinced within 10 seconds, they're not doing it. So you also gotta be good with this. You know what I'm saying? But Elvis is the man. Huh? Yeah. Yeah, Barber too. I took my classes with Elvis last year. So, ya Jessica terminó de hacer eso. Ya el cliente tiene su tratamiento completado. Se le va a ver rojo por los próximos 24 horas. Después el rojo se va y se va a ver todo así como está. ¿Quiere darle unos cuantos puntitos? ¿Va a cambiar de aguja o le va a dar? No. Duramos un poco más de tiempo porque estamos hablando, si yo tuviera solo. Muy buen aporte para el crecimiento. Es lo que te estoy diciendo, este es lo que más está creciendo en la barbería ahora mismo, recientemente. Eso y esto. Exactamente. Es una locura eso. Sino que es un poco más desgastante de pronto hacer el rasta, pero bueno, yo no sé hacer eso. 500, 600, 700. ¿Hace tiempo lo hace? 5 o 6 horas. Pero es más desgastante. ¿No sé? Sí, porque es más. Pues ya usted hace esto, ¿no? Pero aquí hay que. Y el gusto también, ¿no? Gusto. Porque es muy posible que haya más personas haciendo micropigmentación que haciendo el. Pero digo yo que es igual que te va a hacer eso. ¿Ya dónde tú Ya he visto agendas que tienen 1 año y no tienen. Ni eso, que se tardó De hace que no tienen completa. La agenda todo el año completa para poder hacerse. No tiene que sacar 5, 6, 7 meses para poder hacerlo.
would be difficult. Yeah, yeah. Yeah. Ya ahí está completado un touch-up por $500. Una semana, 2 semanas. Hay que tener algún cuidado cuando se lo acaba de hacer, hay que tener algún cuidado. No se puede lavar la cabeza por 4 días. Ni mojarse. Sí, se puede poner gorro. El sol. Se le recomienda que se ponga un protector solar si va a coger mucho sol. Si es algo normal, no necesita. Cuando se coge la clase, yo le enseño todo. El arte que antes de hacer ese procedimiento hay otra cosa que hay que recomendarle a los clientes. Pero el sol y eso no se trata cuando comienza, se siente, pero ya como esto ya son sesiones viejas y no, ya no se necesita tanto cuidado. Exactamente. Sí. Compré un trabajo, se vio la diferencia. Cuando yo fui donde mi familia, dijeron, ven acá y yo de la calva que tú tenés. ¿Qué calva es? ¿Cuándo yo estaba calvo? Sí, no. Para 5 años, yo creo que van como 2 veces nomás que pues sí, que me retó. Es un trabajo que he sido bien. No, si puedes moverte para aquí, para que tú sabes de No, ahí se ve el trabajo. Está bien, pues. No, I appreciate you a lot. La máquina de Dio no se puede. Gracias. Thank you so much. Thank you. No, vamos a hablar ahora. Hey, dime mi amor, ¿qué es lo que pasa? Hey, thank you. Sí, dale, regálame un par de broches. Ven, gracias, ven, dame la mano, la silla, a tu hermano, por favor. Thank you for the question. Yes, vamos a poner esto para atrás. No, está fuera. Vamos para acá. ¿Un flaco? Sí, yo tampoco tengo ahora, pero no esto sí ahora. Ay, perdón. She was trying to get the picture of the guy that just goes out. I don't know, I think it's a Russia. Está bonita. Yes, I would like to see the color, man. Give me a second. You know I'm gonna go right here next door to the Mexicans. So give me 1 second. Cool. Oh, and I need the brick too, just to plug it into the wall. Yeah, I got you. Tienen un separate y todo, necesitan algo más. ¿Tú dijiste que necesitaba otro maleta? ¿O esa era? No, ya era para eso. Give me 1 second. Let me just let them get set up.
Give me 1 second, bro. Ok, everybody, ahora mismo tenemos a Damaris que va a presentar colores y fantasía de colores y cómo aplicarlo. Y un poquito de educación de la barbería. Traba tremendo. Ya, traba tremendo, el tremendo Barber. Para que no se vaya. No se puede ir. Ellos saben, se tienen que leer los flyers. Estamos esperando. Está bien, mismo. Con la pompa, sí. Se sube más rápido. Ahora. Y el micrófono ahí lo quiero usar. Para que se escuche. Domingo. Domingo. Y con la misma cámara que teníamos para Domingo. Déjame buscarlo, yo te lo busco. Tú quieres yo traduzco en inglés. La vaina hay que entienda. No, todos hablan español, ¿verdad? Spanish? Right? Sí. Todos hablan español. Un poquito. Respira, respira. Well, we have one. Muéstrame el color skin free. Yo no te apuro, yo te trajo. Se lo escuchamos en español. Sí, yo sé. Sí, que traigan a... Domingo, el micrófono para ella. Ok, perfecto. It's okay, she's gonna do the chocolate. Ey, pero tú hablas. That was very quick. Vamos a poner la opción aquí. Okay, guys. You connected this. Gracias por entender nuestra incomodidad, porque estamos en un espacio bien chiquito, por eso lo hicimos, para hacerlo gratis para ustedes. Free knowledge. Free 99. Free 99, that's right. Placer, excelente. Yo, no se vaya, ¿cómo es? Pero no, Tiene que ir, la quinta, papá. yo va tremendo. Ah, ok. Ah, buen viaje. Thank you again, man. All right. Thank you. ¿Tienes una secadora? Secadora. Sí, y un peine. Secadora ahí al lado. No sé si. Ok, ya sabes. Yo. Hey.
Ya lo tengo todo. Ah, vale, perfecto. ¿Qué pasó? Tú, No, yo no voy a hablar. Yo no, tú no me estás viendo con mi español malísimo. Tremendo que sirve para eso. Ven, vamos, tremendo. 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 Traducir inglés, güey. Oh, wow. ¿Qué tiene que hacerlo? No, pero aquí todo el mundo habla español. Well, some of them. Sí, sí. All All right. It's okay, we can try. All right, yeah, look, it's great English, man. You crazy? Ok, buenas tardes. Primeramente, gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Damaris Sánchez, mejor conocida en redes sociales como The Master Styles. Me pueden seguir por ahí. Mexicana. Tengo ya 14 años de barbera y tengo 4 años de cosmetóloga con licencia. Hoy día les vengo a presentar un corte con colores fantasía. Ya lo traigo previamente preparado por lo mismo de la cuestión del tiempo y todo eso. Ya lo traigo previamente preparado, pero quiero explicarles el proceso que yo hice antes de que yo continúe con el trabajo. La importancia de hacer o de saber es que tienes que saber, la importancia al hacer una decoloración es hacer previamente una consulta con tu cliente y reconocer ¿qué te puedo decir? Se me fue ahorita. Bueno, eso, pero tiene un nombre apropiado, right? Tienes que saber reconocer en tu cliente la textura de tu cliente, la porción del cabello y la densidad. De esa forma, tú te vas a dar cuenta cuánto decolorante o qué proceso tú vas a hacer y cuánto tiempo de exposición tú le vas a dar al color. En lo personal con ella trae un cabello virgen. Acuérdense que el tema aquí estamos ya en la barbería, no estamos con el tema con mujeres que ya es un cabello procesado. Vamos a hablar de ella, que ella traía previamente un cabello virgen. Entonces yo con ella lo que hice fue hacer una doble decoloración. La decoloración yo la hice fue en 2 partes. Previamente a esto inicié con una mezcla de peróxido y de colorante. Antes de que me pregunten qué productos uso, no me pagan por eso, por promoverlos, pero yo uso estos productos, se me hacen orgánicos y buenos y pues es lo que me da resultado a la hora de decolorar. Y uso la Plex toda la vida para cuidar la hebra capilar y cuidar al cliente. ¿Cómo se llama? Avina. Es miren. Si gustan checarlo, si lo consiguen por ahí, yo lo recomiendo. Otros usan Blanc, pero pues a mí es el que más me funciona. Vienen volúmenes, de esa forma. ¿Prestas el teléfono? Okay. No, sí. Quería como explicarles el proceso que yo hice con ella. Como les dije, yo hice un doble proceso con ella. El primer proceso fue que yo mezclé el decolorante, perdón que no tiene, ok. Yo mezclé el decolorante, yo mezclé 30 onzas de decolorante por 40 onzas de 20 volúmenes. Traje el de 30, pero pues nada más se los traje para que vieran. Mezclé eso para una exposición de 40 minutos en la primera decoloración. A la hora de aplicar con ella, yo apliqué de medios a puntas. ¿Por qué no apliqué en las raíces? Porque la raíz, como ya está pegada al cuero cabelludo, el cuero cabelludo sube por el calor corporal que tenemos. Entonces, si tú empiezas a aplicar desde la primera vez, lo que vas a hacer es que le vas a dañar el cuero cabelludo a tu cliente. 2, se va a decolorar primeramente el cuero cabelludo y la raíz, las puntas se te van a quedar. Entonces, a la hora de volver a poner la segunda, ya ese pelo se va a despegar. ¿Entiendes? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Sí, por eso no se lo aplica como un aceite protejante. Yo, cuando hago la mezcla, como dije, yo puse 30 onzas de peróxido, 40 onzas de peróxido por 30 de decolorante.
más 5% de Olaplex en la primera decoloración. El Olaplex no traje el aceite, pero es un aceitito. Sí. En la primera decoloración yo pongo el 5%. Yo para hacer colores manejo los números con la báscula. ¿Por qué es importante la báscula? Porque si tú quieres hacer una decoloración en este caso exacta y no dañar la hebra capilar, es muy primordial saber tanto el proceso como tú saber qué proceso estás haciendo. Es por eso me imagino que hoy están también aquí y quisimos hablar de este tema. Si ustedes si quieren acercarse, pueden hasta tocarle la hebra capilar de ella. Está resistente, no está como para salirse, ¿me entiendes? Entonces quedamos en que la primera decoloración fue de esa manera. Posteriormente pasé a la segunda decoloración, retiré. Al retirar, yo no retiro lavando, yo retiro gentilmente con un peine, solamente saco el exceso de la primera decoloración y paso a poner la segunda decoloración. La segunda decoloración es donde yo ya mezclo 30 volúmenes y ya me voy con 40 onzas, por así decirlo, por 30. Es como explicarles, no es ni 1 por 1,5 ni 1 por 1. Los que ya hacen color, quienes más o menos entienden el color acá. Ok, tú haces mujeres, ¿no? Yo no me manejo ni 1 por 1 ni 1 por 1,5. Yo me manejo como un 10 hacia arriba, ¿me entiendes? Entonces yo apliqué lo mismo. Yo hice 40 onzas de peróxido por 30 de decolorante, pero esta vez ya nos fuimos con el volumen 30. Perdón, fueron 45 onzas. Lo puse más líquido. ¿Por qué? Porque el oxidante, entre más alto es el volumen, es más potente. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Yo a ella le puse, ahí ya no fueron 5 onzas de Olaplex, sino 10 onzas de Olaplex. ¿Están? Vamos entendiendo hasta ahí. Sí. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque el peróxido, entre más alto es, el tema de oxidación va a ser mucho más rápido y la agresividad que va a llevar la hebra capilar va a ser tremenda. ¿Me entienden? Hebra capilar es cada pelito, por si, disculpen si les hablo como en nombres técnicos más apropiados, porque pues así lo estudié. Mejor todavía, si uno aprende profesionalmente. Entonces, como les decía, de esa forma la hebra capilar no se maltrata tanto. El tiempo de exposición que le di esta vez solamente fueron 25 minutos. Yo no juego ni con el volumen 40 ni con llevarlo a 40 minutos. Yo no voy con eso. ¿Por qué? Porque siempre estamos, y antes de eso yo estoy como checando, ¿entiendes? Por lo menos si le di 25 minutos, a los 15 minutos, porque hay personas que tienen el cuero cabelludo y más sensible y su calor corporal es más que de otros, eso hace que suba demasiado rápido. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso, previamente checando. Esta vez a la hora de aplicar, yo ya apliqué de raíces a puntas completamente, porque ya fue la segunda decoloración y porque había que tocar raíz para decolorar. Pero si ustedes se acercan, el cuero cabelludo está sano, y eso es lo que a la hora de decolorar, eso es lo más importante. Es por eso que yo soy de las que defiendo mucho la educación. De todo tenemos que educarnos, no solo vender un servicio, no es solo hacer dinero, porque es cierto, yo por así decirlo, por el tinte y el corte, pues son $200, fácil, me los embolso. Pero ¿qué pasa si el día de mañana ella se fue y a la semana ese pelo se le está cayendo? Tú ya le quemaste el cuero cabelludo, y una vez quemándole, tú ya le provocaste una alopecia, ¿entiendes? Y ya quedó calva. Yo he visto casos, yo creo que ustedes también han visto casos. So, tengan mucho cuidado ante ese tema. Entonces, después de eso, pues ya pasé a retirarlo. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿O voy muy rápido? No, está bien. Okay. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen y podemos... Siéntense. Siéntense. Ahí tiene una pregunta. ¿No le aplica calor al
Jamás. No. Para esto yo respeto mucho porque a la mayor, yo como te digo, yo soy estilista, cosmetóloga y barbera, y entonces entiendo el tema de cómo trabajamos los barberos. Los barberos nos trabajamos más como al paso. Las estilistas trabajamos más como que ya porque ya tengo una con color y acá le voy a hacer un peinado, a esta le voy a hacer un blower. No, yo en lo personal prefiero ser más profesional y tomarme mi tiempo. ¿Sabes por qué no el calor? Porque nosotros agarramos el blower bien fácil, ¿verdad? Agarras el blower y empiezas a hacer eso. A la hora que tú estás esparciendo el calor, no lo estás esparciendo totalmente, ¿entiendes? Hay veces que en eso alguien te habló y te quedaste con el blower acá. Ya le quemaste esta parte. Y esto ya subió. Y por eso es que terminan apareciendo manchones, que aquí quedó amarillo, que aquí es blanco, aquí ya hasta te está saliendo. Entonces yo no lo recomiendo. ¿Y el papel sí lo usas? Ah, sí, El papel toda la vida. Okay. Yo lo uso del lado donde brilla menos, es el que va a la cabeza, y el lado donde brilla más se queda afuera. Oh, wow. Después, son truquitos. Wow. Después de eso, Hay una razón por eso, entiendo. ejerce más calor. Ok, el lado oscuro. Ajá, el lado más como mate. Sí, va para la cabeza. Va para la cabeza. Okay. Ejerce más calor que el otro lado. Ya. Sí, le activa, es la palabra. Tremendo truquito. Sí, y después de eso también le pongo su gorrito. Okay. Como dije, por cuestiones de tiempo me hubiese gustado hacer el proceso acá. Sí, me hubiese gustado hacer el proceso acá, pero pues no pude. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, después de eso, ya pasé a retirar el color. Antes lo retiro con agua, obviamente, y con un shampoo neutro. ¿Agua fría o tibia? Agua tibia. Todavía no estás, ¿sabes por qué? Porque estamos manteniendo la hebra capilar abierta. Tú metes agua fría y ya cerraste, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Por el pH. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Entonces, con agua tibiecita yo paso, obviamente, a retirar como sigo con un shampoo neutro para retirar como el exceso de colorante que queda. Y después de eso ya voy con el matizador, que es el shampoo morado, que todos sabemos que el morado cancela el amarillo en la rueda de colores. ¿Okay? Sí, vamos bien así, ¿no? Ok. Entonces ya fue. Perdón, ¿me puedes decir la marca? Del shampoo morado es de esta misma marca. Oh. Yo soy de las que así, si me Con la muevo misma marca. con la misma marca me muevo, ni siquiera me están patrocinando, solo lo estoy. Seguro. Ahorita voy a hablar de la Magic Perdón, de la Coco. ¿por cuánto rato dejas el Para que champú? salga ahí en la... Esta es la marca. Hay una sola persona que en Juan Miguel sí lo distribuye, pero ahí mencionarse. Es uno de los Es un mejores. muchacho, sí. Es Un mejor. muchacho. No me sé ni su nombre. la Juan verdad. Carlos, para que vea el video Juan Carlos. Juan Carlos, dame algo fíjate. feliz. Estoy promocionando acá. Pero bueno. Ten cuidado. Pero bueno, seguíamos que estábamos con el shampoo matizador, que es el que cancela el amarillo, ¿cierto? Porque cuando ya quedó decolorado, el pelo había quedado como en un nivel 9. Pero yo no lo quería en 9, yo lo quería entre un 9.5 hasta un 10, y si el matizador me alcanzaba a llegar, llegó como un 9.5. Esto todavía no es un 10. Si los que saben de color logran entender que eso también es bien importante. Vamos a hablar justamente de eso. Los niveles de decoloración o pigmento de contribución, como es mejor llamado o profesionalmente llamado. El primer. Sí. Acá, vamos a poner la rueda. Como esta. El pigmento de contribución es el color que sobresale en el momento que tú empiezas a decolorar. En el momento que tú empiezas a decolorar, de ahí mismo tú vas marcando los niveles de decoloración. Tenemos del 1 hasta el 10. Ya si quieres llegar a 11, a 12, pues ya se cayó el pelo, ¿no? Entonces, como les decía, el pigmento de contribución es el que sale, va saliendo conforme al tiempo de exposición que tú le estás dando al decolorante. Ahí viene saliendo el pigmento de contribución. Como yo les dije, aquí llegamos hasta un nivel 9, con el matizador fue que ya alcancé a llegar no se ve. a un nivel 10.
So, hasta ahí vamos. ¿Alguna pregunta antes de que siga ahora con el color? ¿Cuánto tiempo dejas el matizador? Usualmente lo checo dependiendo a Dificultades técnicas. dependiendo digamos, al nivel que ya alcanzó el cabello. So, ahí tú sabes si lo vas a dejar, si ya el cabello alcanzó, si tú querías un nivel 8 y cuando le quitaste la decoloración, o sea, cuando ya checaste, ya estaba en un 7.5, déjalo 1 minuto, 2 minutos y se fue a 8 en ese momento. ¿Entiendes? Ahí sí ya es dependiendo. Todo, ¿qué les puedo decir? Todo tinte va a ser totalmente diferente dependiendo al cliente. Te pones el champú. Sí, todo va a ser dependiendo al cliente. ¿Por qué? Porque como les dije, todo va a depender la estructura, la proporción, la densidad, la porosidad. La porosidad es justamente qué tan abierta está la cutícula de esa persona. ¿Entiendes? Ok. Después de eso, ya quedó y pues este fue el resultado de la decoloración. Aquí solamente está decolorado, yo no tengo ningún tinte todavía aquí. Solamente fue decoloré, maticé y aquí está. Ustedes pueden, si quieren acercarse, tocar la hebra capilar de ella que está fuerte todavía y acercarse a ver más que nada lo que es el cuero cabelludo. El cuero cabelludo no está nada maltratado. Sí, te dejo. Tóquenla. Puede haber la diferencia entre el pelo de ella, que está bien saludable, decorado para la muchacha que tenía el pelo blond. Estaba más procesado y no se puede dar cuenta la diferencia entre el pelo anterior. Sí, el pelo está, pues, como yo les dije, está ahí ya decolorado y pues el cuero cabelludo está sano, que era lo más importante, que era mantener como el cuero cabelludo sano. Entonces, posterior a eso, ahorita vamos a continuar con los colores, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer con ella es un proceso de coloración fantasía. En la coloración fantasía estamos jugando con los semipermanentes. Y digo con los porque está el semipermanente. Les voy a mostrar con muchos. Que sería el semipermanente que solo deposita color, que tampoco me patrocina, pero aquí estamos. El semipermanente que solo deposita color, no realza, o sea, no decolora, no eleva, no va a hacer más nada, solo va a depositar el color y le va a durar a la clienta o al cliente mínimo 4 semanas, de 4, 5 hasta 6, dependiendo del cuidado en la casa y dependiendo de las indicaciones que ustedes les den en su casa, cómo debe de cuidarse. Después tenemos el semipermanente de larga duración, que es el que ya se mezcla con un peróxido bajo. ¿Por qué? Porque ya solo vas a depositar el color. ¿Me están entendiendo? ¿Vamos bien? Una pregunta, ¿eso para aplicarlo también tiene que estar decolorado? Sí, sí, porque son semis, no te van a realzar más que depositar. Depositar es yo lo pongo, ya directo, se deposita y listo, no es un permanente, no tiene oxidación, ¿entiendes? Entonces, sin amoníaco. Todas tienen en cierta forma un derivado decía mi maestro, pero de todas formas, esos son los 2 semipermanentes que se usan más que nada en el tema de colores fantasías. Y ya después de eso, pues ustedes ya nada más deciden como qué color quieren depositar. También en eso se basan en cuanto a la decoloración. Por ejemplo, yo como el color que yo visualicé que quiero en ella es un gris platinado con un azul. El azul hubiese entrado desde que ella estaba en el nivel 8. ¿Por qué? Porque el azul es un color primario y es el color más potente que tenemos en la rueda de colores. Vámonos con los colores que es primario, secundarios, terciarios y complementarios. ¿Entiendes? Entonces el más potente es el azul, el rojo y el amarillo.
son los primarios. Pero como yo vuelvo y repito, en ella yo quería un platinado, y ya un platinado viene siendo un complementario, una formación de varios, entonces por eso que tuve que llevarla a ese nivel a la que la llevé. Okay. ¿Otra pregunta? Antes de procesar a ya depositar. Bueno, pueden ir preguntando y... Normalmente, ¿cuánto tú te demoras con un proceso así? En ¿Lo que el- estás haciendo hoy? Si lo hubiera hecho hoy, como ella dice, yo no uso calor, entonces lo hubiera dejado al tiempo de exposición, normalmente unas 3 horas. Para ¿Y qué hacerlo. tú cobras por un servicio así? $200. $200. Sí, pero, por ejemplo... ¿Eso con corte Sí me lo incluido? encuentro. Ah. Y sí me lo encuentro. Sí. 3 horas, son muchas. Pero es dependiendo, una es el lugar en donde estás, dos es mientras... Hay que cobrar más. No, claro, totalmente. La calidad del pelo. No. Sí, totalmente. La situación siempre cuenta es, vaya, aquí estamos en Queens. En Queens. Yo estoy en New Jersey. Y ya por la salida 9. Entonces el pueblo como que todavía no da para No más. soporta. Nos vamos a mover de ahí, definitivamente. Pero sí, por ahora, pues son los precios. ¿Por qué? Porque pues alrededor locales pues también tenemos gente que lo hace, no lo hace igual, jamás, pero lo intenta, tú sabes, y a veces los hombres solo quieren algo rápido y dicen, ¿cuánto me cobras? Y ya, te lo haces sin necesidad de... Sin saber, exacto. Entonces, pasamos con eso. Domingo. Hey, Voy a pasar precisamente a depositar. Como yo les dije, este lleva peróxido, ¿cierto? Pero el peróxido que lleva ya es bajo, que es el de 3%, que pueden ser, es el volumen 10. La marca es Barber. No es pueden usar la marca que ustedes quieran. No te están pagando. Tampoco me están pagando. Ahora, si yo ya hubiera llevado a un nivel 10, 11, el peróxido tenía que ser mucho más bajo. Hay peróxidos de 7. Y si no tienen de 7, pónganle un poquito de agua y se hace 7. Entonces aquí no hay gran ciencia. Aquí simple y sencillamente es ustedes saber leer lo que dice la cajita. Y la cajita claramente dice aquí que es 1 por 1. ¿Cierto? Aquí dicen 1 por 1. Entonces, si puse 10 onzas de color, pues ¿cuántas onzas son de peróxido? 10. Aplausos. Miren que les estoy dando trucos de gratis. Muchas clases de colorimetría. No, ojo, no es clase de colorimetría, es clase de color fantasía. La colorimetría realmente es muy extensa para yo poder explicarla, demasiado extensa. Sí. Pues ahí yo lo que hago es una mezcla, pero ahí ya todo depende de, como yo vuelvo y repito, del color que ustedes quieren alcanzar, o del color que ustedes imaginaron hacer. Ya no es como, no hay una fórmula como exacta, porque sí, como lo vuelvo y repito, este ya es un color complementario, entonces todo va a depender, va a predominar siempre el color primario que esté en alguno de ellos. Si el color primario que tiene es el azul, pues va a predominar con un satinado azulado. Si el color secundario primario es el secundario que es un morado, va a ser un platinado morado así. Exacto. Entonces ahí ya más o menos es de esa forma. ¿Alguna otra preguntita? Si quiere mi amigo tremendo puede agregar algo ya que lo tenemos aquí a la mano. Y Yo no de color no sé nada. Estoy aprendiendo aquí. Chao, esto es algo que yo les estoy dando
súper por encima. ¿Quiénes de aquí tienen licencia pero que sí fueron a la escuela? La verdad. No, sean honestos. Bueno, que sí fueron, ok. Entonces, como yo vuelvo y repito, lo que les estoy dando aquí es solo como por encimita. De resto, pues es una, si yo me pusiera a darles la teoría, pues mejor les paro a mi maestro que está ahí atrás. Mr. G. A Mr. G, el profesor de la escuela donde yo me gradué. Y es súper extenso, ¿no? Son, ¿cuántas Empire, semanas? right? No, New Concept. Oh, you're not Empire? No more. Okay, I thought you was They Empire. shut that down. ¿Cuántas semanas de colorimetría, bueno? ¿Cuántos meses nos llevamos de colorimetría solamente en la clase? ¿2 meses? Solo para colorimetría. Es mucho. Es mucho, es muy extenso. So, ¿qué es la mezcla esa que le está echando? Mezclé fueron un color ceniza y un pastel. El pastel tiene su fuerte del pastel es el azul. Entonces, ¿para qué? Porque quiero un platinado azulado y porque aparte le voy a poner un azul. Entonces quiero que haga un contraste entre colores cálidos y fríos. ¿Quién sabe qué son colores cálidos y quién sabe qué son colores fríos? Río Azul. Si lo toca está frío. Cálidos. Caliente. Díganos, Damari, ¿cuáles son cálidos? ¿Cuáles son fríos? Lo acaba de decir. Ahí en la rueda de colores están. Ok. Los cálidos son el rojo, el naranja y el amarillo. Esos son fuertes, colores fuertes. Cálidos. Son alcalinos. All right. El azul, violeta, Más cerca al sol. Y los otros más cerca a la oscuridad, más ácidos. Los otros son más cerca al bizcocho. El pastel. Bizcocho para mí No, ese tipo de Pues nada, aquí no sabe, bueno, el resto, pues ustedes saben mezclar un color, hacer una mezcla homogénea. ¿Alguna otra cosa? ¿Tengan alguna pregunta? ¿Algo que no he agregado? Permíteme, déjenme ver. Yo creo que tenía algo más que agregarles. Vamos aquí. Que no se me olvide. Respecto al mismo tema. El video que tenía, pues del proceso, ¿no? Oh, pero ese fue otro proceso. Si tú lo quieres poner, no tengo ningún problema. No, ya estamos en todo eso. Muchachos, antes de, como vuelvo y repito, esto es bien por encima. Antes de ustedes, pues recomendar algo, ¿verdad? O hacer algo con sus clientes, yo sí les recomiendo que sigan tomando cursos o directamente pues estudien, que es lo más ético en este caso. Pues mucho. Para las redes, sonríe. ¿Cuál fue el video que tú tenías ahí? No, eso no pero fue como un proceso similar, solo que aquí fueron colores cálidos y fue muy fácil de colocarlos, pero como respecto al mismo tema que estamos tratando. A la hora de depositar, pues no hay nada mejor que hacerlo con secciones pequeñas para que ustedes esparzan el color bien. ¿Tú no tienes en tu cámara, right? No, yo te lo... hace difícil ponerlo. ¿Por qué no? No, tranquilo. Un truquito cuando vayan a hacer un color, si el
cliente trae el cabellito sucio, mejor. Si lo trae limpio, pues tengan cuidado porque les coge más rápido. No, le va a arder más rápido. Le va a arder más rápido por el puesto que como está, los poros están abiertos, la cutícula está sensible. Entonces el cuero cabelludo igual está limpio. El decolorante va a penetrar a lo que va. No te habías bañado como en 3 días, ¿verdad? Eso conviene. Tú me dices. Sí. Mi gente, mi modelo está un poquito nerviosa, es su primera vez que me acompaña. ¡Ay, Dios mío! Me gustó que trajo porra, ¿eh? Díganme los que han hecho color, ¿qué experiencia han tenido ustedes? ¿O qué les ha faltado que ustedes crean y digan, bueno, esto no me lo sabía y ahora... Bueno, yo hice un color una vez, traté de sacar como el color platinado, que salió como medio como morado, gray. Por el champú que usaste. No, el champú no tiene nada que ver. el champú al fin. Cuando lavaste el cabello, Yeah. que usaste al fin. Yeah, the purple shampoo. Sí, el purple, sí. That's what I use. Eso. El pigmento de contribución o el nivel de decoloración a cuál llegaste. ¿Qué sé yo de esa vaina? Ese fue, ahí fue Está bien, maestra, burlando de ese bullying, como dice yo. Mira que eso quedó grabado, ¿no? Nosotros no sabemos lo que es eso. porque allá le dicen que fue el champú. Una pregunta yo tengo, ¿estás usando 30 o 40 ahorita? No, ahorita no estoy usando ninguno, ahorita estoy usando 10. Ah, pero no. Solamente Antes de ese proceso que tú hiciste. Bro, ella ya dijo Llegó eso. tarde, Ay. Vamos a repetir todo eso. Yo es que no estaba acá, yo me lo olvidé. Era perdiste. Chequé el video mañana para las 12 en el mismo canal. El Legendary por ahí tal vez aparezca también. Por eso yo digo, este proceso se ve raro. No, es que el proceso ya estaba previo a... Sí, no. No es recomendable, la verdad, pero porque no es recomendable dejar la hebra capilar abierta. Pero pues había que hacerlo por esta vez. Pero ella no salió a... Tamari, la experiencia que yo tenía de cuando yo me metí en color y todo eso, de conocer y todo eso, y me puse mucho mejor haciendo color y todo eso, y cuando hice el color de mi esposa, ya ni me deja quieto, porque eso es dos colores. Tiene que ser un canal. Te volviste maestro, un pro. Ahora tengo que serlo. Ay, obligado. Eso. So, básicamente a usted le benefició, ¿no? Si se van a meter en color, esto dinero. Ella dice que cobró 200, pero ese trabajo ahí es un 500. Porque por 3 horas son 300, 100. Yo dije, ese proceso. Sí, es que yo vuelvo y repito, a veces es el área. Pero depende de la área. Lastimosamente ese es el área. ¿En cuánto están los cortes aquí? Bueno, y yo tengo que hablar un poquito más de eso, del área. Yo Domingo creo también que tiene que subir también. Si tú haces un buen trabajo, no importa, la gente viene donde ti. No tiene que ser solamente la área, puede ser que la gente venga donde ti. Donde yo puedo estar aquí en Corona y puede llegar otra persona de China, un sitio donde haya plata, ¿me entiendes? Por ejemplo, los de Guayana lo estamos trayendo todo para acá. Lo que importa es el trabajo. Estamos trayendo todo Lo que importa es el trabajo. Si tú haces un buen trabajo, Sí. cobra. Es como el restaurante también, si te gusta la comida buena, tú vas para otro lado a buscarla, ¿no? Oh, sí, No, y las redes sociales ahorita la publicidad es mucho. Mi gente, yo siempre a la hora de deposito de atrás hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Que me responda alguien que no sea mi maestro, porque sí sabe. ¿Por qué? ¿Por qué creen que deposito? Es más sensitiva la parte de adelante. Procesa más rápido. ¿Cuál? La parte de atrás. No, La parte de atrás del cabello siempre es como un poquito más grueso. Aquel estaba un poquito más cerca.
A ver, otro. Te lo digo. Es al revés, sí, sí. Te lo digo. No, el que sabe, quédese callado. Yo voy a adivinar. Eso La parte duele. de adelante. Eso duele. La parte de adelante. Eso arde. ¿Cuál es esto? Ah, no. La parte de adelante arde. No es por eso. No. Cuando arde, vamos solamente. La parte de adelante produce más calor. Sí. Y por eso va a trabajar más rápido, por eso empezamos desde atrás. Ah, tú viste un video. Lo practicaron allá atrás. Si se revierte, solamente tiene la parte de atrás. no solamente la parte. Justamente esa era la respuesta. Y eso, yo soy calvo, yo no sé nada de color. ¿Cuál es el nombre tuyo ya, bro? ¿Yunes? Mío, Dio. Domingo, me llamo Domingo, pero me conoce como Dio. Sí. Domingo, ¿sabes lo que pasó con tu experiencia? Ajá. Quizás tú lo dejaste mucho tiempo y cuando el champú te lo deja más de 30 segundos, te mancha el pelo morado. Sí. De ahí para tú desmanchar tienes que usar ¿qué? Un champú. Sí, cuando terminamos te voy a enseñar un videito para que tú me digas más o Un menos. champú ácido para quitar Sí. el morado. Son truquitos que Sí. clase. Que uno va aprendiendo, entre más lo pone en práctica. Pero realmente yo no creo que haya sido el shampoo. Yo creo que, acuérdate que no lo decoloró al nivel que tenía que decolorar. Como vuelvo y repito, el gris o lo que es el gris, lo que son platinados, son colores complementarios. Entonces, ¿qué les trata de decir? Son colores que no tienen fuerza. O sea, no van a tener la misma fuerza. Como yo digo, ahorita yo le pongo un azul y ella queda azul, por más que yo ya le haya puesto otro color, un color más más bajo, ¿me entienden? Entonces yo siento que lo que le pasó a Domingo, porque pues él realmente no sabías en ese momento de niveles de Tampoco sé todavía, ni todavía. Yo siento que fue eso, porque el shampoo en sí hubiera ocasionado lo que mi colega acaba de decir, si el nivel de decoloración hubiera estado en un 11. Si hubiera estado en un 11, ahí sí le creo que sucede esa situación, pero antes de eso, el champú nada, más bien hasta eso le ayudó. El champú. Sí, le ayudó. Y acuérdate que el gris, ¿qué color de gris usó? Domingo. Hey, dígame, mi amor. ¿Qué Perdón. color gris usaste? Hasta eso, No me recuerdo, mi amor, de verdad. Hace tiempo ya, eso casi un año. Estabas por ahí. era nada más como inventando. Sí, Entonces. no quiero tratar de inventar, pero. ¿Qué pasa que pues, es bien bonito a veces lo que vemos en redes sociales? Sí. Y entonces dices, bueno, lo buscas en YouTube y dices, Yo puedo hacer eso. Eso no tiene ciencia. Pero ¿qué pasa? Que Es más fácil de la boca. YouTube es muy bueno. Yo no digo que no, YouTube es como un complemento a la educación, porque YouTube ya te enseña como manos a la obra, tienes que hacer eso. Pero yo siento que antes de tocar YouTube, mejor toca un libro, estúdialo y ya cuando ya entras a YouTube dices, por eso él estaba haciendo esto, por eso ella hacía esto. Porque entonces tú ya caes en cuenta, como les digo, soy barbera desde hace 14 años, al igual que ustedes. Yo decía, ¿yo para qué quiero ir a la escuela? Yo ya me hago mi buen dinero. Pero allá había algo muy dentro de mí que me decía, yo no me puedo parar en una tarima y hablar como profesional y creerme, si no lo soy. Entonces pero eso es como dependiendo a cada quien, ¿entiendes? Entonces, Me gustaría aportar algo sobre eso. Tú sabes, ahora mismo, ¿cuántos teléfonos hay aquí? Como 15 teléfonos. Sí. Cada quien tiene la oportunidad de subir algo a YouTube si quiere. Sí. Entonces, eso tiene mucho más probabilidad de que en YouTube y en las redes sociales, así como tú puedes encontrar un conocimiento o algo que una gente compartió que sea verdadero, también hay cosas que son falsas. Sí, porque Tú coges el riesgo de encontrar cosas que son verdad y cosas que son mentiras. ese fue el color. Es que yo hice. Vean, ese fue el color. No se ríen, señores. No se ríen, por favor. Qué malo. Míralo ahí, lo que ella dijo. Exacto.
Ahí ya le puse. Eso era un nivel 6. No había llegado ni a un 7. ¿Qué soy yo de nombre de vaina? Yo estoy ahí, yo voy a hacer esta vaina. Mira el color que me salió. Y di que le salió un color bonito ahí. ¿Sabe por qué le salió ese color bonito? Porque el pigmento que prevalecía en ese color, en ese matizador, era un morado. Y el morado ayudó a cancelar ese amarillo patito que tenía. No, pero no fue solo con el shampoo. O solo con el shampoo hizo eso. No. No, él puso el color. Sí, él puso el color. Él dice que él puso el shampoo y después. Un silver, era como un silver gray. No se me olvidó cómo se llamaba. ¿Cuántas decoloraciones se pueden hacer máximo? Recomiendo solamente 2. El otro día en la barbería llegó un cliente a hacerse una decoloración y un compañero mío que no sabe, pero él cree que sabe, le hizo 7 decoloraciones. 7. Ah, pues ese está calvo ya. Que venga para la microestación. Hay que tener en cuenta que hay muchos callos hay callos que resisten mucho. Sí, pero 7. ¿Sabe qué pasó ahí? Pasó ahí que él mismo sabía que no sabía lo que estaba haciendo. Sí. Ajá, Entonces, él ya sudaba. Ese tema de inventar, a veces cuando inventamos eso nos pasa. Y lastimosamente pues el que pagó el plato roto fue el cliente. Yo pensé que al final él iba a terminar calvo. Yo dije, ya le toca que le pase la cera. Entonces aquí es donde vamos a hacerle una raíz falsa, porque solo por inventar. Porque aquí ya ustedes tienen la libertad de hacer lo que ustedes quieran, siempre y cuando el cliente lo vea. Y esta clienta dijo que sí. No vea. Ella dijo, sí, hazlo. Pero sí. ¿Me regalas por favor otra? Aquí está. Aquí está. Igual. Sí, igual tráeme otra porque voy a necesitar. Sí, yo realmente no recomiendo más de 2 decoloraciones. Hay veces que hay clientes, como vuelvo y repito, que pues si trajeron el pelo lavado a la primera y si llegaste desde la raíz en la primera decoloración, olvídate, no te va a aguantar una segunda. Le va a arder y O ya. sea, si se hace con el cabello lavado, ¿le algo más? Sí, por eso le digo como tips, si tú vienes y le dices al cliente, si previamente tu cliente te dijo, quiero una cita para que me hagas esto, dile, no te laves el cabello, ven con el cabello sucio, no pasa nada. Eso, lo que hace el cabello sucio es que el cuero cabelludo produce grasita, y esa grasita nos protege. Grasita llamada ¿Cómo? sebo. Serum? Sebo. Sebo, oh, wow. Aquí como está cortito hay que hacerlo con cuidado porque nada más tiene como ciertas puntitas blancas y esta técnica ya es como de cada quien, ustedes la pueden hacer hasta con. ¿Sabes que las veces que yo he hecho colores, eso es lo que yo hallo que es incómodo? Separando el pelo. No, exacto. Y hay que ser muy delicado para eso. Ya yo quiero ver. A todo, ya. Sí, eso me desespera. Por eso son Sí. 500. ¿De Chabela? Te acabas de salvar 500 dólares. un trabajo Eso es lo que se cobra por. o más. Tú le estás aplicando eso a la base nomás. Sí, porque quiero hacer una raíz falsa. El recorte, los colores, los productos,
a este proceso que estoy haciendo ahora. Eso ya es algo más Ella dice como artístico. por 2 procesos cobro 200 por 3 horas. Pero qué pasa que mientras estoy haciendo ella, pues yo pues en lo personal puedo, conforme tú ya te puedas manejar, si puedes hacer 1 o 2 recortes, no recomiendo más, obviamente, puedes hacerlo. Porque ahora está trabajando. Puedes ayudarme. Ahora tiene que. ¿Cuánto tiempo se deja hacer? Un tiempo de posición de 25 minutos, no más de eso, suficiente. De hecho, si yo quiero lo quito ya mismo, pero como estoy aplicando eso, mucho mejor. Yo cuando hago estos procesos, me imagino como que estoy como en wine painting. ¿Tú quieres yo lo hago esto para que lo eche ahí, no? ¿Qué tú crees? No, eso, porque eso va mejor así directo. Yo quiero aplicar un diseño. Okay. ¿Se fue Chiquis? ¿Otra pregunta, Chiquis? Chiqui. Chiqui. Esa chiqui. Hasta el momento vamos bien, Chiquis. No, estoy atenta, pero... Sí, yo también. Everybody that can, because if we don't uplift our industry, that's why our industry is not respected the way it's supposed to be. You know? Inviting people, like how this idea popped up to me. Hanzo reached out to me. I've had Hanzo classes here before, but I wanted to make it more interesting someone as well, invite somebody. Entonces, ¿nunca has hecho un color de venta? Sí, yo he hecho de todo, sí. El problema es que no me quedan bien. Por eso no lo he visto, que lo publiques. I'll ask them, yo, somebody else wants to do this, and if they with it. No, mentira, lo que pasa es que en el área donde yo estoy no parece mucha gente. Y como uno no anda vendiendo eso tampoco, la cosa es complicada. Yo por eso te digo así, como que a mí me gusta mucho el tema de la barbería, ya We're not elevating what we're doing, we're just coming a in. veces como agregan, ¿sabes por qué? Bueno, cuando yo vi venir, cuando fui a la escuela, como que vi venir este tema de los colores y me dije, no voy y lo estudio porque, no era porque no podía decolorar a alguien, inventar a mi modo, whatever, pero era que yo me preocupé más en el tema de que si tu cliente va donde alguien que le sabe hacer un buen color, el mismo ese alguien ya sabe usar una buena tijera y le complementa con un fake, ¿qué crees? Perdiste ese cliente. Entonces nos educamos y improvisamos como a seguir haciendo más cosas nuevas o nos quedamos en el mismo camino y vamos perdiendo clientela. Es cuestión también de lo que uno venda, porque en una ocasión un cliente fue a cortarse ya con un platinado hecho. Ajá. Y yo le digo, ¿dónde te hiciste ese platinado? Y me dice, oh, en un salón de belleza. Y esa, la mujer. O sea, él entendió de que yo no iba a poder hacer eso. Sí, sí. Él fue de una No, vez a un y salón entendió de que tampoco. Y fue a cortarse conmigo. Y entendió que la persona, y te aseguro que la estilista no sabía hacer un buen fake. Que eso también le pasa o nos pasa acá a las estilistas, que nos enfocamos como más como en los colores y no tanto en la barbería, y no entendemos que ahorita la barbería es un auge tremendo. Sí. Otra cosa que alguna vez se limita al barbero a aplicar color, la licencia. Muchos dicen que, yo creo, no sé, que tienen que tener la licencia de cosmetología para poder Es que aplicarlo. realmente la licencia es obligada hasta para cortar. Sí, sí, pero digo para el color nomás. Es lo más recomendable, pero ya, los barberos, el curso de barbero hacen color. Bueno, Sí, pero tú estás en Jersey, no sé si New Jersey, New York es lo mismo. Licencia de barbero, that's what it means. Yeah, but he means that you need license, even though if it is a barber. No, license, yes, pero lo que quiero decir, sí, pero solamente no coger
una clase entera de cosmetología solamente para hacer color. No, barbería también, la clase de barbería la tiene. Sí. Yo creo que eso depende de los estados. Sí, ¿sabes? Blackout. sí. New Jersey Creo es que- uno New Jersey es uno de los estados más Estricto, ¿no? I just keep hearing that, No, you know, porque like, aquí también solo para hacer manicure necesitan la licencia. Si no van a, si no van a cortar o no van a hacer pelo, tienen que hacer uñas. Pero como cogimos todo el curso, tenemos permiso para hacer todo. Oh, pero es que vamos a lo básico, por ejemplo, que es a mí, lo que implica cosmetología es que la cosmetología es la mamá de todos, ¿me entiendes? Yo no necesito una licencia de barbería si yo ya tengo la de cosmetología. O sea, ya con eso es más que suficiente, por eso son más horas. Y si no, no fueran tantas horas. En New Jersey son 1200 horas, aquí no sé cuántos son. ¿Te va a volar? Y allá nos exigen estar las 1200 horas de fuerza en la clase. Es una carrera, totalmente. Totalmente. Allá sí. Preguntas. A ver, sí. Primero se puede hacer el color y luego se hace ¿El corte? el corte o se puede hacer viceversa. Se puede hacer viceversa y es más como ¿qué te puedo decir? Ella es más como tu flexibilidad que tú tengas o de que tu técnica es la palabra. Cuando tú ya tienes tu técnica y tú dices, bueno, pero es que a fulanito le funciona más primero el corte que después el color, pero no hay problema. O sea, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer el color o previamente puedo preparar hacer el corte y puedo preparar para hacer el corte, pero no Oye, eso se ve bonito y no está seco ni nada. Pero es recomendable corte primero. el corte La primero, combinación para está que tú bonita. ya sepas qué vas a cortar y que no. Para hacer highlights, no. Yo prefiero hacer el color primero, después el corte. ¿Por qué? Porque tú después vas a despuntar. Y si tú despuntas antes, a la hora de tú querer sacar los pelitos para los highlights, ya no te salieron, porque ya los cortaste. Entonces, para highlights yo no recomiendo. Para color, puedo hacer. ¿Es recomendable que un hombre se haga highlights? Si tiene cabello. En esto tremendo. Se está viendo de todo. No, por imagen. Quisiera hacer un highlight. Ahí es donde tú entras como profesional en preguntarle el estilo de vida de tu cliente, en saber más o menos, ¿verdad? Si tú eres un oficinista, ¿cómo vas a llegar? No digo de plano, si eres el jefe, pues llegas como quieres, ¿verdad? Pero si no, pues si eres un trabajador, pues no. Pero hoy en día, créeme que se está viendo por donde sea. O sea, estamos viendo que el urbano está rompiendo fronteras, que antes nosotros éramos unos simples peluqueros, ahora somos artistas. O sea, y ahora ya no es una... Creo que falta todavía. Ahora ya no es, no, ya estamos en esa... Pero creo que falta todavía. Yo creo que no tenemos el respeto que... No, pero el respeto yo pienso que te lo das tú mismo, Domingo. Tú te representas, donde tú te pares, tú dices, yo soy esto, y yo me estoy representando, pero yo respeto mi profesión, ¿me entiendes? Es obvio, pero lo que digo de eso es que si tú eres mi cliente y tú me conoces, yo me dejo respetar, pero yo estoy hablando de la gente en general. Barbero, hace una cita o no viene, tú me entiendes, que yo creo porque los que ya tienen la imagen que tienen de barbero ya, ¿entiendes? Es que ahí es donde entramos Yo nosotros. estoy de acuerdo con ella. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo con ella. Sí. Eso eres tú individualmente, cómo tú te proyectes y cómo tú hagas con los clientes. Por ejemplo, un cliente que no te llegó a tiempo, tú eres que decides si tú quieres atender a ese cliente sí o no. Un cliente que te llega tarde siempre. Yo lo que estoy hablando, no estoy hablando yo personalmente, güey. Estoy hablando en general, en whole. Y a mí me molesta alguna vez ver cómo tratan la industria. La industria de la barbería, ¿Sabes sí, qué? sí. Te voy a decir algo, Domingo, y lastimosamente, y yo te digo porque yo estoy más del lado de los barberos, que soy más barbera que cosmetóloga, porque yo hago más barbería. Si tú me preguntas cuántos cortes hago en un sábado, te puedo decir que te hago 15 o hasta 20 y te hice una o dos mujeres. ¿Me entiendes? Desde ahí yo me doy cuenta por dónde y por dónde me muevo más, ¿no? Pero entonces ahí Domingo, ahí entramos nosotros mismos. Tú llegas a una barbería y tú escuchas
desde esa música, todo volumen, lo siento, o sea, yo voy a hablar en general. Por allá el fulano está con una juca. Un barbero con los pies encaramados. Y el barbero con el pie así. Así el chancleta. Yo tengo un pie malo. Un pie malo. Chancleta. Yo tengo un pie malo. Yo no tengo chancleta. Entonces desde ahí mismo, tú mismo te identificas por qué lado estás. ¿Eres un barbero profesional o eres un simple que corta pelo? ¿Me entiendes? Porque así vienen hoy en día y nos dicen, ¿qué es lo que tú haces? No, yo soy barbera y cosmetóloga. Yo hoy en día me paro así, ¿verdad? Yo soy barbera y cosmetóloga. Entonces, oh, wow, o sea, rápido, tu página. Otra cosa, redes sociales, que el señor acá lo va a hablar, ¿no? Entonces, no, pues sí, felicidades. Eso ya es un arte, porque hoy en día ya no somos los que hacíamos un oficio, porque ¿qué te decían de antes cuando no querías estudiar nada? Aunque sea, vete a cortar pelo, aprender a cortar pelo o aprender a rayar, a tatuar. Hoy en día no, hoy en día es arte. Entonces ahí es donde tú te das tu propio respeto. Entiendo, pero lo que tú me estás y el pelo que tú ves como un doctor. Tú dices doctor, la gente va a mirar a un doctor diferente que un barbero. Yo quiero ese mismo respeto. ¿Tú entiendes? Si yo me lo doy, a mí me lo van a dar. Pero lo que estoy diciendo es que yo quiero que miren la barbería como así, como dices, coño, tú eres un barbero. Ese mismo, ¿tú me entiendes? Que por otros barberos o estilistas, porque como trabajan, ya yo me tengo que defender y por, ¿tú me entiendes? Por otra persona. Si me entiendes, yo sé lo que tú quieres decir. Pero lastimosamente eso existe más en nuestra gente. Pero escucha, en otros lados ya la barbería se ve así. Yo por lo menos, yo te dije a ti, yo vengo de otro país ahora mismo y por lo menos en Colombia la barbería se está viendo de otro nivel. A ti te dicen, tú eres barbero, oh wow, ya. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya se ha vendido otra imagen, ya se pasó una página. Está evolucionando. Pero te voy a decir algo de Colombia. Uy, sí. Espera. Colombia. Pero un momentico. El barbero de Colombia se educa. Pero un momentico. No, háblalo despacio para escucharlo bien. Sí, te voy a decir algo de Colombia y de los barberos colombianos. Y mi gente mexicana que ya está tratando de agarrar como ese ritmo. Hay un evento en Colombia, México. Entre Colombia y México, el barbero colombiano se educa. El barbero colombiano se va a parar aquí con un conocimiento y te va a hablar justamente de porosidad, de hebra capilar. No te va a decir como que, pues es que este color, tírenlo así y a ver qué le sale. No, el barbero colombiano, yo de los barberos que he visto, los venezolanos también están educándose de una manera. Y los dominicanos. La juca y la cerveza. Ahí, cuidado. El barbero dominicano es muy bueno para los fakes. Mis respetos y yo se los digo por donde sea. Pero lo que tiene que entender el barbero dominicano. Yo debí de grabarte. Yo lo que tiene que entender el barbero. Esa era la controversia de esta semana. Qué bueno. Una controversia No, pero yo les puedo hablar desde el punto de vista colombiano, porque bueno, viví en Colombia hasta hace 4 años. Afortunadamente pudimos hacer mucho trabajo, ese trabajo que usted está diciendo que ya nosotros sobrepasamos, se hizo wea así. Sí, yo estuve pero desde el antes y el después, yo estuve desde el 2017 en Colombia, 2016 más o menos se marcó, fue el antes y el después. Pues yo soy de Venezuela, fui a Colombia y ya otra mente, cuando llegué a Colombia, otra mente más, porque fue como un antes, un después, ¿me entiendes? Ya los barberos ya no se veían como... ¿Ah? ¿Y cuando llegaste aquí? Nada. Para atrás. No, lastimosamente. Déjame la cuenta de banco. No, lastimosamente es así, ¿me entiendes? O sea, a nivel de educación. A nivel de educación, no de dinero, de educación, a nivel de educación. Yo he visto que en Colombia, porque le digo, me ha tocado hablar con muchos colegas que me salían y venezolanos y así, y yo veo que ellos tienen como ese sueño, ¿no? Estás en Estados Unidos. Sí. Allá eso se mueve diferente. Cuando uno llega aquí choca con la... Pero es dinero, más. Aquí se mueve el dinero. Teo, hablando en el aspecto de Teo, lo que él está diciendo es cuando ustedes escuchan de un doctor, wow, es un doctor, mira, trabaja.
Tú sabes que los barberos somos segundos en tocando a la gente. Sí, Somos sí. los doctores. Sí, Dime lo que te sí. pasa en el pelo y yo Sí. te lo arreglo. Sí. Somos segundos en tocando la gente. Sí. Los doctores son primero. Y dentistas, doctores. Pero antes éramos ¿qué? Antes éramos ¿qué? Necesitamos Dentistas, las sacábamos mismas dientes. que se lo dan a los doctores. El rey tenía un barbero personal. Ese es un cirujano de tripas, lo que sea, o de hígado. You understand? No, we don't have that same respect, and I understand what you're saying. Pero Entiendo. es un punto de vista diferente en diferentes ángulos también, porque ellos no ven, hay una clase de personas, claro, que no ven así, vamos siempre bajo el hombro, cosa que eso no me ofende a mí, si tengo falta de respeto a una persona, le falta respeto por eso. Pero hay diferentes personas que quizás lo ven así, un simple bebero, pero vamos a hablar de underground, por ejemplo, que evitan que sí o qué, porque hay diferentes tipos de barbería, la vestimenta, como los moristas, con un bebero en chancleta, con un bebero con los pies arriba de la estación. Eso no nos representa como barbero, ¿sabes? Porque la barbería es estilo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es moda. Es Nosotros moda. somos moda y la moda es trascendental y si nos mantenemos educando todos los días, nosotros no nos vamos a morir de hambre. No, jamás. Y ahí voy también, cuando hablamos en lo económico. Tú vas a un club o algo, esos son barberos, eso, tú sabes, se la para barberos porque saben que uno. Ahí está el claro, cash. porque ahí está el cash, tú llegas con imagínate un street club, ahí se ponen todo eso. Entonces tiene su precio contra, claro, le da. Tiene mucho conocimiento. No, yo he escuchado. ¿Sabes qué? Ahora te dejan Bueno, yo en mi experiencia basta que llevo aquí como 4 o 5 años, lo que sí veo es de que aquí cualquier barbero que venga y se eduque, que se haya educado en su país, venga acá, tiene una ventaja frente a los demás, porque la mayoría de los barberos que estamos en la zona, muchos nos rajamos en cosas tan simples como cómo atender a un cliente. Cosas tan simples que todavía la gente, yo pensaba simple, que, para mí eso es lo más importante. sí, yo estaba creyendo de que, bueno, cuando llego a Estados Unidos, yo les digo a todos los amigos colombianos, les digo, el que llega acá a los Estados Unidos, ustedes que ya están preparados, van a tener una ventaja, van a tener una posibilidad, no ventaja, van a tener una posibilidad de tener muchos clientes, porque el barbero de acá no se está preocupando por nada, solamente, yo siempre digo que el barbero regular siempre roba la barbería, porque lo que hace es robar la barbería, porque cada ratico nomás hace su trabajo y ya, y lo tira así. Entonces yo pienso que si uno se educa, si uno va a la escuela, algunos somos empíricos, algunos de pronto por nuestra propia capacidad aprendemos, pero yo pienso que la educación nunca va a desligarse de buen profesional. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que la barbería solamente está detrás de la silla? No, porque nosotros, yo llevo de Él habla de la como- educación, él habla solamente de la educación. Yo de Él no experiencia está llevo hablando de como casi business. como 30 años y ya conozco la barbería de Colombia y conozco la barbería de los Estados Unidos y yo digo de que... ¿Qué parte de Colombia, parce? Buenaventura, pero siempre he vivido en Cali. Y conozco, y hoy afortunadamente pude ver a los mejores barberos de ¿cómo se llama? De Puerto Rico, los barberos que hoy están creciendo y la posibilidad de uno poder hacer dinero es mucho. Solamente la educación, que es importante, porque la gente no está educándose bien. Marketing. Tremendo, pero lo que está hablando de la educación, yo voy a hacer ese tema porque estaba viendo tus redes. Y en tus redes, tú estás diciendo en tus redes que hay mucha gente que son educadores. Pero cuando hacen el corte, hay barberos que no tienen educación y hacen el flow y el corte mejor que la gente que tiene la verificación. ¿Sí o no? Claro que sí, totalmente. Entonces cágate encima de eso. 100%, pero te voy a explicar qué es lo que sucede. Fue como yo dije y puse el ejemplo ahorita de YouTube. Así, eso permite que así como hay muchos barberos sin educación, te puedan dar una buena clase, entonces hay otros que te dan una clase y no tienen la educación. Entonces eso le hace daño a los que sí tienen el potencial. Sí, claro. Entonces tenemos que tener una forma de controlar eso, porque todo tiene control en la vida. Si tú quieres manejar un vehículo, tú tienes que sacar la licencia, a lo mejor tú sabes manejar. Pero ¿por qué la licencia? Es para saber, para comprobar que realmente tú puedes obtener un vehículo en tus manos. Porque un vehículo así mismo es un arma, tú puedes chocar a una gente. Y digo, porque tú sabes manejar, tú vas a coger un vehículo y vas a salir a manejar. Tú tienes que tener la licencia, la regulación. La gente cree que el tener licencia dice que ya tú tienes conocimiento, no es así.
simplemente que hay que tener control, todo tiene que tener un control de la vida. Imagínate todo el mundo conduciendo en la calle sin licencia. ¿Entiendes? Ahí que está. Entonces cogemos un riesgo que no hay una forma de identificar quién sí está capacitado para darte un seminario, una clase, y quién no. Pero tú no crees que hay Un muchos, aplauso. ¿no crees que hay muchos educadores? Estoy mamado. No, porque se volvió una moda. Yo pienso que se volvió una moda en Colombia. Que opine alguien que ni Eso siquiera dije está yo, en el una rango moda. de nosotros. Que opine ella que ni siquiera está en el rango de nosotros. Hay una diferencia entre conocimiento y experiencia. Entonces ahorita yo me estoy educando, tengo conocimiento, pero si yo me pongo ahí a hacerle eso, por mi experiencia y porque yo no tengo la práctica, yo puedo tener mucho conocimiento y yo le puedo decir a usted ahora que es un color cálido y que es un color frío, pero si yo me pongo a tratar de hacerlo. Sonar ¿no? como si No, eres y más educador. aún, voy a ir más allá. Posiblemente alguien que esté sentado aquí pueda que tenga más conocimiento que ella, pero no sabe enseñarlo como lo hace ella. Teoría y práctica. Esa es la diferencia. Es una cosa tú saber y otra cosa saber enseñar. Es diferente. No todo el mundo No es sabe fácil. tampoco. No, claro. No es fácil. Y otra cosa que digo, 17 años. ¿la barbería es una profesión o es un artista? Es una profesión que hoy en día está catalogado en el arte. Pero es una profesión. Si ustedes no se creen profesionistas, váyanse a la escuela y verán que salen de ahí, ustedes salen con eso y con la frente en alto. Ustedes mismos dicen, y nadie más de ahí lo va. Yo ni siquiera le digo, no trabajo en ninguna escuela, yo los estoy mandando. Yo toda la vida predico eso. ¿Por qué? Porque como lo que dijo mi compañero Tremendo, y es cierto, usted dice, hoy en día usted ya está mamado de educadores, ¿verdad? Y sí, porque parece que se volvió como el coronavirus. Así, de verdad, una plaga. No, de verdad, parecía que se volvió con el coronavirus una plaga, pero ¿qué pasa? Yo pude haber venido y hacerles un show que es bien diferente y venderlo como colorimetría, que es muy diferente. Yo lo especifiqué cuando alguien dijo colorimetría. No es colorimetría, esto es color fantasía. Para yo entender, para yo explicar el tema de colorimetría, me voy a llevar 2 meses aquí con ustedes todos los días, de verdad. Entonces, allá afuera a veces solo lo hacen como, no sé si por ego o por fama o por... Una mezcla de todo. Una mezcla de todo, exacto, o por creerse y por plata, que piensan que hay mucha plata. No, al principio hay mucha inversión, mucha inversión de tiempo, mucha inversión de dinero de nosotros mismos y ya después viene la ganancia. Pero a mí lo que realmente me importa es que lo que yo transmito, lo que estoy tratando de explicar, ustedes lo están entendiendo al paso que yo estoy tratando de explicar. Eso es lo que a mí me importa. De resto, el resto, si quieren creerse educadores, pues que sigan en eso. Cada vez es un mundo. Y para todo mundo sale el sol. Son personas que son muy buenas sin haber estudiado. Yo siempre y lo reconozco. Pero si te agregas ese toquecito, te haces brillante. O sea, solo es un poquito más. No hay más nada. Saber no cuesta. No, si quieres saber de color, mucho de color, ven a verme. No, quiero saber que ya en 10 minutos lo lavo. Las 7:21. Ok. 19 o 21. Le creo a ella, no sé. Oh, perdóname. 7:19. Si todo me la el reloj. 7:30, entonces lo quitamos. Ok, entonces ahorita que estamos justamente hablando de este tema, hablemos del tema de los puntos de la cabeza o los puntos de referencia en la cabeza. Porque la cabeza, o sea, ustedes ven al cliente, ¿quién sabe aquí los puntos de referencia donde cabe la cabeza? Porque dices que tiene el estudio y de allá. Usted ni me hable. Eso puedo decir, la tutuma, la frente. Pero ya así los conoces, ¿verdad? Pero por lo menos los ubicas y eso es bien importante. Tú estás hablando del frontal lobe, occipital lobe. Exactly, but in Spanish. No, pero estás ahí. Eso sí yo lo sé. Justamente, ¿por qué la importancia de los puntos de referencia que hay veces que hay que saberlos, aunque sea que diga él la frente o la tutuma? ¿Por qué? Porque tú tienes que entender a la hora de que tu cliente te pidió un corte,
Tú tienes que entender hasta qué grado tú lo vas a subir y hasta qué grado tú puedes hacer una división. Por ejemplo, vamos con la cutula que él dice que es el hueso occipital que se nos sale acá, que es el que se nos sobresale a todos, tenemos una bolita acá. Ese hueso occipital es tu base para los fades. Sí, me imagino que ya varios porque todos saben hacer un fade, ¿verdad? Pero tú nada más dices empiezas acá y terminas acá. No, esta es la base, lo que es el hueso occipital. Vamos a empezar con los puntos de referencia, los explico y de ahí sigo hablando. Estamos con el hueso occipital, que es el huesito que sobresale, los frontales, que son las dos entraditas acá, los temporales, el surco parietal, que es el que sobresale. Ve que el cliente siempre tiene hondito y algunos lo tienen bien alzado y nos cuesta como desvanecer entre aquí y acá. Es como un huesito que nos sobresale aquí. Este es el surco parietal. Acá arriba tenemos el vértice, la coronilla, el hueso occipital y la nuca. Entonces, a la hora de tú hacer un fade, si tú eres, digamos, si tú estás acá explicando, ¿verdad? Yo voy a decir, bueno, voy a comenzar con un low fade que a ella le hice de este lado, acá porque le hice un freestyle. Entonces yo comencé justamente en el área de, este es el área orbital de la ceja. El área orbital es los ojos. Entonces yo empiezo en las esquinas del área orbital, ¿verdad? Me voy justamente abajo un dedo del hueso occipital y si yo ya estoy hablando, ustedes ya me van entendiendo abajo de donde yo estoy hablando, ¿cierto? Que el hueso occipital es justamente este huesito, el surco parietal es este huesito. Entonces yo ya me voy abajo y paso por debajo del hueso occipital para hacer un low fade, ¿entiendes? Y vuelvo a salir al contorno a la misma altura alrededor del reloj, de la aguja del reloj, ¿cierto? Cuando digo a la aguja del reloj y lo veo a él, es porque siempre me refería a eso. Sí, el ejemplo tuyo si el reloj, ese reloj. si ese reloj, ¿verdad? Aquí son a las 12, esta es la cara. Esta es la cara. Si este reloj tú vienes y le dices a tus estudiantes, si tú empezaste a las 9 de la noche, acá, tú vas a terminar a las 3 de la tarde. Entonces es más como de esa forma que tú más que nada ubicas como los puntos de referencia en donde cambia la cabeza de tu cliente, porque todos tenemos una cabeza totalmente diferente. Hay unos que tienen una cabeza más prominente, que sale mucho, otros que yo por ejemplo la nuca la tengo hundida. Entonces la coronilla está como hundida, entonces a ella no tiene tanto hueso y así tú de esa forma haces las divisiones más exactas para hacer más que nada los cortes de tijera que hizo el anterior educador. ¿Okay? ¿Otra cosita por agregar? Muy buen trabajo. Vamos a ver, algo más por agregar de lo que... La modelo, cuando suba los precios, la modelo tiene que ayudarla a dejarse ver. No vuelvo a pintar el pelo yo. Si le solo dice que ya no me pinta. ¿Qué es recomendable? Porque yo digo de que el final del pelo es una decoloración. ¿Qué se recomienda para poder mantener una buena decoloración y que el cabello no se vuelva nada? Justamente, lo que yo les dije era, yo uso Olaplex, pero no uso para la decoloración uso el aceite y ya para hacer el cierre técnico es que uso el hidratante. ¿El aceite es el protector de calor? No, el aceite es el protector del cuero cabelludo. Sí, es como que te ayuda como a agregar ese poquito de aceite o de sebo que él dijo al cuero cabelludo, sí, para protegerlo. Yo he visto hoy en día trabajos que le hacen en la barba, que los decoran, mis respetos. No sé si me atrevería porque la barba, pues ya esta parte es lo más sensible que tenemos. No, ya han habido casos que han habido quemaduras. Sí, han llegado personas con quemaduras que uno dice... Sí, porque ya son alopecias provocadas, ya no es como que... Yo digo cicatrizar, es la alopecia cicatrizal, ¿no? No, esa es la alopecia areata, la que se... Ok, claro, no, es que hay una areata. Casualmente yo hice un video hace poquito
de los cinco, ¿cómo se llama? Las alopecias. Las 5 alopecias que hay, está la areata, está la total, la cicatrizal, está la universal y la androgénica. Esas 5, y que mucha gente de nosotros, mucha gente llegaba a la barbería con el problema de esa ariata, y la gente dice, no, el barbero de aquí del 81 me dieron un hongo, fue el que me pegó la... Entonces es bueno que la gente se eduque en esa parte, tanto nosotros como barberos, como el cliente que cada día va a la barbería para que no haya problemas, porque conozco varios clientes que se han ido a una barbería porque le dio alopecia areata y la gente dice, no, él me pegó, no desinfectó, y a veces algunos médicos contribuyen y dicen, no, sí, es como la barbería. Sí, fue el barbero, ¿verdad? Sí, no, pero tú sabes, el estrés. Sí, eso claro, yo ahí decía, yo ahí hablo sobre eso. Eso es la diferencia de alopecia y de bacteria. Tú le estás dando hongo. Alopecia es algo que tu cuerpo hace. Lo que pasa es que la ariata... Pero es que lo que pasa es que justamente, como él dice, hay veces que el doctor es fácil culparnos. Claro, y en vez de decirle, oh no, es que esto ya era genético tal vez que lo tenías, era cuestión de activarlo. Yo qué sé, comiste puerco y se te activó. Entonces eso fue ya algo más como de cuestión de que él se quiso salir y nos tira la piedra. Una cosa que nosotros no podemos crear alopecia. Nosotros no podemos crear alopecia. Nosotros podemos crear hongo, que esos son otros 20 pesos. Como subarachnoid, pityriasis, esos hongos. Eso nosotros podemos crear. Como máquina sucia, implementos sucios, no desinfectando. Eso podemos crear, pero alopecia no podemos crear. Claro, pero mucha gente, mire que el médico llega a tanto que infiltra la alopecia areata, la infiltran para supuestamente quitarle el problema. Sí, no, pero yo creo que él lo que estaba diciendo es como, por ejemplo, cuando le hicieron una barba y lo quemaron. Oh, sí, pero esa puede ser la cicatrizal, porque esa puede dañar el folículo de ya dañaste el folículo piloso y el bulbo y ya, o sea, ya no le va a volver a nacer. Entonces tal vez por eso él se refiere a que te crearon una alopecia. Sí, pero cuando yo hablo de la alopecia areata, que es la que usted físicamente la ve y usted dice, no, eso es un hongo, porque es lo que la gente asume. Aunque coloquialmente se le conoce como moneda, digamos. Sí. No es hongo. Alopecia no es hongo. Pero a simple vista, el que no sabe, el que no sabe, sí, lo deduce. Y el doctor alguna vez también le dice. No nos ayuda. No, eso fue el barbero que no limpió la máquina. Y uno mismo como barbero alguna vez no, eso fue fulano, el otro barbero que lo pegó. Pero es la falta de educación. Es la falta de educación que nosotros tenemos. Sí, exacto. Yo quiero una parte de educación diferente. Tú sabes yo quiero saber qué producto, la causa, qué marca está moviendo. La causa. ¿Qué marca estoy moviendo? Y tú no hablas de los colores, yo quiero saber qué marca tienes ahí. Acabo de hablar, yo hablé de todo. No, ha perdido, chico, estaba comiendo, calentando comida. Yo como te dije que hasta ni me pagan promoción. Yo para el semipermanente. Güey, él estaba comiendo empanada, no me lo maltrata. Yo para el semipermanente temporal uso. ¿Cómo se llama? Habana. Y para el semipermanente de larga duración ya uso Igora. ¿Esa es tu marca? No realmente. Yo te puedo usar el otro, el Alpha Par. Igual te hago el mismo trabajo. Solo fue que ya lo tenía. ¿Qué tenías? Sí. Pero sí, y ya para colores normales, pues ya para permanente ya uso. Yo lo que quiero saber es de colores, hablando como de tijeras, de Hansos y de Pakistán. Ok. Es lo que yo quiero llegar. Ok, ¿cuál es mi punto de...? Sí, para productos. Sí, te muestro, son de Pakistán. Los colores. Los colores. Por eso mismo te digo. Los italianos son buenos en color. En la marca. El pigmento como tal. Este es italiano. Este es italiano. Entonces ahorita yo veo que el italiano están haciendo muy buen trabajo. Pero, o sea, de resto, yo qué te puedo decir, yo lo único que hago con los colores es el que me dé resultado. ¿Entiendes? Para rojos, ni siquiera uso ninguna de estas marcas. Uso una mascarilla de Emily Professional. Esa es una mascarilla roja que ellos tienen. Me gusta porque no solo deposita el color, sino que es una mascarilla que contiene un color que contiene 10 aceites. Entonces tú decoloraste, le aplicas el color con la mascarilla de Emily
todo el color y termina el pelo sano, suave. O sea, haz de cuenta que tú le pusiste un tratamiento al mismo tiempo que le aplicaste un color. Yo estoy esperando que ellos saquen la gama de los 14 colores que tienen y yo me pongo a usar eso. No estoy como a favor ni en contra de ningún color. Como te digo, yo veo que muchos decoloran con Blonde Solution. Yo no decoloro con Blonde Solution. A mí no me funcionó. Hay gente que le funciona, a mí no me funciona. Entonces, la gente, dame una respuesta con eso, con las tijeras, hand saws en Pakistán. So, ella usa propana, yo uso otro color, otra persona usa otro color. Ahora, todos los colores son buenos. Lo único es, si tú quieres saber de un color, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Coge una clase en ese color para que tú puedas aprender cómo usar ese color. Porque como no le funciona un color, ahora ella entiende esto, le está funcionando. Esa visión está buena, pero de barbero. Pero yo estoy hablando de distribución. Si yo quiero mover paletas. Este está en negocio. Entonces, si yo quiero mover paletas, yo quiero saber si es Babyliss o si va a ser Kevin. O es Coco. Es Coco, exactamente. Hay que coger la clase de business. claro. Sí. No, esa clase yo la tengo, claro. Bueno, sí. Es que ahorita Yo no sé nada de los colores, yo solamente quiero saber qué es lo que se mueve. Es que justamente, Esos son otros 20 pesos. es que justamente para gustos los colores, el barbero, si yo veo aquí hay varias máquinas. Oh, la máquina yo sé. O sea, máquinas igual, o sea, la marca, la que le funciona a él, tal vez no me funciona a mí, a mí me promociona mi sponsor es Walls, entonces a mí me vas a ver hablando de una Yo siempre digo que la mejor máquina es la que tú te adaptes. Sí. Pero los colores es diferente porque hay poco cómodo trabajando. Exactamente. Hay mucho Voy color. a pasar Una cosa, tengo de trabajo que usted no puede aplicar porque le funciona. Porque a veces son truquitos que uno tiene. Mi gente importante, voy a pasar a lavar. Cuando nosotros decoloramos, cambiamos totalmente el pH del cabello. No solo decirles, voy a hacer un cierre técnico, no. Les voy a explicar por qué se usa el ácido, el shampoo ácido que yo voy a usar ahorita. Justamente, ¿por qué? Porque cuando tú decoloras, al oxidar, tú elevaste el pH. ¿Entiendes? El pH del cabello, al igual que el de las uñas, al igual que el de la piel, es de 5.5, ¿verdad? Al yo elevar al grado que le dé en esa decoloración, ese pH mínimo está en un 10, mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo si lo dejo así? Si lo dejo así, ella se va y ese pelo está tostado, bonito, pero tostado. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Tratar de regresar. No es que lo vas a regresar, no es que lo vas a regresar a su originalidad, que era el cabello virgen, no. Ahí es donde yo ya entro con un shampoo y un acondicionador ácido, porque en la escala de pH, de 0 a 7 es ácido y de 7 a 14 es alcalino. ¿Entendieron? Una preguntita, aparte de su shampoo, ¿tú vas a aplicar el azul también? ¿El shampoo azul? No, ya eso lo apliqué, ese ya lo hice. Se lo perdió, estabas comiendo. Estaba comiendo empanadas también. Y ya por último, pues hidrato con un producto, esta de la marca que ustedes quieran, siempre y cuando les funcione, vuelvo y repito, ya nada más hidratan la hebra capilar y como el cierre. Con agua fría. Ahí ya entra el agua fría. Ojo, ahí entra el agua fría. ¿Por qué? Porque es que vamos a sellar la hebra capilar. Y como tremendo lava un poquito de... Ven, habla un poquito de... Vamos a ponerle la tabla. Sí, porque así le damos pausa cuando ella venga. Ajá, sí. Ya la dieron. Te la perdiste, tu palomo. Hay que repetirla. Palomo. Conectado. Estoy conectado a Wi-Fi ya. ¿Qué es lo que tú quieres poner? No, en la pantalla. Dale, vean lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres poner? Barber Shop, aquí me imagino. Agárralo ahí. Depende de eso. Claro. Ok, te va a dar claro.
Vete la máquina para mostrar una cara atrás. Vamos a sacar. Oh, la tiene. Vamos a sacar 7782. Cuidado si pone una buena rara ahí. Hit me up tomorrow. So I can do that for the communications with everybody. All right? Appreciate you. Thank you. Likewise, my brother. Hey. Huh? D Master Styles. Hey. Le llamó la mujer. Tiene que hacerle pelo. Yeah, she said bring him back early, you know, because he got school tomorrow. Pero, Hey, take care, papi. I'm sorry for keeping you up late. Thank you for coming. Thank you for coming, guys. Gracias por la invitación. No, thank you for coming, man. Thank you for coming. I appreciate you guys, man. Introduce. All right, up. This is the youngest barber. Una cosa, guys. Yeah. Hey, you have my brother? All right, man. Thank you again, man. All right, thank you. I appreciate you. Yes. All right, so this is the youngest barber from New Jersey. How old is he? 11, 12? How old? 11, okay. What's your Instagram? What's your Instagram? You gotta speak up so they can hear you, Bobby. My Instagram is the next G. The next G, next generation. Correct. Yeah, that's right. Lo estoy enseñando The next Mr. de los G, siete, de los 7 años estoy enseñando a ese muchachito. Y ya está recortando. Ya ha recortado en American Dream Mall at Barber. Oh, wow. He demoed out in Philadelphia. Remember when he demoed out at the concrete jungle? Yeah. And last year he showcased out in Connecticut. Yes. So, ¿Cómo te llamas? Dime de ti. ¿Tú eres qué? ¿Tú eres un en barbero? inglés. My Instagram is the next G. And you're a barber. How old are you? 11 años. Toda mi gente de Colombia, toda mi gente de Venezuela, toda la gente que está en la cama en un domingo, en la playa, mariqueando. Póngase las pilas. Mira este hombre acá. En serio, póngase las pilas. ¿Cómo se llama? Que Dios te bendiga. Un placer, pana. Dios te bendiga. Yeah, porque él puede estar en Xbox y ver dónde está. Eso. Está acá, poniendo la cara. Pues síganlo, guys, síganlo. The next G11. The next G11. All right, guys, you already know. Tengo que irme, ahorita más. Oh, baby, that's all I have. Amari. Yeah. Oh, I'm sorry. Gracias. Bien good. You gonna throw the paper downstairs?
escríbeme aquí tu Instagram que te voy a meter por todo USA, Venezuela, Colombia. Pero usted entonces yo llego a toda esa gente que haga en Colombia, Venezuela, que está fumando, cigarrillo ahí, parchados. Tú sabes la verdad. Una inspiración para ir. 12 años. 12 años. Está viniendo. 11 or 12. You never heard of this? No, but I'm gonna put them on right now. Like, it's going well. It's going well. I'm gonna put them both. Put them both on my page. Nice. Chill. La cámara. Hermano, placer. Aquí vamos. Nos fuimos entonces. Leo, can I take a picture with y'all? Yeah, of course. Where we gonna do it? I don't know, next to this sign or something. Yeah, wherever. Tell me where. Guys, de la barbería, vente, chiqui. Maybe right here, next to the sign. Come on, let's do it. Ven, chiqui. Mira, eso se ve bien. ¿Qué quieres ver una foto antes de eso? Yo escuché Chiqui y que lo agarré y dije, uy, Vente porque todavía es la única manera porque nos vamos a tirar mejor. Mike, come on, bro. What the fuck? Muévete. El cojo. Ay, Luisito. Okay, we're all in. Yeah. 1, 2, cheese. One more. Okay, one more. All right. Pero vengan todos para que salgan en eso, por favor. De nuevo. Vengan todos, vengan. Vamos a acabar todo ahí. Muchachas. ¿También? Ah, pero vénganse. Hey, Luch, nice to meet you. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Entre todas, vénganse más para acá, más para acá. Vente aquí. Aquí cabe uno. Sí, pasa. No, yo no bajo ahora que tú sabes que te cojo. Vénganse más. Pero me digo, ¿qué es tu look de son? ¿Qué es tu look de son? Ah, sí, es cierto. Alguna debe haber quedado ya, no puedo hacer más. Quedó brutal. I'll send it to you, but I got your number, right? Thank you again, man. Thank you again. I don't need you to have my number because this is Tamara's phone. Take it up. Sorry. Right now. Right now. Te voy a dar un seminario gratis, Luisa, desde los United. Thank you for the United States. Instagram. Ahora casi vamos a hablar de la tercera clase. Hey, I said get in, look. Mike on the phone. Lucho, controlate, por favor. Yeah, picture that. This way, that way? I don't know, whatever. 1, 2, cheese. Okay, and cheese. Okay. Next one. You can send you whatever again later on today, right? I'll go tomorrow. Arrancamos entonces, domingo voy a arrancar. Sí, señor, vamos arriba. Señores, me dejaron de último.
Pero dicen que el que ríe de último ríe mejor, ¿verdad? Dejaron el plato fuerte, lo único que van a comer pocos, pero van a comer algo bueno. ¿Cuáles de aquí de los que están aquí tienen redes sociales? Me imagino que todos. Instagram específicamente, ¿quiénes tienen? Todos. ¿Tienen Instagram todos? Sí, señor. Perfecto. Yo estoy aquí porque vamos a hablar sobre el crecimiento en las redes sociales. Pero primero que yo creo que lo primero es saber que ustedes sepan quién soy yo, porque dice un dicho por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no voy a coger consejos de una gente que no sabe de lo que está hablando. En base a mi experiencia, yo soy Argelis Holguín, soy dominicano, vivo en Lyndhurst, Long Island, y soy propietario de lo que es la plataforma Tremendo Barber Show. Muchos que están aquí sé que la conocen. También propietario de Legendary Barber Studio, y hoy en día también somos embajadores de la marca Coco Hair Pro, que es una maquinita que está por aquí, que se la voy a mostrar, que le estamos promocionando, que es una tecnología nueva en lo que trimmer se refiere. ¿Cuál es la tecnología de esta máquina? Y es que ellos aumentan la vista de la cuchilla microscópicamente, la amplían para poder ver microscópicamente el ras con ras de la cuchilla. O sea, muchos de ustedes saben que nosotros seteamos la máquina. En esta ocasión viene seteada a 1 milímetro en el cual pueda cortar bien, pero que tampoco no aruñe demasiado. ¿Entendieron? Y eso es lo que estamos promocionando, esta máquina. Esta es la nueva tecnología a nivel de trimmer, Coco Hair Pro. Bien, como les seguía diciendo, vamos a hablar sobre el crecimiento de las redes sociales, específicamente Instagram. ¿Por qué Instagram? Porque Instagram es la plataforma en la cual el barbero ha evolucionado bastante. Facebook también es muy buena, YouTube es muy buena, pero donde ha empezado realmente el barbero a exponer su trabajo en Instagram. ¿Por qué sucedió eso? Porque recuerden que Instagram al principio era fotos. ¿Quién se recuerda? Solamente era fotos. No había video, era totalmente visual. Entonces todo ese tipo de negocio donde era visual ver el trabajo, mayormente se hicieron famosos en Instagram, y uno de los cuales es la barbería. Bien, entonces eso es lo que vamos a hablar hoy. Esta es la tabla de contenido que están viendo aquí, de lo que voy a especificar. Objetivo: a la hora de tú crear un contenido, tienes que saber cuál es tu objetivo a la hora de tú estar en las redes sociales. O sea, qué tú quieres, qué es lo que tú quieres proyectar. Luego le sigue el perfil. ¿Por qué el perfil? Porque la apariencia vale mucho. Cuando usted llega a un sitio, la higiene, la imagen que usted proyecta es lo más importante en cualquier ámbito. Un negocio, usted llega por aquí a este negocio y te va a visualizar. Por ejemplo, yo en el caso mío, si yo veo una comida que se ve fea, no me la como. ¿Entiendes? Yo como con los ojos primero y después como con la boca. Bien, entonces luego vamos a ir a lo que es creación de contenido, de algunos tips y lo que es más importante a la hora de crear contenido. Y luego algunas estrategias que voy a compartir con ustedes. En esta ocasión dice exposición básica, porque esto es algo básico. Las redes sociales es algo infinito, y hay muchísimas cosas que ustedes ni se imaginan que existen acerca de las redes sociales. Vamos entonces con el primero, el objetivo. Miren qué tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un barbero influencer y atraer clientes. Creo que el principal problema está ahí, en el objetivo, que muchas veces él no es lo que tenemos en cuenta en primer lugar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tú quieres ser? Si tú quieres ser un barbero influencer o quieres atraer clientes. Si ustedes se fijan del lado, ¿qué es lo que tenemos? ¿Quién me dice? Al lado. Dinero. Un signo de dinero. ¿Por qué? Porque ambas te dejan dinero. Hay muchos barberos hoy en día criticando a los barberos influencers, y hay personas también que critican el que está nada más detrás de la silla atendiendo a su cliente. Pero ambos te dejan dinero. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cuál es la forma correcta de nosotros vendernos para cualquiera de los dos objetivos, ya sea barbero, influencer o atraer clientes. ¿Estamos claros? No sé si tú quieres continuar en caso de... Perfecto. Continúo. Aquí está lo que es la creación de perfil. Y esto es lo más importante, como hablé ahorita, sobre lo que es el perfil cuando la persona entra a tu Instagram. Recuerden que aquí estamos hablando mayormente de lo que es Instagram. Entonces, la foto de perfil para mí es lo más importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la foto de perfil en Instagram sale de forma pequeña. Y pocas veces la logramos ver bien qué es lo que se ve en la foto de perfil. Entonces es importante que lo que usted va a proyectar en la foto de perfil
identifique a usted como persona o a su perfil, negocio o barbero. En este caso tengo unos ejemplos, por ejemplo, de una foto de perfil donde se ve bien el rostro de la persona, o vamos a decir que este fuera un barbero, y también tengo el perfil de mi barbería, de lo que es Legendary Barber Studio, que se vea el logo. Algo muy importante en el perfil, que yo siempre le digo a las personas, no cambie tanto tu foto de perfil, porque es lo que te identifica. De cuando la gente ve ese loguito azul o loguito verde con la tijera, ya sabe que eres tú. Pero si tú vives cambiando semanalmente tu foto de perfil, la gente no te va a identificar, no va a saber quién eres tú, ¿me entiendes? Entonces para mí eso es lo primordial. Luego lo que le sigue es la biografía. En internet aparecen muchísimas formas de usted crear lo que es la biografía, de que se vea atractivo y de que sea lo más importante que usted quiere que el cliente vea, o vamos a decir el barbero, si usted es un barbero influencer, vea desde que usted llegue, ¿me entiende? Por ejemplo, en este caso, en este perfil de la barbería, yo tengo primero la ubicación, que es Lindenhead, New York. Luego dice que es un barber studio. Luego dice que trabajamos por appointment y con walking. Luego está la dirección y luego está el enlace donde usted puede hacer la cita. Eso es bien importante. Voy a hablar de una cosa que tal vez va a crear controversia aquí, y más que me están grabando, y son los seguidores. Los seguidores influyen muchísimo. Usted no se imagina cuánto. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado de que se puede comprar seguidores? Sí. Ok. Ahora yo le hago la pregunta y usted se va a sorprender con lo que yo le voy a decir. ¿Es malo o es bueno comprar seguidores? Si trabajamos por apariencia y un cliente va a tener muchos seguidores, que se tiene que ser bueno, si vamos a la apariencia. Ok. Claro. Pero ¿qué te puede dejar un seguidor falso? entonces, ¿sería bueno o sería malo comprar seguidores? Ahí le voy a dejar que opine algo. ¿Quién me dice? ¿Quién me da su opinión? Eso es malo. Es malo, ok. Le voy a explicar. Existen diferentes estrategias de marketing. Es malo, depende cómo usted lo use. Coño, tremendo. O sea, que comprar seguidores en ocasiones es bueno. Sí. Y yo le voy a decir en qué momento usted podría comprar seguidores. Me lo voy a explicar con detalle y cómo funciona. La única forma que comprar seguidores funciona es que si usted tiene 500 seguidores y usted está haciendo un buen contenido, su apariencia está por debajo del buen contenido, la gente no lo va a seguir. ¿Cuántos de ustedes no han entrado a un Instagram de cualquier persona y porque tienen pocos seguidores no lo siguen? ¿O soy yo el único? Sí, sí. Entonces, mi estrategia en esta ocasión, yo diría que si usted tiene un perfil y quiere empezar un negocio, si usted, no sé dónde lo venden los seguidores, pero si usted quiere empezar un negocio, una estrategia sería que usted pueda comprar un 10,000 seguidores, vamos a decirlo, que la gente vea que usted tiene 10,000 seguidores y de ahí en adelante va a entrar, la gente lo va a seguir. Ahora bien, ¿cuándo no funciona? Cuando usted compra 200,000 seguidores. Ahí no. Porque usted sabe que con 200,000 seguidores y 2 likes la gente no le va a creer esa película. ¿Me voy a entender? Y esto que yo le estoy hablando lo aprendí de un gran youtuber que habla sobre las redes sociales en internet, que usted lo puede buscar, lo puedo dar y lo puede buscar, en el cual él hizo esa prueba de que cuando la gente ve que tú tienes una X cantidad de seguidores, te sigue. Ahora, eso tiene que ir acompañado del contenido, que vamos a ir a hablar de eso más adelante, porque de nada sirve que tú tienes 200,000 seguidores y no te dan un buen contenido. Tremendo, tengo una pregunta. Dígame. Está hablando de seguidores. De seguidores. ¿Cuánta gente uno tiene que seguir? ¿Y si eso afecta a tu No, eso no afecta. Totalmente. No, Okay. eso no afecta. Tu atención. Perfecto. Entonces, otra estrategia que existe es comprar cuentas. En el caso mío, voy a hablar por mí, y esto yo lo voy a decir en un momento público, porque eso es algo que crea controversia. Eso sí, yo le estoy diciendo esa estrategia es porque la he usado. En Tremendo Barber Show yo logré cuando empecé, compré 10,000 seguidores. Y fue una locura, porque la persona que me vendió esos 10,000 seguidores para empezar, parece mentira, parece que era no sé qué truco que hacía, que los seguidores se iban desapareciendo. Y eso me tiene una loquera en el Instagram. Pero me funcionó. Porque luego de ahí ya hemos crecido orgánicamente y le puedo decir que yo tengo como 4 meses frisado en 70,000, que no he pasado de ahí porque me he desconcentrado de la página y me he enfocado en la barbería. Entonces no es una cosa de la noche a la mañana, necesita contenido más que todo. ¿Estamos bien? Luego siguen las miniaturas. En esta ocasión, miren la miniatura que yo tengo de la barbería, perdón, de las fotos, que se vea bien, vamos a decir como organizado, que se vea bien centralizado, que se vea en la foto, eso es bien importante. No sé si ustedes se han fijado que ustedes entran a algunos Instagram y tienen como el mismo color, toda la foto.
Vamos a decir más adelante cómo se hace eso también. Esto es algo que vamos a pasar por arriba. Luego voy a anunciar también que vamos a dar un curso de redes sociales más profundizado online que usted va a poder pagar. Por eso viene en febrero del año que viene, que lo estoy preparando de más profundo. Luego le sigue por último la historia destacadas. La historia destacadas o highlight, ¿lo conocen? Bien, en esta ocasión usted puede usar su creatividad. Mucha gente pone la YouTube, pone TikTok, diferentes cosas. En esta ocasión aquí yo tengo los barberos de la barbería. ¿Se fijan? Voy a aumentarlo. Mírenlo ahí. Ahí yo tengo los barberos de mi barbería para que las personas conozcan, entren y puedan ver el trabajo. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahora? Excelente. Estamos aquí en lo que es la creación de contenido. Las cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de crear un contenido. Y es saber que vamos a entretener, informar, enseñar, difundir, compartir e inspirar. Si ustedes se fijan, el entretenimiento lo tengo de primero porque es importante el tú mantener la gente captada en el celular, que la gente se entretenga. Tú puedes hacer un contenido de informar, de enseñar, de compartir, pero que a la vez sea entretenido. Eso es bien importante. ¿Alguna pregunta sobre algo, sobre eso? Me gustaría que si tienen alguna pregunta, me dicen. Bien, pasamos al siguiente paso, que es la creación de contenido. Miren lo que tengo en rojo. Usted no ha visto nada rojo todavía, ¿verdad? No limitarse. Eso es lo primero a la hora de crear contenido. ¿Cuántos de los que están aquí han querido empezar un canal de YouTube o hacer un video para Instagram y no lo hacen? La mayoría, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué? ¿En algún caso personal? Pereza. ¿Tú? ¿Por qué? Vergüenza quizás de cómo me va a ver la gente Es un buen que me punto. conoce, que me ve en el día a día. ¿Quién más? Ideas. Ideas, eso es bueno. ¿Quién más? Tiempo. ¿Quién más? Más que todo idea. Más que todo idea. ¿Quién más? Estoy esperando una respuesta que es realmente por lo que la persona mayormente se limita. La gente que pide de uno. Eso pasa. Pero una de las cosas que por lo que la gente mayormente se limita, aunque ustedes no lo creen, por no tener las herramientas. Que no tienen una buena cámara, una buena localidad. Eso es lo primero, aunque ustedes no lo crean. Por lo que la gente se limita. En este país no se sufre mucho de eso. Dentro de lo que cabe. Bueno, pero sí, podría darte la razón ahí, pero es una de las cosas en general que mayormente la gente se limita. No, que yo quiero tener esto, me gustaría hacer esto. Bien, entonces yo le puedo decir que ahí que está lo primordial, no limitarse. Hágalo con lo que usted tenga. Y si es idea, haga con la idea que usted tenga, lo primero que le venga a la mente. Lo que usted no sabe hoy, que hoy en día, vamos a hablar más adelante de eso, que hoy en día cualquier cosa se hace viral. Cualquier cosa, lo que usted menos piensa es lo que se hace viral. Usted se pone a crear muchísimo contenido bien elaborado, escribe un guión, hace un sinnúmero de cosas, lo graba con una cámara profesional y al final lo que se hace viral es un disparatico que tú hiciste, lo subiste a las redes y se hizo viral. Bien, entonces eso es lo primero y lo tengo aparte, no limitarse. No puede haber ningún tipo de limitación a nivel de contenido ni a nivel de las herramientas que tú tengas a mano. Lo primero es identificar la audiencia. ¿Nosotros qué somos? Barberos. Pero recuerden que hablé al principio que tenemos que saber cuál es el objetivo. Si tú quieres ser un barbero influencer o si tú quieres atraer clientes a tu barbería. Son dos cosas muy diferentes y ambos tienen forma de trabajo diferente. Entonces, en este caso, identificar la audiencia es importante porque si tú quieres atraer barberos, quieres ser un barbero influencer, tú tienes que hacer contenido que le interese al barbero. Si tú quieres atraer clientes, tú tienes entonces que hacer contenido que le interese al cliente. ¿Me entiendes? Otra cosa es el tema o el mensaje de lo que tú vas a hablar. Vamos a suponer, si tú quieres hacer un video para atraer clientes, lo primordial es que tú le digas al cliente resolviéndole un problema. En esta ocasión, cliente, si usted está en el área de Queens, yo soy un barbero que puedo hacer un tipo de color como lo está haciendo, por ejemplo, Damaris. Que vaya directo al grano de lo que tú quieres hacer o el problema que tú le quieres resolver al cliente. Lo tercero es el tiempo. El tiempo es importante porque es un tema más profundo que usted no se imagina, pero en las redes sociales existen muchas cosas que se llaman algoritmos, que ustedes lo han ido a escuchar, que las redes sociales funcionan con algoritmos. Entonces el tiempo es bien importante. Por ponerle un ejemplo fácil, si el video es corto, se hace viral más rápido. ¿No lo han notado que cuando es corto se hace viral? Porque la gente lo repite.
para verlo de nuevo. Y el algoritmo, que es inteligencia artificial, entiende de que el video está bueno. Entonces, un video de 3 minutos, la gente no va a terminar de verlo completamente. Porque el algoritmo, inmediatamente cuando usted se salga a los 2 minutos, el algoritmo va a entender que el video no es bueno. Entonces, no sé si han escuchado de que cuando tú haces un contenido, Instagram o el algoritmo lo muestra solamente a un 10% de tus seguidores. Por eso hay gente que ignorantemente dicen, fulano con 5.000 seguidores, o vamos a decir con 100.000 seguidores, y nada más hay 40 gente conectada en el live. Esa es la crítica más estúpida que he escuchado de personas, pero no es estúpida en un sentido, pero es ignorancia porque no conocen. Y es porque Instagram le muestra solamente a un 10% de los seguidores que tú tengas. Yo me recuerdo que el que más metió a un live fue Tecachi cuando salió de prisión, si no se recuerdan. Como 3 millones, pero ¿cuántos millones de seguidores tiene él? Mucho más. ¿Me entiendes? Entonces funciona más un 10%. Pero eso va mayor en una clase profunda que pretendo dar. Aquí está la introducción es muy importante, muy importante. Porque si tú llegaste y como yo te salude, es que tú mayormente me vas a recibir. Si yo te ignoro y no te hago una buena introducción, tú me entiendes. Ahora, si yo te saludo con buen cordial, te sonrío, así mismo es en los videos. En los videos la introducción es súper importante. ¿Por qué? Porque en los primeros 5 segundos tú tienes que agarrar las personas. Tienes que agarrar la atención para que la persona sepa de qué tú le vas a hablar, cuál es el problema que tú le vas a resolver o cuál es la información que tú le vas a transmitir. Entonces por eso los 5 primeros segundos son bien importantes. No sé si vieron lo que me siguen, un audio que se hizo viral que dice atención, que yo lo subí, se hizo bien viral, porque cuando dice atención, la gente dice que es lo que va a decir loco, ¿entiendes? Entonces eso se hizo bien viral. También es importante ir a la ubicación, al centro de una vez. Por ejemplo, si Domingo quiere hacer un tutorial de, vamos a suponer, de Coco Hair Pro, tú, barbero, si tienes un problema con tu trimmer que no corta, te tengo Coco Hair Pro. ¿Por qué? Ya inmediatamente tú le digas así. Tú hiciste varias cosas, le transmitiste el mensaje, trimmer que te está dando problemas, y tú, barbero, le dijiste, hey, tú, barbero, ya sabes que ese video va dirigido exactamente para quién, para los barberos. ¿Entienden? Entonces eso es bien importante, la introducción. Y más truquito más que hay por ahí. Luego le siguen las herramientas y las aplicaciones. Pues yo no puedo cortar si no tengo una máquina. No puedo hacer un cerquillo si no tengo un razor o no tengo la cuchilla. Entonces las herramientas son bien importantes, que vamos a saltar toda la profundidad de todos esos temas porque son bien amplios y vamos a ir con cosas que yo sé que ustedes van a necesitar, que son las herramientas. Entonces en las herramientas tenemos aquí las aplicaciones más importantes que yo uso, que eso es bien importante que se lo deje claro, debí decírselo al principio. Todo este conocimiento que yo le estoy dando en base a mi experiencia, a cosas que yo he necesitado al transcurso del tiempo para poder crear contenido que he buscado en internet. Como dije ahorita, en internet hay mucho conocimiento que te ayuda, pero también hay mucho conocimiento que son erróneos, y más que todo no es que son erróneos, sino que hay mucho conocimiento que son mejores que eso. Es como lo que estaba explicando la María aquí. Ella te está hablando de colores fantasía, pero hay un mundo de colorimetría que es más amplio, ¿entiendes? Que a veces no todo el mundo lo comparte. Entonces vamos a hablar de las aplicaciones que tengo aquí para que ustedes sepan de qué se trata cada una de ellas. Y la primera que tengo es CapCut. Es la más famosa ahora mismo de video. ¿Quién la ha visto? ¿Quién la conoce? ¿Quién la tiene? Sí, yo trabajo con ella. Trabaja con ella, bien. Es la que más se está usando. Antes era InShot, y la puse aquí para que la vean. En InShot usted puede trabajar fotos también. Muchas de las publicaciones que ustedes ven en Tremendo Barber Show, cuando yo creo esas publicaciones picantes, que le pongo fuego y el logo y eso yo lo creo en InShot. También está Snapseed, nosotros que trabajamos con fotos. Ahí usted puede en Snapseed quitarle la espinilla al cliente, limpiar un poco el corte si tiene algún detalle, ponerle un colorcito, lo que usted quiera. Muchísimas cosas puede hacer en Snapseed. ¿La han visto de Snapseed? También. Ok. La que le dije ahorita, Lightroom, lo que le dije ahorita, cuando usted puede crear un perfil que se vea totalmente como colorido, como un color específico toda la foto, eso lo hace uno en Lightroom, que es como una especie de usted darle una tonalidad a toda la foto para que el internet se vea bonito. Y luego le sigue Canvas.
Canvas para mí es una de las más completas para tener material de apoyo y hacer diseños digitales en videos y fotos. Para darle un ejemplo, todo esto que yo, diapositiva, todo esto que yo hice aquí, que le están mostrando en la pantalla, lo hice con Canvas. Usted puede crear una tarjeta en Canvas. Usted puede hacer un sinnúmero de cosas que usted no se imagina. Puede hacer poloché, diseños de camiseta, puede hacer diseños de gorra. Lo que usted quiera a nivel de diseño digital, usted lo puede hacer. Y usted a lo mejor se preguntará o dirá que eso es difícil hacerlo. No. Esta aplicación viene con plantillas. Por ejemplo, ese logo de Corona Barber Shop puede ser, vamos a suponer que tú encuentres algo similar en Canvas y simplemente tú vas a cambiar el nombre y le vas a poner tu nombre o le vas a poner el eslogan tuyo y le puedes cambiar algunas cosas. Son plantillas que vienen creadas, vienen diseñadas para usted hacer digitalmente cualquier diseño para lo que sea que usted necesite. No sé si tienen alguna pregunta sobre las aplicaciones. ¿Alguna pregunta? El Lightroom es una por una foto, Sí, cada una. Ok, eso no es que tú vayas a tu perfil y... No, es cada una. Cada vez que tú la vayas a subir, la metes ahí y la tonalidad o el color o el preset. Ok. Creo que así le dicen en inglés. Exacto, y ahí tú le das el color que tú quieras. En el curso que vamos a dar, vamos a profundizar cada una de las funciones de esa aplicación. Bien. Continuamos. Aquí estamos, elementos de una publicación. Esto es bien importante, señores, porque aquí hay gente que comete muchísimos errores a la hora de una publicación. Esto es tan importante como ustedes no se imaginan. Yo creo que aquí está la clave para decir por qué yo hago contenido y no veo ningún resultado, le doy y lo doy y no veo ningún resultado, y es porque lo estamos haciendo de forma errónea. Algo tan simple como los hashtags. Tenemos años escuchando que los hashtags trabajan, pero no lo usamos correctamente. Y aquí, Domingo, le tengo la solución, a todos los que están aquí les tengo la solución sobre los hashtags. Pero antes que nada, miren, yo tengo aquí algo en rojo. ¿Qué es lo que está en rojo ahí? Ubicación. La ubicación. Dios mío, señores, eso es tan importante como ustedes no se imaginan. ¿Por qué? ¿Dónde tú estás ubicado? En New Jersey. Y si yo veo un corte tuyo que me sale en el buscador o en Instagram y yo estoy en Long Island, ¿tú crees que yo voy a ir a recortarme para New Jersey? Digan ustedes. Tú tienes que estar muy bueno para yo coger para New Jersey a recortarme contigo. Entonces eso es bien importante. ¿Le doy? Ok. La ubicación es bien importante, señores, súper importante. Es lo primero que la gente tiene que ver. Grábeselo, la ubicación. Entonces aquí voy a aumentar para que vean. Miren, eso es una publicación de mi Instagram de la barbería. ¿Qué vemos ahí? Dice VIP servicio para todos los clientes. Legendary Barber Studios, Lindenhead, New York. Ahí está una redacción corta, un caption corto. Eso es otra. Cuando ustedes ven un caption largo, ustedes lo leen completo. Y entonces, ¿por qué yo veo gente poniendo esos captions tan largos? ¿Quiénes me siguen aquí en la plataforma? ¿Quiénes se han dado cuenta que yo no escribo en los captions? Ni pongo un trozo de vaina. Eso es directo y al grano lo que quiero hacer. Lo que voy a transmitir y lo que voy a decir. Si se fijan ahí, mira qué tan corto. Diciendo a los clientes que tenemos servicio VIP para todos los clientes. Legendary Barber Studios, Lindenhead, New York, con la ubicación. Si se fijan, lo segundo que dice que usted debe de poner una publicación, abajo de ubicación está el Instagram. Por eso ustedes ven que el Instagram está aquí. Porque cuando usted está en una publicación en Instagram, si a usted le interesó, ¿qué usted va a hacer? Clic encima del Instagram. Entonces, ¿cómo lo va a poner para abajo? Dice, ponerle un trozo de puntico como yo evito y ponen el Instagram abajo. No, eso tiene que estar arriba. ¿Me doy a entender? Luego entonces es que le sigue el texto. O sea, tal vez si tú quieres decir algo. Y por último, los hashtags. ¿Por qué los hashtags van de último? Porque realmente los hashtags funcionan realmente como palabras claves para que las personas encuentren y les salgan lo que realmente tú estás posteando. Si ustedes se fijan aquí, ¿cuáles son los hashtags que yo tengo? ¿Quién me lo lee? Lindenhead, Long Island, sitio ubicado cerca de ti. Exacto. Yo abro el mapa de Google, y veo todos los towns que están alrededor de mi barbería y lo pongo en hashtag. Pero miren qué hacen los barberos, miren. Esto es una publicación de un barbero
cuando yo creé este contenido, le subrayé el nombre ahí para no darle mala propaganda, no piensen que hay hate. ¿Qué tiene ahí? Oh, ese mío, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué dice ahí? Barber Shop, Men Hair, Men's Haircut, que Razor, que Barbero Latino, que Barbero del Mundo. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Tiene algún sentido? Pregunto. Sí y no, pero sí y no. ¿Por qué? Porque tú nomás estás atrayendo gente que está buscando barbero, pelo. Exacto. Pero si tú estás buscando una ubicación, tú no sabes qué vas a encontrar. Entonces, Buena respuesta. Ahí está la diferencia en lo que le dije al principio. Si usted quiere ser un barbero influencer o quiere atraer clientes, no es que está mal, pero mucha gente lo está utilizando mal porque no tiene claro cuál es su objetivo, que fue lo que vimos al principio, que es lo más importante. Entonces miren, aquí si usted quiere ser un barbero influencer, ahí a usted le conviene hacer ese tipo de hashtag, si eso es lo que usted quiere. Ahora, si usted quiere atraer un cliente, tiene que poner las ubicaciones, porque ¿qué va a pasar? Que las personas que viven a su alrededor, que busquen por ejemplo Barbero en Lindenhurst, Barbero en Queens, la publicación suya es la que va a salir, porque la ubicación es lo más importante. Como dije, el chamaquito aquí no está tan bueno para yo irme a recortar con el pan y jersey, ¿verdad que no? ¿Quién va a ir tan lejos, verdad? Lo primero es que esté cerca. Y véanlo desde el punto de vista, siempre hay que estar en el lado del cliente para tú poder entender. Véanlo ustedes como cliente. Si usted vio una publicación en Instagram de un barbero con un buen corte y le gustó, ¿qué es lo primero que usted quiere saber? Ubicación. ¿Dónde está? Para usted y para ella. Entonces, eso es lo más importante. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Tú sabes lo que yo hago? Sí. Lo mío personal. Yo pongo los hashtags de Barber y todo eso. Pero para que los clientes nuevos me encuentren, yo promociono local. Ok. Eso es lo que yo hago. Yo promociono local, yo no pongo ubicación tampoco, yo no uso eso. Bueno, entonces te puedo decir como resultado que a mi barbería real van 3 y 4 clientes a la semana por Instagram solamente. ¿Dónde tú me viste? Yo y le doy ese truco a ustedes. Cuando un cliente llegue nuevo, la primera pregunta que usted debe de hacerle, ¿cómo llegó a la barbería? Porque es un estudio de mercado que usted está haciendo usted mismo para saber cómo el cliente está llegando a su barbería. Si lo recomendó, si te encontró por Google o si te encontró en Instagram. Entonces ahí tú ves qué es lo que más te está funcionando, qué está resultando y qué no. Inclusive estábamos hablando detrás de cámara sobre eso. Que eso es lo más importante. Y algo, un truquito que se me pasó, que le voy a decir aquí en la creación del perfil. Miren otra cosa que yo tengo aquí debajo de la foto. ¿Qué dice debajo de la foto? Verificado. No. Blog personal. No, debajo de la foto de perfil. Long Island Barber. ¿Por qué? Porque un cliente, vamos a suponer, si usted busca en Google Barbero en Long Island, te va a salir Barbero en Long Island, pero te va a salir los negocios que están registrados en Google. Ahora, Instagram no tiene esa capacidad de búsqueda. Si usted lo puede probar, si usted escribe Barbero en Queens, te van a salir muy pocos. ¿Tú sabes cuáles te van a salir? Los que tienen Barbero en Queens, o Queens Barber, o New York Barber, lo que tengan debajo, porque obviamente tú no le vas a poner a tu usuario Long Island Barber, tú tienes que ponérselo ahí, no arriba. El usuario es una cosa y el nombre es otra. Entonces, ¿qué sucede? El algoritmo funciona que cuando tú pones ese nombre, de una vez tú apareces de primero. Entre los muchos que hay, tú eres que va a aparecer. Bien. Vamos a continuar. Nos quedamos por aquí. Ok. Aquí voy a ver otra diferencia. Aquí estamos de los reels. Ustedes saben que ahora mismo lo que está en Instagram son los reels. Y aquí tengo otra diferencia de un barbero que publicó un reel y de un reel que ya yo he hecho. Si ustedes se fijan, como hablamos ahorita, eso es lo primero. Así se ve el reel. ¿Lo ven? Ustedes lo saben, ¿verdad? Que así se ve el reel. ¿Qué sale ahí? Dice él, y una foto con la máquina más viral del mercado. Eso fue lo que él quiso transmitir en esa ocasión. Pero si ustedes se fijan, sale 3 puntitos. ¿Por qué? Ajá. Sale 3 puntitos. ¿Por qué sale 3 puntitos? Porque al parecer él escribió más abajo. Hay más contenido. Pero ¿qué es lo primero que se ve? Lo primero que él escribió.
Por eso entonces hay que tener importante saber qué es lo primero que usted va a poner. En el caso de esta publicación, ¿qué sale ahí? La ubicación. Eso es lo más importante. Y si una gente le da el texto, que se amplía, abajo está el Instagram, para que la persona le dé, aunque como quiera la gente le pueda dar encima. Bien, aquí lo tengo más ampliada para que ustedes lo vean. Mírenlo ahí, cómo se ve la diferencia de lo primero que se ve cuando usted sale en Reel, para que ustedes vean la importancia de poner la ubicación. Inmediatamente usted le salió a una gente que esté en New York, en Long Island, lo primero que va a coño, ese tipo está cerca de mí, y le va a dar para allá. Vamos a continuar. Luego seguimos aquí con la historia. ¿Quién le da mucho uso a la historia? ¿Ustedes creen que es importante la historia? Sí, sumamente importante. Vamos a profundizar rápido lo de la historia. La historia, ¿por qué es importante? Porque muchas veces no tenemos tanto contenido para publicarlo día a día en el post, pero la historia sí. La historia es algo que se borra a las 24 horas y usted tiene que limitarse menos. Entonces, si ustedes se fijan en algo que yo puse en esa foto y que quiero transmitir, bien importante, es que el tipo está haciendo como un video selfie. Es algo más profundo que tendría que buscarle que podemos durar un día entero aquí diciéndole el poder que tienen los videos selfie. La gente no se imagina. Eso hay un misterio que usted no se imagina. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes han agarrado el celular tratar de hacerse un video selfie y no lo termina haciendo? Muchos. Hay que tener mucha seguridad. Hay que tener mucha seguridad en ti para tú poder hacer un video selfie. Uno desconfía de uno mismo. Uno siente que se equivoca, que lo hizo mal. Vuelve y lo graba. Vuelve y lo hace. Te autocritica demasiado. Es cierto. Exacto. Y tú te sientes un loco hablando contigo mismo, haciendo un video selfie. Pero la gente no se imagina que tiene la capacidad de hacer un video selfie. No se imagina el poder que tiene en sus manos de poder transmitir el mensaje y lo lejos que puede llegar cuando tú hablas por el teléfono con quienes te están mirando en el video selfie. Entonces yo recomiendo mucho video selfie en las historias. Dice aquí personal y el día a día. Yo recomiendo que las historias muestren su vida personal. Y le voy a explicar por qué. Está bien, tú vendes barbería y tú quieres atraer clientes. Pero ¿qué sucede? Si a ti te salió una historia de jean, que es lo que tenemos aquí, o te salió una historia de alguien mostrando tenis, que compró tenis, o te salió la historia de alguien que juega basquetbol, posiblemente tú puedas ser fanáticos de una de esas tres cosas y puedas seguir a esa persona y luego te topes, es barbero. Entonces es una limitación y es un truco que a sinceridad yo no lo llevo al pie de la letra, y muchas de las cosas que están aquí yo no las llevo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque para mí una de las cosas más difíciles es yo mostrar mi vida personal, y para muchos de nosotros también, porque Instagram y las redes sociales se creó para solamente mostrar lo bonito, y para nadie es un secreto que la vida no es un color de rosa del día a día. Eso es mentira. Entonces es importante usted tratar de mostrar el día personal, porque la gente se va a identificar con usted. Si a ti te gusta la película, por ejemplo en mi caso, que quiero implementar, que a mí me gusta ver películas, yo quiero darme la tarea de recomendar películas que yo veo. Pero vuelvo y lo digo, yo mismo no lo hago. Es algo que hay que hacerlo. Dice un dicho por ahí que si uno aplicara los consejos que uno le da a otro, uno fuera perfecto. Porque uno es que más le gusta de que aconsejar, pero no lo lleva. Porque esto es sumamente difícil. Ustedes están mostrando el día a día y usted parece un loco que llegó a la casa, que grabó los niños, que llegó que se montó en el carro, que grabó, que compró unos tenis, que grabó, que se comió una empanada, que grabó. Es difícil, no es fácil, pero eso tiene mucho poder. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok, interesante está. Qué bueno. Vamos aquí con lo final, bien resumido. Y para mí una de las cosas, lo dejé de final porque es más importante. Yo, como soy creador de contenido y como he tenido la posibilidad y la gracia de compartir con muchos barberos que son influencers, detrás de cámara, esto es una de las discusiones más grandes que yo siempre tengo, porque yo pienso muy diferente a como piensan los demás en este punto. Si ustedes ven, es contenido versus calidad.
Yo voy a hacer una pregunta aquí rápido. ¿Cuál tú prefieres, contenido o calidad? Calidad. Ok, ¿qué tú prefieres, contenido o calidad? What you prefer, content o quality? Quality, ok. Contenido o calidad. Contenido, ok. Aunque calidad. No, las dos. Ok. Calidad. ¿Y allá? ¿Y allá? Calidad. ¿Vieron por qué yo he discutido mucho esto? Porque todo el mundo dice calidad y yo digo contenido. Yo también. Porque es que la calidad Ahora muchas veces no también. vende. No, porque es que la calidad ¿Entienden? no El vende. contenido tiene que ser bueno también. La calidad no Que es vende. lo que capta la atención. Pero te voy a explicar por qué lo que sucede. Hoy en día las redes sociales son inciertas. Tú no sabes hoy en día qué es lo que a la gente le va a gustar. En un video en el cual tú te equivocaste, cuando viene a ver, eso es la esencia de ese video. Porque tú te equivocaste. No, y hoy en día tú puedes crear un video y te llevaste horas grabando con la mejor cámara y trataste de Exacto. hacerlo lo más lindo, lo más perfecto y solo tienes 1000 views y 100 likes. Así mismo es. Entonces, es una discusión que yo tengo siempre cuando me topo con creadores de contenido, porque todo el mundo prefiere la calidad. Y ahí pasa lo que hablamos al principio, que nos limitamos. Recuerden que estaba en rojo, no limitarse, porque queremos primero tener una cámara grande, una cámara cara. También queremos tener la confianza que no tenemos en sí mismo, porque nos equivocamos o tenemos la vergüenza. Entonces nos limitamos. Y por entender que no tenemos esa calidad, que es lo que nosotros creemos que es lo más importante, no hacemos nada. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es mejor? ¿Hacer contenido o no hacer nada? O mejor dicho, ¿hacer contenido malo o no hacer nada? Porque lo malo es relativo. Es como dijimos ahorita. Cuando hay una vez lo más sencillo, lo más disparatoso, es lo que se va viral. ¿Sabes qué me pasó? Que yo grabé un video como recomendando un trimmer, un shave. Pero yo lo grabé con gripe, con la voz roncosa. Y ese me fue viral, Oye. sin promocionarlo. Viralísimo. Y te digo algo, eso es un solo caso de millones. Yo te apuesto que todo el que esté en Instagram constantemente se va a dar cuenta de que realmente siempre hay un videito que es el que usted pensaba que no iba a hacerse viral y se hizo viral, o que usted lo iba a borrar, o que usted no lo iba a querer subir, o que usted lo veía feo pero al final lo subiste y ese fue el que se hizo viral. Tengo una pregunta, tremendo. Tú mueves las redes mucho, así. Yo también me muevo. No tengo tantos seguidores como usted, pero estoy en diferente vuelta. Sí. Yo gasto 6 a 800 en marketing. Boost, un post es importante también para traer gente de otros países o algo así. ¿Usted lo ha usado? ¿Usted lo ha recomendado? ¿Qué piensas de eso? Le voy a decir la verdad. Tú hablas de promoción de Instagram. Tengo años que no lo hago. Y te voy a explicar por qué. Porque todo lo que yo estoy hablando aquí en base... That's different than buying followers, though. Right? ¿Cómo? That's different than En buying español. followers. Eso es diferente de comprar followers. Haciendo promoción. No, porque lo de comprar followers, recuerden, no me malinterpreten, no es que yo estoy a favor de que compren seguidores. Solamente es una estrategia al principio. Puede ser comprar seguidores. Por ejemplo, en Tremendo Barber Show, yo aquí me abrí con ustedes y le dije que compré 10,000 al principio. Pero por ejemplo, en el de la barbería, que yo tengo 27,000, no compré seguidores. Ahí yo lo que hice fue que compré una cuenta que ya tenía. Era una cuenta que subían contenido de emo. ¿Sabe lo que es emo? Son como los chicos que son como parecidos a los metálicos, para los que no saben. Era una cuenta de un sobrino de mi esposa que la había subido de esa manera, haciendo contenido de emo. Y yo se la compré a él en República Dominicana, creo que por $200. Exacto. Y esa cuenta tenía como 17,000 seguidores y me llegó a 6,000. Me bajó a 6,000. Escuchen, esa cuenta que yo compré en $200 tenía 17,000 seguidores y bajó a 6,000. Pregúntenme por qué. Porque era una cuenta de emo. Y cuando yo empecé a subir contenido de barbería, me dejaban de seguir. Esos eran seguidores reales. Simplemente que yo en algún momento, imagínense que usted esté siguiendo una cuenta de emo, porque usted sea emo, porque sea aficionado de emo, y luego le sale un barbero. Y, ¿hasta cuándo yo seguí este barbero? Y lo deja de seguir. ¿Qué es eso? Emo.
es un tipo de una subcultura. Una cultura. Es una subcultura de la gente le gusta taparse un poco el rostro. Se suicidan, la mayoría se suicida. Algunos usan flagelaciones, se flagelan. No, pero eso fue mejor. Bueno, entonces Tremendo, pero no hablas. voy para allá. Entonces, la cosa es la siguiente. ¿Por qué yo no uso promoción de Instagram? Yo estaba en República Dominicana. Vengo de República Dominicana. Tengo solamente 4 años en este país. Cuando yo hacía promoción en República Dominicana, el resultado era bastante bueno. Cuando yo llegué aquí, es malo. No es que es malo, es que es más costoso. Y eso me frustró. Imagínate, yo gastaba $200 allá y eso funcionaba como una locura. Aquí $200 en una publicación no es dinero. Es muy costosa la publicidad aquí en Instagram. Y por eso dejé de hacerla. Pero no es que no funciona. Funciona. Y yo creo que si usted va a hacer una promoción en Instagram, lo primero que usted tiene que tomar en cuenta fue lo que hablamos en el pasado, los primeros 5 segundos. Porque cuando a ti te sale una publicidad que tú ves que ya dice publicidad, que es lo peor, está identificada, dice sponsor, porque ya la gente le va a dar para arriba. Si no es algo que a ti te interese, sumamente importante, que tú lo consideres importante, que tú lo necesites, que tú tengas una emergencia, tú lo vas a pasar de largo. Entonces por eso es bien complicado. Yo creo que hoy en día la gente va mirando más lo orgánico, que le sale orgánico. Y yo tengo una respuesta para eso. Entonces, digamos, una foto yo le gasto $600 a $800. Entonces, digamos, yo tengo un website. El website cada día, digamos, llegan 300, 400 personas. Yo le hago la publicación 800, 900. Entonces llega la gente más al website, que son los chances más de la gente comprar el website. Entonces yo estoy contra ti. Eso sí trabaja, pero cuesta mucho. Pero tú le estás haciendo promoción al website. Sí, porque cuando uno hace una promoción te dan opciones. Va a tu Instagram para ver tus fotos. Yo voy para targeting for shopping. Pero recuerda que lo tuyo es venta. Por eso hablamos al principio que es el objetivo, lo primordial. Si yo necesito, no siempre llega tarde. Si yo necesito una máquina y tú haces un sponsor de una máquina, es lógico que si yo veo una máquina y ahí mismo veo el precio y me interesa, tú vas a tener algún resultado. Yo no he dicho que no. Yo dije la razón por la que yo no lo hago, que es bien costosa. Y mira, tú lo dijiste, ¿tú gastas cuánto? 6 a 8 en una foto. Mira, eso es mucho dinero, bro. 6 a 8, porque la 6 a 8 te da un total que uno puede escoger Londres, Colombia, Venezuela y un total. Lo más que uno gaste, la más larga distancia que uno puede entre los países. Wow. Yo pensé que con $10 yo estaba gastando. Yo gasto 30 y yo a 500,000 el resultado, con $30. Con 30, claro. ¿Tú te manejas más? ¿Por un mes? No, 6 días. Te lo enseño ahora, tú te manejas No, más. yo te creo. No, manejo yo más. Con 600 dura el año, estás valiendo pero. ¿Con 600 qué? De eso no tengo mucho conocimiento, lamentablemente, porque como le dije, yo no lo hago. No es un recurso que yo use. Ya, porque también siento que Instagram puede beneficiarse de eso. ¿En qué sentido? Y muchas personas lo hemos discutido y mucha gente dice que sí. Por ejemplo, cuando Instagram ve que tú haces promoción, cuando tú dejas de hacerla fácilmente, esas publicaciones orgánicas, ellos te le bajan el engagement para que tú vuelvas y inviertas. Ay, Dios mío. ¿Entiendes? Porque tenemos que recordar que Instagram es un negocio. Y esto es tan importante, lo de las redes sociales. Le voy a mostrar algo tan sencillo. Préstame ese volante de un prontico, el que está abajo del celular. Ese. Mira, esto fue mi amigo Elvis, que lo quiero y lo adoro. Pero mira, la mayoría de la gente dejó esto. No se lo llevó. Andan tirados por ahí. Por eso es importante, porque lo que las redes sociales han reemplazado son estos. Los volantes, la tarjeta, impresión digital, letrero, todo. Porque ya la gente ni anda leyendo, la gente no anda ni conduciendo, la gente anda pendiente ¿a qué? Al teléfono. Somos zombies, señores, zombies, parecemos zombies. Ya hemos perdido la comunicación entre nosotros mismos, ya los niños no juegan bolita, ya es con un teléfono, con una tablet. ¿Entiendes? Todo es un teléfono y eso lo ha reemplazado esto, por eso es importante usar las redes sociales. Señores, si usted nada más con darse cuenta de que la persona pasa en el día al día completo mirando el teléfono, ¿cómo nos vamos a enfocar en otra cosa para difundir nuestro trabajo que no sea las redes sociales?
¿Tiene que ser las redes sociales? ¿Se apagó? No, está bien, no hay problema. Seguro se descargó. Eso para yo sacar un par de pedacitos para subir la Instagram. Luego, para finalizar ya, para que entonces, como Damari está terminando y darle el paso a ella, ya ese es el último paso. Para mí lo más importante es la constancia. ¿Por qué? Como dije ahorita, nosotros somos usuarios, empleados de Instagram, de las redes sociales. Entonces, si un empleado viene hoy, si un barbero viene hoy pero no viene mañana, ¿qué pasa, Domingo? Si viene hoy, no Si viene hoy pero no viene mañana y vuelve al otro día pero no vuelve al otro día, no tiene consistencia y va a estar perdiendo. ¿entiendes? Fácilmente tú te vas a quillar un día y lo vas a sacar. Sí. ¿Por qué? Porque viene un día sí, un día no. Lo mismo pasa en Instagram. Tenemos que tener constancia, ser consistente. No podemos ser intermitentes. ¿Cómo es intermitente? Un día sí, un día no. Prende y apaga, no puede. Tiene que ser constante. No importa la cantidad de publicación al día, no importa la hora, en cierto sentido, aunque sí hay personas que obviamente no van a estar conectados a las 3 de la mañana. Pero en base a la constancia, para que Instagram la vea, no importa cualquier cosa. Lo que importa es que tú te veas constante. Si Instagram ve que tú subes una publicación diaria, mantente subiendo una publicación diaria. Si tú ves que es cada 2 días, hazlo cada 2 días. Pero en base a lo que tú programes, tiene que ser constante. No puede ser un día sí, un día no. Y por eso hay gente que dicen, yo me pasé tanto tiempo haciendo contenido y no vi ningún resultado. Y es porque no tienen esa consistencia de seguir subiendo y subiendo y subiendo. Entonces yo le tengo aquí varios trucos, hay mucho más, pero tengo varios trucos para que usted tenga esa consistencia y pueda manejar eso. Y lo primero es alarma. ¿Una alarma dónde? ¿Quién me dice? Teléfono. En el teléfono. Subir un post. Si tú sabes que a las 12 del día tú comes, domingo, si a las 12 del día tú tienes un break para comer, pon una alarma a las 2:30 y di, tengo que subir un post a Instagram en esa alarma. Y tú coges cualquier foto, cualquier video, lo que sea, y lo subes a las redes. Y lo otro es programación. ¿Quién sabía que tú puedes programar una publicación en Instagram? No existía, pero ya existe. Bueno, entonces Instagram tiene una parte donde usted puede programar el post, la publicación. Yo hoy en día estoy trabajando con eso. Como estoy enfocado más en la barbería, yo programo una publicación cada 1 hora. Cada 1 hora. Y la gente puede pensar que yo paso todo el día con el teléfono. No, y está programado. Yo cuando llego a mi casa empiezo a buscar en Instagram y lo que me interese lo pongo a que se programe para que se publique al otro día. Y eso es lo que me mantiene tener la página, que se vea la constancia y que Instagram no me dé caucao porque este tipo no está trabajando. Bien, ¿alguna pregunta para terminar? Yo creo que ahí finalizamos parte de lo que es mi conocimiento acerca de las redes sociales. Una preguntita, yo veo que mucha gente como publican algo y después en los comentarios ponen los hashtags después. ¿Tú crees que hace una diferencia si lo publica con el texto o después en los comentarios? La única diferencia de ponerlo en el hashtag, en la redacción y en los comentarios, es que no sé si saben, ¿a quién te ha pasado que publica muchos hashtags y después se le borra? Sí. ¿Te ha pasado? Sí. ¿No le ha pasado que ustedes ponen muchos hashtags y se le borra? Yo tengo no. Algunas veces me dices el límite. Sí. Entonces, Ya. muchas veces pasa por eso, es el límite. Entonces, por eso dije que es amplio, hay muchísimos trucos. Hay un truco supuestamente de que son solamente 5, se dice, porque en base a lo que es el marketing, nunca tenemos algo a lo cierto para que ustedes lo sepan, son rumores solamente. Porque Instagram no va a hablar abiertamente de cómo funciona su algoritmo nunca. Solamente son rumores en base a los resultados y lo que la gente hace diferente, le resulta sí o no, y la gente toma más o menos una respuesta y entonces ahí se extienden los rumores, empiezan los rumores. Como hay rumores de que son solamente 5 hashtags que se deben de poner. Entonces por eso hay gente que hace lo que tú dices, que ponen hashtag una parte en la redacción, en el caption, y ponen otra parte en los comentarios para seguir abarcando más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? ¿Le gustó? Excelente. Bueno, ese es el club. Muchísimas gracias. Vámonos con Damari ahora. Y bueno, ya, aquí terminamos. Corte. El corte, el tinte. 300.
500. Ya, acabamos de 800 por la hora, uff. Hicimos ahí un freestyle. Acuérdense que le hicimos la raíz falsa de color azul y magenta, por eso se ve el contraste, para que no sea un simple silver. No sé, yo he visto que a la gente le gusta mucho este platinado, cómo se ve en redes sociales, pero No me gusta cómo se ve como el azul así. sí, subiendo. la difuminación, sí. ¿Cómo vamos a ir tremendo? Eso está clean. Pica. No se puede tocar, porque te quema. No te Porque te quemas. Dámele flow a la cámara. Aquí, terminando el trabajito. Una raíz falsa azul y magenta con un platinado al final. ¿Qué tal, Y un freestyle. Ahí está. Sacado de bolsillo. Mira, su fibra. Ok. No lo usé. Terminé usando. Sí, y la cajita está en estación. Despedimos del live. Bye bye, mi gente. Gracias por mirar. Mari, gracias por su tiempo y su buen trabajo que hiciste hoy y compartiendo su conocimiento y experiencia de color con nosotros. Y gracias a mi modelo. Sí. Ay, no, tu modelo hizo mucho con... No, pero Nice work, real nice work. Combina con la camisa. Iba a ir a hacer un drink. No puedo poner la cámara. El de largo. ¿Cómo es? No, es así, mínimo, más que eso, más fino. No. Este es styling, Barber, es tuyo. We're about to leave right now. Cool presentation. Thank you. Yeah, no problem. For the next time I'm going to do it English, okay? Because I got it over here. But I love the English. Yeah. My problem really, I can't like speak. I guess I can speak more than the listen. My problem is the listen. So the people when beginning to learn English, the most people can understand very well. For me, it's opposite. Yeah, I can speak a little bit more, but I got it difficult for understand. I don't know why. Yeah, that's a good trick. Yeah. You learn everywhere. But I love English. I say always, when I learn English completely. Huh? Yeah. Maybe you like to like this city. Yeah. So, or maybe you Yeah, I have to use to my ear. Maybe the memory, yeah, it's a good movie. Yeah. I have to.
Yeah. Oh, tremendo. Favorita mía. Yeah, mucho mismo, Mike. Yeah. Uso diario. What I say when I learn English completely, I am not going to speak Spanish. No. Bye, un placer. Baby Lee, pero hay otra.